que me tacha no sawa woteranki necesitan aprender las cosas académicas y comunicación básica en la segunda lengua y también aprender las cosas académicas. Y hay una brecha, y la brecha es más grande en CALP que en BICS. Primero BICS, y BICS toma menos tiempo, y CALP que toma más tiempo. Y ayer hablamos de, hay cosas académicas, palabras académicas que necesitan aprender cada año. No es solamente el primer año o segundo año. Cada año hay más vocabulario que necesitan aprender. Comentarios acerca de la gran brecha. Es importante que los educadores y docentes de aula reconozcan la gran brecha que un alumno no nativo hablante debe superar para poder comprender y entrar plenamente en la instrucción del aula. Sus niños que no hablan español, pero hablan otro idioma y están en la clase con otros, los dos idiomas están niños de los dos idiomas están en la clase, no pueden tener la misma, ¿cómo se llama? No pueden esperar que los niños entiendan todo el mismo o la misma manera, porque los niños que no hablan español no van a entender todo igual que los otros. Cada año el número de conceptos nuevos, términos abstractos y palabras técnicas aumentan. Hay que dar explicaciones especiales para que el alumno llegue a comprender su significado y los conceptos que representan. Las investigaciones que estudian programas de inglés como segunda lengua han demostrado que los estudiantes pueden necesitar de 4 a 10 años de estudio, dependiendo de los factores de fondo antes de que dominen el inglés académico. Y algo que vino del estudio de Thomas E. Collier, el estudio de como 6 clases de programas de educación bilingüe, inglés como segunda lengua, un factor que contribuye al éxito de los niños era en la casa hay libros y hay un ambiente de lectura en la casa. Es algo importante. Y si estos niños parece que tienen más éxito en la escuela solo por ese factor. Que sean pobres o ricos, no importa, pero la presencia de libros y lectura en la casa es un factor muy grande. Hay métodos de enseñar nuevos conceptos y vocabulario en L2. Los desafíos y complejidades que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje académico a menudo se subestiman. Por ejemplo, se necesita un gran salto cognitivo desde la simple decodificación de cuentos predecibles y conceptos familiares en los primeros años escolares a comprender textos con conceptos desconocidos y resultados inesperados a partir del 4º año
en adelante. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hablar de eso. Sí, ayer empezamos a hablar con el andamio. Eso me gusta mucho pensar en este andamio porque podemos pensar como profesionales qué necesitan los niños para entender la lección. ¿Qué necesitan ellos para entender? ¿Es un concepto familiar o es un concepto afuera de su ambiente, afuera de su experiencia? Esa es una herramienta temporal que utilizamos. ¿Y cómo lo utilizamos? Necesitamos ver bien la lección y pensar bien en lo que los niños necesitan para entender la lección. El andamiaje educativo divide el aprendizaje en partes manejables. Los profesores dan apoyo temporal a los estudiantes mientras aprenden algo nuevo, retirando gradualmente ese apoyo hasta que los estudiantes sean capaces de realizar la tarea por sí solos. Y ayer hablamos del ejemplo de gobierno. Y si estamos dando una lección acerca del gobierno de Perú, gobierno en área nacional, entonces hablamos primero del gobierno de los niños, que entienden los niños. Siempre hablamos en términos que ellos entienden. Y también necesitamos pensar bien en BICS y CALP en el aula. Hablamos ayer de eso y solo para repasar un poquito, cuando está dando la lección y los niños no entienden o están aprendiendo español, pero no entienden o no saben mucho español, la comunicación necesita tener contexto obvio, especialmente en la tarea que ellos tienen. Vamos a seguir al próximo, porque aquí tenemos ejemplos de la tarea de los niños. Si están aprendiendo español, no lo hablan bien todavía, no pueden hacer como tarea leer un libro y discutir el contenido. Todavía no están aprendiendo. Necesitan tareas con contexto obvio en el principio y poco a poco pueden hacer tareas más complicadas y tareas que necesitan más español, más entendimiento. Y hablamos ayer de un principio que empieza cara a cara y después demostración, explicación oral, que es más complicado, más difícil, y hoja de trabajo. Hoja de trabajo no tiene contexto, solo palabras, y es más difícil para ellos. El vocabulario académico se define como la capacidad de leer, escribir y participar en conversaciones sustantivas sobre matemáticas, ciencia, historia y otras materias escolares. Y
Y hay muchas maneras de aprender vocabulario académico, pero siempre necesitamos tomar tiempo y con mucha paciencia. Y los términos de vocabulario deben adaptarse a los niveles de alfabetización española de los estudiantes y presentarse en contexto. Y ayer hablamos de unas palabras académicas acerca de estudios sociales como longitud, estaciones, geografía y otros ejemplos de matemáticas. ¿Cuáles son algunas formas efectivas de enseñar vocabulario académico en general? Siempre es mejor que la nueva información se vinculó explícitamente con el conocimiento y experiencias previas. Hablamos de eso antes, pero es muy importante. No queremos introducir algo que es afuera de su experiencia, afuera de su ambiente, sin conectar esta información a lo que los niños ya saben. Después del tercer grado, cuando estamos enseñando la L2, desde el cuarto grado para arriba, los alumnos necesitan aprender a comunicarse cada vez más en castellano, y es el deber de su profesor, sea uno de la comunidad o un hispanohablante, promover este aprendizaje en forma paulatina y amena, con paciencia, con entendimiento. Durante cuarto y quinto grados es deseable enseñar la mayoría de las asignaturas en forma bilingüe. Primero presentar la lección en el idioma materno y luego, después de que los alumnos hayan comprendido el contenido, repetirla en castellano. Es algo que tratamos de hacer ayer con la lección de flotar y hundirse. Español, inglés y español otra vez. La lección entera. Nosotros no lo hicimos bien porque no hicimos la lección entera otra vez. Pero el modelo dice la lección entera para entender bien los conceptos y el vocabulario. ¿Qué tiene que pasar para que un individuo sepa un segundo idioma lo suficiente bien para poder estudiar en él con éxito? Como hemos visto, es más que aprender vocabulario. Si un estudiante no tiene una buena idea del concepto en su L1, lo más probable es que le resulta difícil comprender ese concepto en la L2. Por ejemplo, si estoy enseñando la fotosíntesis o electricidad o algo complicado así en un segundo idioma por primera vez, ¿cómo puedo asegurarme de que los estudiantes comprendan tanto el concepto como el vocabulario? Piensa de esto. ¿Cómo puedo asegurarme de que los estudiantes comprendan tanto el concepto como el vocabulario? No hacemos la piensa en pareja y comparte. Es algo, un método que a veces usamos, pero
pasamos esto, pero el concepto completo de lo que sucede en la fotosíntesis o electricidad en mi primer idioma no me quedará claro si no lo entendí en mi primer idioma. Si estoy enseñando acerca de fotosíntesis, por ejemplo, necesito hacerlo con plantas, con figuras, con dibujos, con demostraciones con los niños en su primer idioma, antes de explicarlo en español, porque es algo difícil entender y uno necesita tener el vocabulario y el concepto en su primer idioma primero. Y igual con la electricidad, es algo difícil entender, pero si lo entendemos bien de lo que está pasando en la electricidad en el primer idioma, es más fácil entender el vocabulario y el concepto en el segundo. Unas sugerencias para la enseñanza eficaz de vocabulario. Pongan etiquetas con nombres a todos los objetos del aula y a los objetos en los cuadros. Es algo que pueden empezar a hacerlo en primer grado, poner etiquetas con nombres en la clase. Organice juegos con las palabras nuevas, escritas en tarjetas léxicas. Vimos algo de esto en el video, con sus palabras que estaban aprendiendo en etiquetas y identificando estas palabras en otros lugares en la clase. Y juegos, mantenga un papelote grande en la pared donde escribe las nuevas palabras de la semana o un árbol de vocabulario. Cada viernes repase la lista y dé una pequeña prueba de reforzamiento. Es muy importante tener las palabras del vocabulario en la vista, porque a veces los niños están sentando y sus ojos están mirando por todos lados, y si ven palabras nuevas, capta mejor, ¿cómo se llama? Visual, ya saben cómo están. La enseñanza eficaz del vocabulario, otras cosas. Cuelgue las palabras más difíciles en un lugar prominente o escríbalas en la pizarra. Mantengan palabras vistas, palabras visuales por todos lados para los estudiantes. Busque la forma de ilustrar o dramatizar las palabras. Cuando sea posible, investigue el origen de las palabras, especialmente para los niños mayores. Muchos son préstamos de otros idiomas, como el francés o el latín, y conocer su historia nos ayuda a recordarlas. Y número 7, separe un tiempo en cada clase para aumentar el vocabulario general y académico propio a esa asignatura. Es importante, los niños necesitan oír y ver las palabras para recordarlos, no solo una vez, pero vez tras vez. Necesitan hablar del vocabulario académico que necesitan aprender. Número 8. Fije una meta de 4 palabras nuevas por asignatura cada semana.
Escríbalas en un cuadro grande y organice un concurso para ver cuántos alumnos pueden aprenderlas todas. 9. Escriben canciones enfocando las palabras nuevas. Número 10. Pida que cada alumno mantenga un cuaderno de palabras, organizándolo como un diccionario. Y número 11, proporcionar múltiples exposiciones a las palabras a través de una variedad de actividades. Hay muchos juegos que pueden inventar acerca de vocabulario. En los años primeros o segundo o tercer grado, no están aprendiendo español escrito, pero cuando están aprendiendo español escrito y si tienen palabras no muy largas, pueden hacer algo como bingo o lotería o algo así. Pueden hacer sus juegos y pueden usar las palabras en tarjetas, en sus bolsas de plástico y jugar con estas palabras también. Hay muchos juegos que uno puede jugar con vocabulario. Y así, por ejemplo, cada viernes, digamos, o cada jueves, tal vez puede tener un tiempo de repasar el vocabulario de la semana con juegos o con una lección especial del vocabulario. Es solamente lo que tenemos acerca de castellano como segunda lengua y aprendiendo poco a poco con paciencia con los niños, pero que sigan y tener paciencia con ellos. Ok, gracias. ¿Hay preguntas? No me recuerdo su nombre, profesor, pero el profesor que nosotros conocimos el domingo, ¿cómo se llama? Nos estaba hablando acerca de un diccionario que está haciendo con sus estudiantes, ¿verdad que sí? Es muy importante tener diccionarios. En un cuaderno puede hacerlo con los alumnos. Puede tener una página de A, otra con B, con C, D. Así puede empezar, pero puede tener algo más formal también. Y puede explicarnos, de tomar unos minutos, explicarnos cómo funciona. Buenos días. Bueno, voy a explicarlos un poco. Como nosotros cuando iniciamos, como cualquier otro habla, no sabemos hacerlo, ¿no? Entonces, las primeras palabras que construimos, por ejemplo, con a, apa, ach, abu, ash. Entonces, vamos agregando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Apa, apa es papá, ¿no? En castellano, apa. Entonces, la paralela está en castellano, apa, ach, entonces está paralelo, ¿no? Yanishe, castellano, Yanishe, castellano, Yanishe, castellano, es bilingüe, ¿no? Entonces, lo que dice apa, acá dice papá, ¿no? Ach, mamá, ¿no? Todo lo que es A, vamos a decir, algunos no es espontáneo, no es ordenado, sino espontáneo, pero se va agregando en cada palabra. Entonces, ya cuando ingresamos en el sistema, para organizar, solito se organiza, ¿no? Entonces ya, cuando ya lo ponemos sistematizado, ¿no? Pero así vamos conscientes. Entonces, espontáneo, vean, si hablamos de papá que trabaja, entonces está en la chacra. Hay palabras nuevas que han pronunciado y no saben, ¿no? En castellano, pero lo convertimos en Yanisha,
y así sucesivamente conseguimos palabras nuevas y palabras que ya conocidas. Las conocidas lo ponemos a un lado y las nuevas lo ponemos a otro lado, ¿no? Vamos separando. Entonces, al fin de semana ya repasamos con las palabras nuevas y con las palabras ya conocidas. Palabras nuevas y conocidas. Entonces, se le hace un juego, ¿no? Un juego para que todos puedan participar. Entonces, todos están atentos a que, a ver, ¿qué dice esta palabra, no? Como se puede utilizarlo en cartillas, ¿no? Utilizar qué palabra es, qué dice, qué significa en castellano o en llano. Entonces, al revés, ¿no? Entonces, al revés se puede, la palabra, atrás de la palabra, de la tarjeta, está, por ejemplo, papá está en castellano, ¿no? Entonces, fácil de conseguir, fácil de memorizar y conocerla y practicarla, ¿no? Así vamos siendo, ¿no? Ya hemos tenido casi 5.000 palabras escritas ya en nuestra lengua, ¿no? Entonces hemos ingresado ya en la página, queremos presentarlo ya, sistematizarlo y un aplicativo ya con voz, y con el sonido de la voz también ya se puede ir trabajando. Es un trabajo arduo, pero estamos haciendo poco a poco. Esa es la experiencia que tenemos nosotros. Hay otros que tienen, ok. Sí, buenos días doctora, buenos días a todos compañeros. Efectivamente, bueno, estábamos observando las presentaciones que ustedes realizan y todas las presentaciones están evidenciadas a base de investigaciones ya de otras personas, ¿no? Lo que hemos apreciado el día de hoy es que usted ha presentado que para enseñar la segunda lengua ya el estudiante debe haber recibido enseñanza en su lengua materna para que ellos puedan ya de repente asimilar o entender mejor la nueva enseñanza, la nueva propuesta que se le está indicando. Entonces creo yo que se debe entonces incidir en que se haga de una manera eficiente y eficaz el horario del tratamiento de lengua en las instituciones educativas, porque podemos reconocer que vamos a contextualizarnos en la provincia de Purús. Los niños reciben la educación en su lengua materna, pero quizás se está dejando de lado lo que es la enseñanza del castellano. Entonces, en base a lo que usted ha propuesto el día de hoy, entonces es bueno que el docente enseñe en lengua materna, y para poder enseñar el castellano tiene que haber pues hecho esa enseñanza, ese andamiaje en la lengua original, en la lengua materna, ¿no es cierto? Entonces creo yo que a partir de estas investigaciones, de estas propuestas que ustedes están mencionando, porque son investigaciones que han tenido resultados, entonces de repente si lo llevamos a nuestro trabajo diario va a tener resultados, ¿no es cierto? Bueno, eso quería aportar. Gracias. Buenos días a todos. Bien, en estas circunstancias traigo a colación el proceso que estamos llevando a cabo en la UGEL de Coronel Portillo, que es la identificación de proyectos de innovación pedagógica, financiados por el FONDEP, ¿no? Estos van a ser, los ganadores son financiados por el FONDEP. La innovación, definitivamente, es el secreto del cambio en las instituciones educativas. Y con temas tan sencillos que aquí nos trae a colación la maestra, podemos lograr ese cambio, esa mejora en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Respecto del diccionario, definitivamente los niños que están en ámbito urbano, los niños indígenas, que están estudiando pues en instituciones educativas que no son bilingües, no están identificados como bilingües, se les hace difícil porque no dominan el idioma castellano y todo les enseñan en castellano. Entonces, desde la Dirección Regional de Educación, en la ficha de monitoreo que hemos aplicado el año pasado en el área de comunicación, hay un ítem que dice si el docente está usando el diccionario, ¿no? Y la mayoría nos ha arrojado que no.
¿Ve? Buen punto. Entonces traigo la idea, por favor no me roben la idea, ¿ya? Ahí está la idea del maestro. Proyecto de innovación, colegas. ¿Ah? Elaborando mi diccionario personal. Qué bonito. Ya, por favor no me roben la idea. No, ya estoy viendo esos diccionarios. Ya tengo, y tengo acá mi memorando de altar. Me han dicho que tengo que identificar 6 proyectos de innovación. Luego tenemos una estrategia que siempre he usado en mi práctica, es usar mi panel de lectura con un nombre atractivo ahí, alineado con el plan lector, ¿sí? Disculpen si estoy en esta posición. Alineado con el plan lector, ¿no? Lectorito de La Paz, ¿no? De la institución de La Paz. Lectorito, en fin, ¿qué nombre le pondremos? Pero es nuestro panel de lectura. ¿Qué va a tener allí? Puede contener el título de la obra del mes, ¿no es cierto? Las palabras nuevas, ¿es lo que yo usaba, maestra? Las palabras nuevas, no nos olvidemos del autor, claro, y el mensaje. Y así podemos seccionarlo de diferentes, ¿no? Con diferentes aspectos según el nivel en el que lo desarrollemos, ¿no? O ciclo o grado. Pero ahí está el vocabulario que estamos aprendiendo de la lectura de ese texto, ¿no? Del texto completo del plan lector. No me roben la idea, colegas, ¿ah? Este es el proyecto ganador de Colonia Portillo, por favor. Y así, miren, ve, otro, alineado también al plan lector, mi biblioteca personal. Recuerdo, con mis niños también en alguna época hemos hecho nuestra biblioteca personal con una cajita. Una caja de cartón, lo han decorado, lo han cortado, ¿no? A sus maneras, a sus gustos, y allí ponían sus libritos. O sea, cosas tan sencillas, elementales, pero que van a despertar el interés por la lectura, ¿no? Empezando por mi biblioteca personal. Y a los papás yo les decía, el libro que no tiene que faltar en todo hogar, ¿cuáles son? A ver, colegas. O serán 5, 2, 1. ¿Qué libro no debe faltar en todos los hogares? La Biblia. La Biblia. Ahí está, para los cristianos, ¿no es cierto? Para los que profesamos. ¿Y qué más? El diccionario. ¿Ven, colegas? Y así empezamos a implementar nuestra biblioteca personal, empezando por el niño y luego la familia se motiva, pues, ¿no? Empezando por los padres también, en las reuniones de padres. Por favor, no me roben la idea de mi biblioteca personal. Y eso quería traerles, ¿no? En el marco de que estamos, pues, identificando, promoviendo la innovación pedagógica, que consideramos que es el cambio en la educación. Todo lo que ustedes nos están virtiendo acá, esas estrategias, sí las hacemos, pero no les estamos documentando, como para ser identificadas como un aporte, ¿no es cierto?, al conocimiento, para mejorar los aprendizajes en las escuelas. Gracias. Okay. Gracias. Gracias, Diana. Quería comentar para su conocimiento que estos enseñanzas, conocimientos que estamos trayendo no son política de alguna persona, no son ideas nuevas, innovadoras que estamos tratando de implantar. Estos son los conocimientos básicos del campo del aprendizaje de segundas lenguas, que se enseñan en todas las universidades donde se enseñan estas especialidades. No son novedades, son los fundamentos básicos. Así que estamos tratando de presentarles con principios que les sirvan. Yo, cuando empecé a estudiar en ese campo, preguntaba, ¿realmente lleva tanto tiempo? Porque si lleva tanto tiempo, quiere decir que cada maestro es el instructor del castellano como segunda lengua para 7 años de escuela, ¿no?
Y me puse a pensar, y sabe, el Instituto Lingüístico que manda a lingüistas a lugares donde no hay escritura, donde hay que analizar el idioma, descubrir lo que es el alfabeto y escribirlo, le damos 2 años para aprender el idioma, para aprender BICS. ¿Ya? Le damos 2 años porque lleva 2 años. Le damos 5 años hasta estar listos para traducir, ¿no? Y si los lingüistas que están capacitados con estudios de universitario de cómo entender los idiomas, cómo analizar la gramática, cómo identificar los sonidos, si a ellos les lleva tanto tiempo, ¿qué podemos pensar de los niños, no? Entonces tenemos que pensar en términos de proveer ayuda en todos los grados hasta que accesen el umbral tercero. Cuando llegan ahí, lo que nos enseña Thomas y Collier, que pueden sobrepasar a los nativohablantes, porque había 2 programas bidireccional y unidireccional en los estudios de Thomas y Collier, donde los niños sobrepasaban el intermedio, ¿no? Y si usted mira a Heiser, que es bilingüe coordinado, él es capaz de trabajar bien en los 2 idiomas y de comprender bien y de pensar bien. Esto es lo que deseamos, pero es un método bastante difícil de alcanzar. Yo noté que en mi tierra los que logran los premios en las universidades son los que dan el discurso en los programas de clausura, son los chinos, los asiáticos. Rara vez es un norteamericano en nuestras universidades en los Estados Unidos, porque estos chicos justamente han logrado el tercer nivel y tienen un entendimiento muy claro de lo que es la materia, y ellos superan a los normales. Entonces esto funciona, pero con trabajo que tenemos que programar. Ahora, ayer hablamos y seguimos hablando de métodos. ¿Cómo lograr esto en la clase? La doctora Cristina nos va a dar una demostración. Pero primero deben levantarse. A ver, muévense. Oh. Así. A ver, vamos a hacer esta actividad de despertar los neurones de nuestra cabeza, ¿no? A ver. Una mano y la pierna, así. Oh, estamos despertando nuestros cerebros. Podemos hacer algo más difícil que nos enseñó nuestra colega. A ver, pase adelante, señor. Tenemos esta actividad. Queremos tener cerebros bien. Bueno, pero es más plasticidad, ¿no? Muy bien. A ver. Metodologías para hacer el idioma. Ya, un solo sonido, colegas. No se tarden mucho. Ajá. Mira, muchachos.
ganas. Cuando escuchen un solo sonido vamos a acelerar. Excelente. A ver, ¿tienen todavía el horario de temas? Sí. Saquen este texto, por favor, quiero repasarlo. ¿Dónde estamos? Esta, ya, muy bien. Entonces, pues me gustó muchísimo lo que nos ayudó, pues lo que nos explicó nuestra colega. Kelly, sí, que pues estamos aquí para darles estos pues, conocimientos para que los usen, para que apliquen, para que los apliquen. Y la idea es que ustedes van a poder replicar estas enseñanzas en sus lugares. Entonces, por eso estamos dándoles todas las separadas y vamos a darles las presentaciones para que puedan replicarlos. Y también las enseñanzas, algunos de ustedes son maestros y pueden usar estas ideas en sus clases, pero la mayoría de ustedes, de lo que entiendo, son los directores. Pero ustedes necesitan esta información para que puedan implementarlo, para que puedan decir, bueno, los maestros necesitan aprender técnicas de la enseñanza del segundo idioma. Entonces, necesitamos organizar un taller para aprender esas estrategias, ¿ya? Y los supervisores pueden ir a los salones de clase y decir, bueno, ustedes están aplicando lo aprendido. Y bueno, empezamos el lunes con la panorama global, pues sobre la educación bilingüe, qué es y por qué y cuál es la evidencia. ¿Cuál evidencia hay que sí funciona? Y habíamos hablado, dado mucha información sobre por qué es importante y la evidencia de que sí sirve. Estábamos hablando ayer y Heiser dijo, bueno, ahora que ellos, pues del Ministerio de Educación dice, bueno, hay que hacer pues un programa piloto para enseñarnos que esto sí va a funcionar. Bueno, es buena idea, pero estamos diciendo que han hecho esos estudios pilotos por todo el mundo y dicen que sí funciona. Por eso habíamos hablado y dado esta información. El día siguiente hablábamos de cómo enseñar la lengua materna, cuáles son las técnicas que necesiten, cuáles son las estrategias para enseñar la lectura y cuáles son los materiales disponibles de área para ayudar y qué es lo que necesitamos todavía desarrollar. Ya, ayer habíamos hablado empezábamos a hablar de cómo enseñar un segundo idioma. Hoy seguimos con este tema y después, pues ya después de mi clase, vamos a empezar a hablar de otros temas, más pensando en, ya, tenemos todo el plan. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para implementarlo? ¿No? Mañana vamos a hablar pues ustedes van a trabajar en sus grupos de mujeres, así se llaman, para decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer para implementar programas bilingües eficaces en nuestros distritos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y hacer un plan, no simplemente de un año, pero pensando, bueno, necesitan materiales, quizás necesitan ser sensibilizados, concientizados de la importancia, igual como tenemos aquí. Quizás es que necesiten aprender
a enseñar el idioma. Necesitamos los materiales. Quizás lo que necesitamos es tener capacitación en el segundo idioma y capacitar a los maestros. Soy la famosa. Bueno, y ya, ¿y cómo vamos a monitorear todo esto? ¿No? Entonces, que estén pensando en las aplicaciones de lo aprendido, por favor. Bueno, ya me pasa el tiempo. Vamos a empezar con mi segunda clase. Siguiente clase. Qué emoción. Es tan divertido estar aquí con ustedes. Bueno, ya ayer habíamos hablado de lo por qué, o lo cómo, o cuáles son los principios, las teorías de la enseñanza de un segundo idioma. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo hacerlo, las actividades. Entonces, voy a explicar cada principio y después vamos a aprender una técnica para implementarlo, pero en inglés. Van a aprender más inglés hoy. Oh, algo, se me olvidó algo. Ustedes ayer aprendieron sobre esta escala de deterioro. Esta palabra del idioma, la vitalidad del idioma. Este fue tan importante. Espero que usen esto al principio sus discursos en las comunidades, con los maestros de familia, pues con los padres de familia, los maestros, el Ministerio de Educación, con todos, para explicar si este es el momento clave. Los niños están a un nivel en que, pues, el lenguaje está a un nivel en que si los padres de familia, si los adolescentes no empiezan a hablar y enseñar el idioma a sus hijos, ya no va a haber una manera de resolver, de rescatar el idioma. Este es el momento. Nomás quería decir esto. Bueno, seguimos. Si se olvidan de enseñar el idioma a sus niños, van a tener que empezar a enseñar el idioma como segundo idioma. Bueno, entonces, metodologías para enseñar otros idiomas. Hay 5 etapas de la adquisición de otro idioma. Etapa silenciosa o receptiva, de habla temprana, del habla emergente, de fluidez intermedia, de fluidez avanzada. Vamos a hablar de cada uno y hacer una actividad para cada etapa. La primera. Etapa silenciosa o receptiva. En esta primera etapa de la adquisición, hoy si están buscando una separata, no hay, no necesitan buscar. Ya. En esta primera etapa de la adquisición de la segunda lengua, los niños dedican tiempo a aprender vocabulario del nuevo idioma. Generalmente mantienen un periodo de silencio. Si han visto esto en los estudiantes, muchas veces no quieren hablar, ¿no? Están muy tímidos. Y están recibiendo la información, adquiriendo el vocabulario y los conceptos en el otro idioma para después poder expresarlos. Eligen interactuar señalando, haciendo gestos, asintiendo con la cabeza o utilizando respuestas de sí o no. Una manera de enseñar a los estudiantes a esta etapa es el método respuesta física total. Decimos en inglés Total Physical Response o TPR. Es un método de enseñanza para alumnos principiantes de segunda lengua que les permite contestar con acciones en vez de contestar en voz alta. Primero, en las primeras clases, usando esta estrategia de enseñanza, los alumnos oyen y ven
y luego oyen y hacen. El segundo, oír y ver. Los alumnos oyen al profesor decir un orden y ven al profesor demostrar la acción. Vuelven a oír la orden y ven al profesor y los alumnos voluntarios demuestran la acción. Oír y hacer. Oyen la orden una tercera vez y realicen las acciones con los voluntarios. Este es el patrón 3x3. El profesor dice las órdenes y luego el profesor realiza las acciones. Y hay que hacerlo 3 veces. Entonces, la primera es el profesor lo hace. ¿Ya? Después, el profesor dice las órdenes y los voluntarios con voluntarios realizan las acciones. Entonces, este debe ser 3 veces. Después, con voluntarios, 3 veces. Ay, tengo vergüenza que todavía hay errores en esta presentación. Hasta hoy por la mañana estaba practicando y no me fijé. Qué vergüenza. Y la tercera, el profesor dice las órdenes y los voluntarios con los alumnos realizan las acciones. Entonces, esta vez es con voluntarios y todos. ¿Ya? 3 veces. Así, 3 por 3. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Pónganse de pie, por favor. A ver. Bueno, primero van a verme hacerlo 3 veces. Tengo que ver lo que estoy haciendo. A ver. Stand up. Sit down. Stand up. Turn around. Sit down. Muy bien. Sit down. I'm sitting. Stand up. Sit down. Stand up. Turn around. Sit down. Again. Stand up. Sit down. Stand up. Turn around. Sit down. A ver, un voluntario, varios y voluntarios para ayudarme con esta parte. ¿Dónde está? Pase, pase. Profesor Carlos. ¿Ya? ¿Usted es el voluntario? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo juntos. A ver. Ok. Sí. Empezamos así. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Oh, turn around. Sit down. Una vez, 2 veces. Otra vez. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Oh, turn around. Sit down. Una vez más. Stand up. Sit down. Stand up. Turn around. Sit down. Un aplauso para el voluntario. Muy bien. Ahora todos, prepárense. Es un ejercicio. A ver, todos siéntense. ¿Listos? Stand up. Sit down. Stand up. Turn around. Sit down. Muy bien. La segunda vez. Stand up. Sit down. Stand up. Turn around. Sit down. A ver. Ahora yo les voy a ver sin decir, sin mostrar. Vamos a ver el voluntario. A ver. Stand up. Sit down. Stand up. Turn around.
sit down. Muy bien, gracias, don Carlos. Muy bien. Súper. Bueno, vamos a hacer el último. Bueno, pues vamos a hacer este tercero, ¿ya? Entonces necesitamos una mesa. Estos son escritorios, pero vamos a usarlos como una mesa. Y ya, ok. Point to the table. Point to the door. Point to the table. Point to the door. Point to the table. Point to the door. Good. Este es muy aburrido. Vamos a hacer el segundo. Ya. El primero. Walk. Stop. Jump. Bueno, primero ustedes tienen que verme. Walk. Stop. Jump. Walk. Stop. Jump. Muy bien. Un voluntario. Muy bien. ¿Cómo se llama? Macy. Macy. Muy bien. Ya. Lo hacemos juntos. Walk. Stop. Jump. Walk. Stop. Jump. Walk. Stop. Jump. Muy bien. Ahora, yo pues creo que ahora son los voluntarios y todos juntos. A ver. Walk. Oh, te pónganse de pie. Stand up. Walk. Stop. Jump. Walk. Stop. Jump. Walk. Stop. Jump. ¡Ay, muy bien! Así, gracias. Entonces, bueno, dejamos con esto. Muy bien, esta es una lección para la primera etapa. Etapa 2 es de habla temprana. Esta segunda fase implica el usuario de la segunda lengua comenzando a recoger nuevas palabras. Durante este tiempo también pueden empezar a decir nuevos términos. Puede incluso comenzar a formar frases cortas y combinaciones frecuentes de palabras. Los alumnos son capaces de indicar su comprensión de información novedosa respondiendo a preguntas sencillas, por ejemplo, ¿quién o qué? Entonces, esta es buena idea, profesor, maestro. Ya. Pueden usar objetos de diferentes colores, es una manera. Entonces, aquí tenemos a red square, a blue circle, a yellow star. What is this? Star. A yellow star. Good. What is this? Blue circle. What is this? A red square. Good. Y pueden hacerlo pues con otros objetos de diferentes colores y decir, bueno, un voluntario, por favor. Otro voluntario. Oh, están muy amables. A ver, Juana. Pase adelante, Juana. Muy bien. ¿Y cómo estás, David? Gracias. Okay, Juana. This is a red pen. A red pen. This is a green pen. This is a purple pen. This is a blue pen. And this is a black pen. Juana,
Show us, pues enséñanos, show us the blue pen. The blue pen. Good. Right, that is the blue pen. What is it? Excelente, muy bien. Show us the red pen. Red. Red. This is the red pen. What is it? Very good. Wanna show us the black pen? Oops, she knows black. Black pen. What is it? Excellent. Very good. Thank you. Muy bien. Ya puedes sentarte. Muy bien. Entonces ya la primera vez estaban solamente siguiendo las instrucciones, ¿no? Internalizando el vocabulario. Ahora está expresando. Bueno, ya pasamos a la etapa del habla emergente. Cuando entran en este tercer estadio, los niños conocen varios miles de palabras. Esta frase es emocionante, pues comienzan a comunicarse, comunicando estas palabras aprendidas en oraciones. Su segunda lengua empieza a estar conectada. Esta conexión conlleva el incremento del entendimiento de la segunda lengua. Los alumnos son capaces de utilizar, maestro. Los alumnos son capaces de utilizar frases cortas y oraciones sencillas. Pueden formar preguntas, por ejemplo, ¿dónde está la oficina? Y responder a preguntas sencillas, por ejemplo, mi sueño es ser médico. Entonces, una técnica muy buena para enseñar de esta manera es el uso de imágenes grandes con muchas actividades. Esta es una forma de estimular la conversación con los alumnos y de practicar los objetos de vocabulario y gramática. Entonces, esta es una muestra del uso del Busy Picture en Tailandia. Entonces, se pueden ver que sí, es una imagen bien grande. Y pues con muchas actividades. Así pueden usar esto primero para el aprendizaje en la lengua materna, para introducir más vocabulario en la lengua materna, y después lo pueden utilizar la misma imagen para enseñar el segundo idioma. Sí, aquí está otro. Y los niños pueden pasar de frente y enseñar. Se lo pueden usar con muchos diferentes niveles de alumnos según su nivel, preguntándoles pues para que enseñen o para que hablan y contestan. Otra, esta es más apropiada para la selva. Y aquí pues con los animales de la selva. Muy bien, qué bella. Y otra, este es del Ministerio de Educación de Perú. El siguiente. Ya, y en este sirve muy bien para enseñar no solamente sujetos, sino acciones, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que está haciendo, ¿qué están haciendo? Bueno, primero les digo, ¿qué están haciendo las madres? Están comprando, muy bien. Entonces, we can say it in English. The mothers are shopping. Oh, mothers love to shop. The mothers are shopping. What are the mothers doing? The mothers are shopping. Exactly. Good. This girl wants a shirt. She wants a shirt. What does she want? A shirt. She wants a shirt. This little boy wants a shirt. He wants a shirt. What does he want? A shirt, right. Look at the children in the river. Swimming. The children in the river are swimming.
What are these children in the river doing? They are swimming. Good, they are swimming. What is this boy doing? He has an airplane. He is playing with the airplane. What is he doing? He's playing with the airplane. Excellent. And there's so much more vocabulary. You can say, she has a blue bucket. She has a blue bucket. Here is a yellow bucket. Here is a yellow bucket. And you can use this activity with students at higher and higher. Y pueden utilizar esa actividad con los estudiantes a niveles más altos, ¿no? Y ayuda bastante. Estábamos hablando de diccionarios. Una buena idea, bueno, es mi idea, pero he visto en otros lugares, es hacer imágenes grandes con muchas actividades como para diferentes temas, ¿no? Aquí tenemos, están comprando. Puede ser uno sobre mecánica y tener un taller, unos señores trabajando para arreglar los carros y tener todas las herramientas que necesitan, enseñarles así. Puede ser en cualquier tema en la escuela, pueden hacer una imagen así, lo pueden utilizar primero en la primera lengua y después en la segunda para enseñar desde vocabulario. Y si están con acciones, más información sobre el tema, ¿no? Temas académicos. Muy bien. Okay. Otro método a este nivel son diálogos. Los diálogos suelen ser útiles para proporcionar un contexto para el uso de la lengua. También pueden ser una fuente de gramática y vocabulario importante, proporcionando una valiosa aportación lingüística a los alumnos. Los diálogos también pueden servir para aumentar la confianza en sí mismos, ya que los alumnos no tienen que preocuparse de producir el lenguaje por sí solos desde el principio. Una vez que se haya presentado a los alumnos un diálogo sencillo y se les haya dado varias oportunidades de practicar, dejen que creen sus propios diálogos. Los alumnos de menor nivel pueden hacer simples sustituciones de palabras en la estructura del diálogo principal, mientras que los de mayor nivel pueden ampliar el diálogo para incluir conocimientos previos relacionados con el tema de la lección. Entonces, Vito me dijo que iba a ayudarme con esta parte. Okay. Es un buen estudiante de inglés. Muy bien. Hola. Hello, Vito. Hello. How are you today? I'm fine. And you? Oh, yeah. I'm fine, thank you. And you? I am well. What do you like to do at school? I like to read books. Me too. What is your favorite book? And my favorite book is the Harry Potter. Good. Muy bien. Entonces, gracias por ayudarme con este diálogo. Yes? You may go back to your space, your seat. Bueno, ahora levántense y ustedes van a practicar este diálogo con la persona a su lado, ¿no? Entonces, la primera persona dice, hello, how are you today? I am fine, thank you. And you? I am well. What do you like to do at school? I like to read books. Me too. What is your favorite book? My favorite book is, and you can tell what it is. Okay, ready? 1, 2, 3. A practicar. You say, I am fine, thank you. And you?
ya pueden sentarse. Excelente, buena práctica. Ajá. Muy bien. Excelente, entonces con esto pueden hacer varios diálogos y practicar el idioma así. Es una forma, bueno, tiene que ya estar a un nivel, ¿no? Si no, ya están en la etapa receptiva y no quieren hablar, bueno, el diálogo no les va a servir mucho. Pero ya cuando lleguen a ese nivel, ¿cuál fue el nivel? Este es el nivel, etapa de habla emergente. Ya están listos para hacer diálogos de este tipo y puede ser de cualquier cosa, ¿no? Ahora vamos a hablar de la etapa de fluidez intermedia. Este es un momento crítico porque permite una conexión mayor de la lengua y comienza a aparecer conversaciones verdaderas. Los alumnos pueden comenzar a pensar en la segunda lengua, muestra del progreso significativo que han hecho. Y para este nivel ayuda mucho la lenguaje protegida. Diana estaba explicando con el endamamiento, esta palabra. Entonces, la lengua protegida es una manera de esto. Bueno, la instrucción de contenido protegido utiliza distintas técnicas de instrucción para proporcionar apoyo para ayudar a los estudiantes de otros idiomas a entender el contenido de la lección. Los profesores no solo planifican los objetivos que se corresponden con los estándares del grado, sino que también proporcionan los objetos lingüísticos necesarios para que sus alumnos de inglés expresen sus ideas. Los profesores deben ser conscientes de los niveles lingüísticos de sus alumnos y planificar los objetos lingüísticos en consecuencia. Entonces, tiene que ser una lección bien planificada. Entonces, vamos a ver un video, ojalá que funcione la tecnología. Vamos a ver un video de prácticas de enseñanza no efectivas. Y este generalmente es la manera en que los profesores enseñan. Entonces, ahora a ver este video. In this simulation, you've recently moved your family to a new place, and you are attending a new elementary school. Pay attention to the lesson and be prepared to write down 5 things the teacher talked about. Bom dia, estudantes. Good morning, class. Ontem discutimos os ácidos e as bases. Acids El otro and video. bases. En la otra pestaña. El primero, el de la izquierda. Ese. In this simulation, you've recently moved your family to a new place, and you are attending a new elementary school. Pay attention to the lesson and be prepared to write down 5 things the teacher talked about. Bom dia, estudantes. Ontem discutimos os ácidos e as bases. Hoje vamos aprender se algumas substâncias comuns da casa são ácidos ou bases. Vamos determinar o pH e outras características de cada substância, igual que descrever os resultados da nossa investigação. Antes de começar, vou recordá-los que enquanto trabalhamos no laboratório, vocês devem sempre usar seus óculos de proteção, luvas e aventais. Nunca podem tocar, cheirar, saborear ou misturar qualquer material até eu os diga que possam. Cada grupo vai precisar dos seguintes materiais que estão especificados na sua folha de exercícios: 8 tiras de papel tornassol
amostras de água destilada, suco de limão, vinagre, bicarbonato de sódio e amônia, copos plásticos, óculos de proteção, avental e luvas. Como expliquei, vamos medir o pH de substâncias comuns da casa para determinar se são ácidos ou bases. O pH é medido usando uma escala. Vamos a ir al otro. Entonces, en este video, los niños, su segundo idioma es, ¿cuál fue el idioma? Portugués, ¿no? Pero son hablantes de inglés. Entonces, ahora la lección va a ser bilingüe en una manera más entendible para los estudiantes que están aprendiendo portugués, pero su habla es inglés. Entonces, todavía es un reto para ustedes, pero vamos a ver qué técnicas ella usa para que la clase sea entendible, para que entiendan las instrucciones, ¿ya? In this simulation, you've recently moved your family to a new place, and you are attending a new elementary school. Pay attention to the lesson and be prepared to write down 5 things the teacher talked about. Bom dia, estudantes. Good morning, class. Ontem discutimos os ácidos e as bases. Acids and bases. Hoje vamos aprender se algumas substâncias comuns da casa são ácidos ou bases. Vamos determinar o pH e outras características de cada substância, igual que descrever os resultados da nossa investigação. Antes de começar, vou recordá-los que enquanto trabalhamos no laboratório, vocês devem sempre usar os seus óculos de proteção, goggles, luvas, gloves e aventais, aprons. Nunca podem tocar, cheirar, saborear ou misturar qualquer material até eu os diga que possam. Cada grupo vai precisar dos seguintes materiais que estão especificados na sua folha de exercícios: 8 tiras de papel tornassol, amostras de água destilada, suco de limão, vinagre, bicarbonato de sódio e amônia, copos plásticos, óculos de proteção, luvas, avental e uma escala de pH. Como expliquei, vamos medir o pH de substâncias comuns para determinar se são ácidos ou bases. O pH é medido usando uma escala de 0 a 14. As substâncias com um pH mais baixo que 7 são ácidos. Olha o vermelho. As substâncias com um pH mais alto que 7 são bases. Olha o azul. As que têm um pH de 7 são neutrais. Olha o branco. Para determinar o pH de uma substância, tomem uma tira de papel tornassol e molhá-la numa das suas substâncias. Esta profesora, para hacer la clase entendible para sus estudiantes, a ver cuáles técnicas dieron. Materiales, utiliza materiales. Tenían los materiales, muy bien.
¿Cómo? A ver. Tarjetas con los nombres en los dos idiomas, ¿no? Y primero explicó cada material usando los dos idiomas, pero ya después solamente en portugués. Muy bien, otra. Hablaba y señalaba que lo que se tenía que hacer. Ajá. Ya en la primera muestra, ella tenía las gafas, el delantal y todo en un montón en la mesa. Y dijo, bueno, vamos a usar estos materiales para protegernos. Pero después puso cada uno, explicado cómo es cada uno. ¿Ya? ¿Qué más hizo para explicar? Láminas. ¿Qué son láminas? La imagen. Sí, hablaba despacio. Muy bien. Hizo una demostración, pues, con el papel para ver ya que este es era un base, porque era azul, ¿no? Entonces, fue todo entendible, aunque quizás los alumnos no entendieron bien todas las palabras, pues no sabían estas palabras, pero pudieron entender la actividad, ¿ya? Bueno, este es otro método parecido a lo que enseñábamos ayer con una práctica con, pues primero en el primer idioma, después en el segundo con un repaso. Este es hacerlo en una manera con lenguaje protegida. Muy bien, entonces, creo que esta es su última clase de inglés hoy. Espero que le hayan aprendido mucho. Muchas gracias. ¿Y saben qué? Es el tiempo para el refrigerio. Ya, levántense, muévense, estírense, estén muy alegres. Muy bien. Ahí en sus asientos nomás van a recibir su refrigerio, ¿ya? Mientras tanto, yo voy a presentarles un video del trabajo que hicimos en San Francisco. A ver. Es una estrategia de trabajo que hicimos con la institución educativa San Francisco para poder involucrar a los padres, ¿no? Nosotros también estábamos buscando siempre de cómo involucrar a los padres, justo lo que siempre reclamamos, ¿no? ¿Por qué los padres no están involucrados en la educación? Y una de las estrategias que nosotros hemos encontrado es, si nosotros obligamos a los padres a que se involucren con la escuela, va a ser bien difícil, bien difícil. Y si hablamos de los padres, sobre todo los padres y no las madres, los papás difícilmente participan en el proceso de educación de sus hijos. A veces no es así. Son las mamás, ¿no? En vez de decir apapa, debe ser amapa, ¿no? Ahora amapapapa, no sé por qué. Pero el que no participa, ese dice el presidente de APAPA o AMAPAPA. Y la mamá que está ahí constante. Sí, como va a veces un montón de mamás, y al que va el varón que va único, a él dice le eligen como presidente. La institución educativa bilingüe número 64098B de la comunidad nativa de San Francisco del distrito de Yarinacocha, con su director, el profesor Luis Márquez Pinedo, realizó una actividad programada con todo el alumnado, la plana docente y padres de familia, donde reforzaron los conocimientos y bondades que ofrece nuestra madre naturaleza con la finalidad de desarrollar el curso del área de Ciencia y Ambiente y Comunicación, según el currículum educativo del Ministerio de Educación. Los alumnos, padres de familia y docentes prepararon diferentes platos típicos de la región con los productos que ofrece la comunidad. Los representantes de cada aula expusieron sus platos típicos y los productos agrícolas que utilizaron como parte de la receta para la elaboración de las diferentes comidas. Todos ellos ricos en proteínas y carbohidratos para combatir cualquier enfermedad, especialmente la anemia. Asimismo, los alumnos hicieron un llamado a todos los presentes y a la comunidad en general para cuidar y no contaminar nuestros recursos naturales, ríos, bosques, suelo y aire, para no pasar hambre o cualquier desastre natural. También hicieron una reflexión sobre la tala ilegal y los incendios forestales, que tanto daño nos están haciendo en este momento en toda la Amazonía peruana.
Los alumnos hicieron gala de su bilingüismo para exponer todo eso tanto en su lengua materna L1 y en castellano como L2. Alumnos de primer y segundo grado demostraron sus habilidades en la lectura, exponiendo con toda claridad y precisión sobre las recetas de las comidas y bebidas típicas presentadas. Ariad seguirá apoyando las actividades pedagógicas programadas que ayuden a desarrollar las capacidades de los niños y niñas de las instituciones pedagógicas bilingües de las comunidades nativas de la región Cayali. Este es un trabajo que hicimos con la invitación de la institución educativa integrada, o no es integrada, ¿no? Todavía, San Francisco. No es integrada. ¿Cómo podríamos nosotros hacer participar a los padres de familia en el proceso de la educación? Y ayer el profesor Ricardo Palma hizo un ejemplo, o compartió un ejemplo, donde llamaron la atención de los estudiantes, ¿no? El sonido del llavero. Y entonces lo que el profesor Luis Márquez hizo realizar una actividad con nosotros de cómo podrían participar los papás directamente sin que el profesor le esté llamando, sin que el director los esté llamando, les esté llamando la atención, exhortando o mandando la citación. Lo que hizo fue un concurso de comida típica de lo que se prepara en San Francisco, no de lo que prepara la comunidad shipibo en general, sino la comunidad en sí. Algunos padres de familia tienen su restaurante, restobar, algunos en la noche venden juane o viceversa, ¿no? Muchas cosas. Entonces lo que los niños han hecho es decir que mi profesor o mi profesora nos ha dicho que mi salón va a preparar tal comida o tal comida. Y fue interesante porque los padres no necesitaron que la profesora vaya. Inclusive los mismos padres se coordinaron con otros papás del salón para venir tempranito a Yarina a comprar pescado, plátano, porque no hay muchas cosas ya en San Francisco. Y empezaron a preparar esto, y los mismos padres empezaron a vestir a sus hijas y a sus hijos con nuestro traje típico. Y era como una competencia. Por ejemplo, había dos grupos de salón que hacían mazamorra de gamitano. Pero había una niñita que salía a exponer: mi mamá me enseñó cómo su mamá le ha enseñado a ella y su mamá le había enseñado a su abuela, ¿no? Había 3 generaciones de hacer mazamorra. Y era bastante interesante porque la mamá estaba detrás del niño y el padre también estaba detrás de la madre, ¿no? Y el papá era el más emocionado, decirle a la niña que iba a exponer: no te olvides de lo que dijo tu mamá. ¿Te acuerdas de lo que te dijo tu mamá? Que tu profesora se sienta orgullosa de ti. Nosotros estamos acá, ¿no? Y era importante cómo el papá estaba detrás de mamá y mamá estaba detrás de la niña, y la profesora estaba mirando nomás porque era la responsabilidad de los padres presentar este plato típico. Y después los niños sabían de dónde venía la gamitana, de qué tamaño es la gamitana, qué más se puede hacer con la gamitana, ¿no? Y también había platos que se habían inventado. Por ejemplo, ¿no? Era patarasca de gallina, patarasca de pato, había ceviche de camu camu, después ¿qué más había? Refresco de limonada, como alguna cosa que ellos tenían en la comunidad, y toda la comunidad se había reunido alrededor de la escuelita, y porque al final se convirtió en un compartir de todos. Habían inventado ollas, habían hecho patarasca con el cáscara, ¿cómo se llama? Caparazón del motelo, pobrecito los motelos ahí, ¿no? Pero era riquísimo, ¿no? Había pango de pollo,
había pango de capibara, lo que nosotros acá conocemos ronzoco, ¿no? Había todas esas variedades, pero todo era producto de la misma comunidad, no era de otra comunidad. Y los padres, como estábamos ahí con el profesor Eli y la profesora Juana, nos venía y los padres estaban ahí alrededor de los hijos, ¿verdad? Y nos preguntaba, y a mí me decía, profesor, ¿qué te pareció mi hijo? ¿No? ¿Qué tal lo hizo mi hijo? ¿No? Yo le he enseñado, eso me enseñaba mi abuelo. Y el profesor Luis Márquez con mucho tino decía que le agradecía a los padres que estaban presentes, que así debemos trabajar y buscar estrategias de cómo. Muchas veces nosotros les obligamos a los padres que se involucren sin darle alguna atracción o alguna atractiva. Como yo les decía el primer día, ¿no? Es imposible pedir al profesor que acompañe a su hijo en la formación académica si este profesor no tiene ni siquiera la primaria completa, no tiene ni siquiera la secundaria completa, ¿no? Papá o mamá, ¿no? Lo que fuera. Y estaba hablando con alguien que en Atalaya muchas veces solo llegan hasta segundo de secundaria y después tienen que salir o el padre lo lleva a la madera o lo que fuere, y cuando regresan ya pues hacen su familia o muchas veces solamente se van. Para nosotros era muy fuerte cuando nos fuimos a Atalaya y Juanita no pudo aguantar y empezó a llorar. Hay un radio popular, doctor, ahí, Radio Atalaya se llama, no sé, creo que era Radio Atalaya, no sé. Y una mamá estaba ofertándole a su niña de 12, 13 años para que cualquiera que la quiera llevar, lo lleve, ¿no? Y eso lo estaban sacando en la radio comunal. O sea, ofreciéndole como si fuera una gallina. Y después, ahí en Atalaya, yo he escuchado cosas que me he quedado anonadado. Una señora, una mamá, se va a la estación de radio y decir, señor, quiero hacer comunicado porque mi niña de 8 años, hace 6 días, le pasaba un señor y me dijo, voy a llevar a tu hija y en una semana te regreso, y ya pasó una semana y no me regresa, una xénica. Y cuando tú vas al puerto, o cuando ustedes van al puerto de Atalaya, pueden ver a niñas de 10, 11, 12, hasta 13 años creo que, siendo azafatas de esos bar de mala muerte, y donde atienden y lo prostituyen. Y al otro lado está la comisaría, y un poquito más allácito está la UGEL, ¿no? Y así está ahí. Y mira cómo está la situación en general, la educación en que vivimos, ¿no? Y quizás muchos de nosotros como autoridades, como operadores, no conocemos eso y solamente estamos mirando a los que están en la ciudad, y por eso nos cuesta entender qué está pasando más allá de la ciudad de Pucallpa o la misma capital de la provincia o del distrito. Pero también hay un compromiso que nosotros debemos tomar ahora como docentes de formación y crearles, pues sacarles profesores íntegras, profesores que sean completos para que sí puedan utilizar y valorar. Ahora, esta información que nosotros estamos recibiendo es una ida y vuelta. De repente muchos de ustedes no conocían el concepto de la interculturalidad o lo habían escuchado y seguramente pueden decir por ahí, ¿no? Y nosotros ya estamos entendiendo. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Pues justamente una de las actividades que estamos haciendo es esta. Y también una de las cosas que estamos haciendo es elaborar nuestros materiales, porque queremos ser parte de la educación, queremos unirnos al esfuerzo que ustedes están haciendo, queremos también ser parte de la solución y no solo del problema, porque solamente nos ven como problema, como acúmulo de estadísticas de bajo rendimiento, que no sé hablar, que no habla, que no dice esto, solo porque no sabe hablar en castellano, soy iletrado o analfabeto, como nos llaman. Pero si vamos al contenido de los conocimientos culturales, ese niño nos puede guiar por el monte y sacarnos y llevarnos y transportarnos y enseñarnos tantas cosas.
Yo he pasado tantas cosas en este tiempo que hemos estado trabajando, y con esto termino y le doy al paso al profesor Eli. Una vez estábamos yendo a acompañar a supervisores de maestros en Bauanillo en tiempo de inundación, ¿ya? Y la maestra o el maestro, no me acuerdo, nos dice que nos iban a esperar en un lugar determinado para después llevarnos a la misma comunidad, ¿ya? Y nosotros llegamos todo campante porque pensábamos que nos iban a recoger, pues como nosotros todos citadinos mentalmente pensamos, ¿no? Y con nuestros zapatos así, con nuestros lentes, con nuestra gorra, con bien fashion, nosotros con nuestro outfit, ¿no? Como para poder impresionar a la gente de la comunidad. Y cuando llegamos a la comunidad del puerto, era un espacio así redondo de terrenito que no estaba inundado. Y el bote del señor, el chofer del bote, nos dice, acá les voy a dejar porque aquí nos han dicho para que les deje y de acá van a recogerles. ¿Ya? Y entonces nosotros éramos como 6 personas, así, en una cosa así de tierra, ¿no? Que no estaba inundado. Nosotros con nuestra mochila, ¿qué hacemos acá? ¿Por dónde viene? Nosotros esperábamos pues un peque, nosotros esperábamos un señor, o de repente una balsa, un Jones, o no sé, uno fuera de borda, un taxi acuático, qué sé yo, no se nos pasaba un montón de cosas por la mente. Y lo peor es que yo no sé ni nadar. ¿Qué clase de ucayalino soy yo? ¿Qué clase de chipivo soy yo? ¿No? ¿Qué nivel? ¿Qué vergüenza? Por Dios. ¿Qué level? ¿No? ¿Dónde estoy? Gracias, Juanita. Gracias, Darle. Gracias. Gracias, Juanita. Puedes retirarte. Y de repente nosotros así, como a distancia, escuchamos que viene, ¿no? Y cuando iba acercándose, era un niño de 8 años que venía en medio del esto, porque era hasta acá, no hacia el niño le daba como acá, ¿ya? Y nosotros le preguntamos, yo sobre todo estaba preocupado porque no sabía nada, le digo, en Chipivo, no va a quejar que se le envía, no jaca, zongi no había, ¿no? El niño, hijito, ¿cómo estás, no? ¿Cómo estás? ¿Quién nos va a recoger? Y el niñito dice, a mí me han mandado para recogerles. Era un niño de 8 años. Yo les voy a guiar, pero no hay bote. No hay bote. Vamos a tener que cruzar en el río, o sea, caminar, ¿no? O sea, ¿qué hago yo? Sí, me tomé de valor, de fuerza, respiré, y todos hemos ido, porque las 3 maestras creo que también estaban igual o peor en condiciones que yo, porque una era de la sierra, me acuerdo perfectamente, y ya pues teníamos que cargar nuestras cosas, íbamos, y a mí se me ocurre preguntar, porque llegamos en una parte donde el agua era frío. Y yo le digo, ¿y por qué esta parte es frío? Al niño de 8 años. Y él me, no, profesor, lo que pasa es que acá es zona de lagartos. Mi compañera, la profesora de la sierra que estaba caminando, escuchó esa. ¡Ya! Yo también me asusté, el otro también profesor creo que se asustó, y estaba el profesor Edison Guamancayo, que muchos lo conocen del ministerio porque estábamos acompañando al ministerio. El profesor me mira, me agarra y dice, mucho gusto en conocerte. Y pasamos, y cuando pasamos, yo no sabía si estaba con el alma, con el Jesucristo en la boca. La verdad es que no sabemos, pero llegamos y contamos esta experiencia. Sí, no se preocupen, ayer han matado ahí un lagarto de 2 metros. Y cuando estaban terminando de contarnos la historia, viene un señor
como corriendo y llevarle su machete grande. ¿Por qué? Le pregunto. No, lo que pasa es que hay un lagarto nuevamente que le ha encontrado justo en el platanal que ustedes han pasado. Pero no sabe, pero me dice, sí, ese muchacho es el mejor guía que les hemos mandado. Y el niño, ¿cómo nos calmaba? No se preocupen, yo estoy acá con ustedes, yo sé nadar. Por acá, vengan por acá. Y que el chiquito, ¿cómo nos mandaba? Y muchas veces lo que nosotros hacemos es prejuzgar, ¿no? Juzgar, creer, pensar que no saben, que no pueden, que no hacen muchas cosas. Pero si nosotros primero preguntaríamos y entenderíamos también, quizás cambiaríamos un poco nuestro concepto. Y acá estamos haciendo esto. Muchos de nosotros quizás estamos haciendo otra cosa. Y ahí se le ve el interés que tenemos nosotros. Estamos con nuestro laptop, con nuestro celular. Han venido porque la directora les ha obligado prácticamente. Y la educación intercultural bilingüe no tiene que ser una obligación, sino tiene que ser una pasión. Si no tienes esa pasión, no vamos a encontrar el cambio. Vamos a encontrar problemas y obstáculos. Y vamos a hacer obstáculos en ese proceso. Si no se sienten capaces de trabajar con los pueblos indígenas, no se metan con nosotros. No intenten siquiera. Porque lejos de solucionar el problema, nos van a crear más problemas. Pero si tienen ese espíritu de trabajar, de luchar y hacer el trabajo, pues queremos ser un gran equipo, como lo vamos a tener acá a las 5 de la tarde. Van a jugar entre las mujeres del taller y los varones del taller. ¿Quiénes van a ganar, las mujeres o los varones? Y me preocupa y nos preocupa que hay muchos funcionarios políticos que solamente están por un cargo laboral y no por querer mejorar la educación en la región o para todos, o simplemente porque el amigo o la amiga es el director, es el administrador, por ahí lo jaló. No, porque realmente siente, tiene ganas, tiene esa pasión. Y ahí viene el detalle, que cuando resisten nos van a encontrar miles de problemas. Que ustedes son así, que hay esa norma, que ellos seguramente no leen, que no sé cuánto, que esto y esto y esto y esto. Y al final, no, el nuevo modelo, ahí terminamos y ahí se acaba todo lo que hemos aprendido. Entonces, maestros, ya el cuarto día, nosotros estamos muy contentos y estamos hablando y analizando todo lo que hacemos. Y ojalá que los que estemos acá no sean por una obligación, ni mucho menos por una presión o bajo presión, sino están perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Y esto lo hacemos con muchísimas ganas, con muchísimo gusto, igual que ustedes también. Nosotros estamos trabajando desde hace un mes con toda la organización y estamos muy cansados también por ustedes, pero yo creo en el cambio. Creo que con ustedes puedo trabajar. Creo que yo también puedo sumarme al trabajo que ustedes están haciendo. Y no somos bichos raros, no somos ninguno de esos extraños, ni mucho menos somos enemigos. Al contrario, somos amigos, familia. Y estoy seguro que si hacemos un árbol genealógico, ustedes van a tener algún rasgo indígena. Y el Perú es así. Entonces, ayudémonos entre todos y apoyémonos y seamos una fuerza. Y queremos también sentirnos orgullosos de ustedes y por ahí decir, gracias a la UGEL de Atalaya hemos hecho esto, gracias a la UGEL de Padre Abad hemos hecho esto, gracias a la UGEL de Coronel Portillo hemos hecho esto, gracias a la UGEL de Puerto Bermúdez tenemos esto, gracias a la DREU, a la UGEL, gracias a la UNIA, todo se suma acá. Ya, maestros, entonces vamos a escuchar ahora al profesor Elí Sánchez, que va a venir con la cosmovisión, que es la parte fundamental de los pueblos indígenas por las cuales nosotros nos regimos. Si nosotros no entendemos la cosmovisión de los pueblos indígenas, va a ser bien difícil que nosotros podamos entenderlas. Estamos acá
y vamos a seguir siempre acá, vamos a ser parte de ustedes y ahora nosotros queremos que ustedes también sean parte de nosotros. ¿Ya? Gracias y aquí le dejo con el profesor Eli. Profesores, muy buenos días nuevamente. Estoy ante ustedes para compartir nuestras experiencias propias en la cultura y para compartir lo que sentimos como cultura y lo que pensamos, ¿no? Espero no ir contra de nadie. Estoy seguro que aquí estamos de varias cosmovisiones y ninguno de ellos es mejor que otro, ¿no? En ese sentido, lo que voy a decir es lo que nosotros sentimos en el pueblo Shipibo, sobre todo. Pero también varias cosas de lo que voy a decir son comunes en los demás pueblos originarios. Hasta también de la cultura de la parte andina, hay varias cosas comunes. Y en ese sentido, yo les pido que al final me puedan hacer algunas preguntas, algún comentario, ¿no? Pero quiero pedirles que en ese sentido entiendan que respetémonos entre los que estamos en los diferentes, que tenemos las diferentes cosmovisiones, ¿no? Bueno, el otro día, cuando comenté brevemente, nosotros entendemos al mundo como un lugar maravilloso, una cosa maravillosa para la existencia de la humanidad, porque estamos ubicados en todo el mundo. En ese sentido, cada cultura, nosotros tenemos la forma de cómo llegar a este universo infinito y entender nosotros mismos quién soy como cultura, a dónde, qué estoy haciendo y qué quiero, hacia dónde voy. Ya. En práctica, ¿no? En la práctica, nosotros también creemos, todos los pueblos originarios, de que después de la muerte vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir viviendo. Y yo lamento, sinceramente, que en el pueblo Shipibo hay personas que no creen en eso, pero yo debo respetarlo. Él cree que no tiene alma y después de la muerte ya se acabó. Afortunadamente, la gran mayoría no pensamos de esa manera. Espero que también en otras culturas conocer también cómo sentimos después de la muerte. También quiero agradecer, doctora, por este espacio que me brinda. En algunos momentos quiero sentirme fuera de la órbita, porque a veces yo voy a la iglesia, yo asisto en la iglesia que está al frente de la Plaza de Armas de San Martín, y en Cayerí, en mi comunidad, se había instalado más de 40 años la misión suiza, con la iglesia bautista. Pero también, cuando yo asisto a una ceremonia donde el médico canta para aliviar el dolor
psicológico o físico de una persona, estas palabras, que en mayoría son metafóricas, me hacen sentir de igual manera, ¿no? Por eso pido a Henry que me apoye. Quiero compartir una canción con los profesores que tiene ese contenido, que al final quiero explicarlo qué es lo que dijo este médico. Niki kano song angke maka bovano maka vai bawa nyamake no kawana tabe sakana tasana maka wayon tana hako mabo ni bo sowa vai so a ban kim so a ban kim so a ki cho ro ka na so ka tan ta ha ko da ta pa na ka ke ta na bo van no ma to yo ra ti vi ta na vui ra pu in ta na vui ra in ta na vui ra ha con tơ cơ ca pi co cái nè sao vợ ai nó có mi đi si na bo mi đi si na ta đi bung sao yon ta năng yon ra ca nó kê ta cho má cái yo ta na ha con tơ cơ bo sa na kê ma cơ song ha vợ tơ cơ cam tơ ma yo vang kim tơ na ma yo ke Tidak. En la creación, en el caso Shepiro, el primero que fue creado fue el Sol y la Luna. Y al crear el Sol, el creador, para nosotros se llama Inca Pará. Inca Pará. En Hashem Inca es muy extenso el sustantivo. ¿Puede decir? Claro. Hasta Yetatsurini. Hasta Yetatsurini. En Xavi se llama con Panamá. Con Panamá. En el pueblo Abajún, el dueño de la naturaleza es Apajú. Pero hay otro ser poderoso que da el poder a la humanidad, ¿no? Que da el poder a la humanidad, que se llama Ajuta. Y así, cada pueblo tenemos estos seres. Pero alguien me preguntó, ¿el Inca para el Shipiro es hombre o mujer? Y la respuesta para todos los amazónicos que tenemos esta mirada, no es ni hombre ni mujer, es espíritu. El Inca para está acá, está con nosotros.
Entonces, en el caso Shipibo, tenemos una leyenda, que acá podría demorar 3 horas para contar. Al crear el sol le dijo al Inca Pará, por favor, sol, ¿vale? Le dijo, por favor, sol, no te acerques a la luna. Por favor. Pero el sol se portó mal y la embarazó a la luna. Cuando había cumplido la fecha para que pueda dar a luz, la luna no pudo. Y el sol, ¿no?, por mandato del Inca Pará, tuvo un castigo. Pero el Inca Pará tuvo piedad con la luna y le mandó enorme tempestad que le partió a la mamá luna en 2. El rayo le mandó para que pueda dar a luz. De este suceso salieron 7 criaturas. Y se vino al vacío. Y un oyente me había preguntado en una conferencia, pero ¿a dónde se fueron esos niños? ¿No? Si todo era oscuridad. En ese momento no había nada de oscuridad, no había tinieblas, porque el rayo le iluminaba a los niñitos para que vengan a la tierra. Entonces, de ahí originamos el pueblo Shipibo, que en realidad el nombre verdadero que tenemos es Joni, que es humano, Joni como verdaderos humanos, tanto hombre y mujer. Y la historia nos cuenta, en el caso de Shipibo, Alejandro, que al inicio, después de la creación de las plantas, de los árboles, de animales, nosotros comunicábamos con los animales, con las plantas. Y el cielo, la tierra estaban muy cerca. Se escuchaban voces, los niños que lloraban, se reían. Bueno, hasta que el Inca Pará se molestó por segunda vez. Y habían 2 niños huérfanos que habían pensado llegar al cielo, porque estaba cerca, para buscar a su papá y mamá, o sea, al papá Sol y a la mamá Luna. Alcanzaron. Pero cuando nuevamente se molestó el Inca Pará, rompió la escalera por donde subían, bajaba y subía, y se destrozó todo. Hasta que finalmente la tierra, el cielo, la tierra se distanciaron, y ese es el mundo en que estamos viviendo ahora. El cielo y la tierra están muy distantes, pero se ha quedado en la imaginación que hay un submundo, 4 submundos ahora, ya no 2. Uno es el mundo de las aguas, que en Shipibo es agua, Neto es el universo. Muchos están confundiendo que este Neto es el día. Sí, también hay día. Pero este Neto es el universo de las aguas. Ese verde es el posesivo nuestro, Neto, nuestro universo, de la humanidad, de los rusos, de los japoneses, de los colombianos, de todo el mundo. Nuestro mundo, donde está la humanidad. Y para nosotros los Shipibo hay otro mundo, submundo, que le pinté de amarillo, el mundo de la muerte, el mundo del pecado. Entonces nosotros nombramos como Panchín. Nosotros cuando ya queremos morir o algo nos golpea, nos queremos desmayar, miramos amarillento porque estamos queriendo morir.
Y finalmente el Hakuna, el mundo maravilloso. Al mundo maravilloso solo van los buenos hippios, la buena gente. Afortunadamente, aquí todos somos buenos. Todos vamos a ir al mundo maravilloso. Hakuna. Ahí está el bien caparado. Ahí está el bien caparado. ¿Ya? Entonces, en estos espacios, en este mundo, hay seres muy poderosos. Acá creo que algo común en el universo del agua está el ronin. Los biólogos llaman, en quechua llama anaconda, ¿no? O yacumama. Está también el ácoro. Igual poder que el ronin, pero aparecía hoy en día, se han alejado como barco. Mi abuelo Simón era un niño extrovertido, nunca creía en el ácoro, acá bajito de Tachitea. Nosotros decimos como el pozo, ahí, y aparecía a las 11 de la noche. Y su papá le llama, ay Simón, come here, ¿no? Bueno, ven acá, mira, hace tiempo que, está hablando del año 1930, de ver barcos ahí. Venía, rugía el remolino y ahí se desaparecía. A la 1, 2 de la mañana otra vez salía y sonaba como enorme lancha, ¿no? Yo tengo nombres de todas esas ocurrencias. Lo que no he podido calcular son las fechas, los años exactos, ¿no? Igualmente, nosotros creemos que hay Hunichaigoneo. Los Hunichaigoneo son los hipivos invisibles. Para nosotros, en las aguas también hay hipivos. Bueno, y en el momento están los bosques, los cerros, las playas, las rocas, ¿no? Y para nosotros, los hipivos, en caso hipio, ¿no? A mí me enseñaron en quinto, en primaria y en secundaria que hay un reino mineral. Para nosotros, no. Piedra tiene alma, la tierra tiene su espíritu, en los bosques es una cantidad de espíritu, ¿no? Todos tienen vida. Nosotros nos vamos a barriales y muchas veces vemos, ¿no? Increíblemente en medio de agua, cómo se secan los árboles. Y finalmente, cuando morimos, nos vamos a este mundo y nosotros creemos, ¿no? Que desde allí nuestros familiares que murieron nos aconsejan y nos despertamos. Siguen los consejos desde ahí. Yo tengo una mala costumbre. Cuando hago trabajo siempre hago al final. A mí me llamó la atención hace 7 años atrás mi papá. Dijo, yo te veo que sigues con esa mala costumbre de hacer las cosas muy tardíamente. Hasta ahora no me corrijo. Entonces, así pensamos nosotros. En este mundo hay espíritus malos. El investigador Jacques Tournon, que es un francés, había dicho que de los árboles solamente hay Yoshin. Yoshin es todo lo contrario al espíritu bueno, la maldad. Y nosotros pensamos que uno, sin ser brujo, nos puede afectar en el espíritu. Entonces para nosotros también hay el espíritu bueno y el espíritu malo. Ahí vemos una lupuna en el nombre. Para nosotros, esa lupuna de madera, es la única planta que tiene solamente el espíritu malo. Nunca por nunca, nosotros que somos shipio, hemos sabido. ¿Alguien dictó la lupuna? Jamás.
tengo que describir, también tengo una tarea para describir su conducta de ese señor. Y así nosotros pasamos con una, ¿no? Lo que hemos podido averiguar es que en este mundo todo es malo. Hay gusanos de 2 metros, parecido al peixe, que nos comen, pero no morimos. Y una cantidad de espíritus que tiene cada uno también su nombre, ¿no? Y finalmente, de aquí pasamos al mundo maravilloso. Pero hay shipidos que murieron, que fueron directos. Por toda su vida solamente actuó de una manera buena. Y nosotros, en esta mirada, ¿no? En estos bosques también hay shipidos invisibles. No, ahí están atrás de la comunidad de Puerto Belén. Hay una isla en Gran Najial, Mirikotinasi, ¿no? Isla de una especie de tortuga. Está al frente de Pachitea, ahí están los shipidos. Está por Gallería, por Río Tamaya, por ahí están los shipidos invisibles. Entonces, nosotros, cualquier gente común, no tiene la opción de llegar a estos espacios. Ahora estoy haciendo un listado de quienes llegaban a estos espacios. Tengo nombres. Hay 3 categorías de sabios. 3 categorías de sabios. Uno es Onaña. Onan es sabiduría. Ya es un sufijo de que tiene. Onaña, que tiene sabiduría. Empieza a dietar 1 año, 2 años, ya diagnostica que tiene, pero la enfermedad puede ser el cuerpo y básicamente espiritual. Y el Yowul, yo escucho que dicen que se llama el brujo. El brujo. Para nosotros el Yowul es la persona que rompió ese respeto de las normas que tiene que cumplir, ¿no? Con el ayahuasca, con el tobé, con la catahua y todas las plantas para nosotros son medicinas, pero también son comestibles. Por eso es que nosotros, como pensamos, como sentimos que tiene vida, nosotros estamos muy preocupados. Los animales igual. Con ese incendio, cuánto de cosas han hecho. Ahora viene más hambre. Los niños, nuestros niños de primer y segundo grado van a seguir llorando más. Muchísimos padres, familia en Camito lloraron por sus grandes chacras que han perdido. Y eso también motiva la migración a las grandes ciudades. Y aquí nos enfrentamos con otras situaciones muy complicadas. Y nosotros, finalmente, tenemos reglas, normas, ¿no?, que cumplir para vivir en armonía. Y nosotros antiguamente realizábamos una actividad muy grande que nosotros le decimos Ani Shuyate, Ani que es grande y Shuyate que es de vida. Una fiesta cultural, una actividad, un evento social más grande en el pueblo Shipibo, que lo hacían durante 3 hasta 4 días. Una reunión grande donde ahí se discutía qué hay que hacer como cultura, ¿no? ¿Qué hay que celebrar? ¿Por qué hay que disfrutar? ¿Qué hay que tomar? Donde había mucha bebida, mucha comida, competencias artísticas. Uno tenía que demostrar las habilidades y las cualidades personales. Se resolvían ahí los conflictos
familiares, personales. Y eso se hacía cada año. El profesor Lucho el año pasado quiso hacer con sus niños y lo hizo. Casi para mí como un simulacro, ¿no? Pero lo hizo. Hizo un esfuerzo, ¿no? Entonces, hay reglas muy fuertes para nosotros. Primero, ¿no? Ese se llama consejos, ¿no? Consejos, el sebo. Nuestros padres, nuestras madres nos levantaban 4, 5 de la mañana para aconsejarnos. Ya va a amanecer, ¿no? Va a estar durmiendo. Levántese, afile ya el machete. Vamos a la chacra. Y sobre conocimientos, ¿no? Para hacer la agricultura, para hacer cualquier actividad teníamos que saber. Y shinar, no shinabo, nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Y eso es lo que estamos insistiendo acá. No, es muy difícil. Pero muchas veces he leído también y he compartido con otras personas, estos consejos a veces son similares en otras culturas. ¿Ah? ¿Qué hacíamos en vida práctica? Frente a la infidelidad de alguien. Nos cortaban la cabeza, mujeres igual con el pico de tucán. Una forma de sancionar, ¿no? Y habían códigos para penalizar a las personas que actúan mal. Había pena de muerte. A los que robaba se castigaba. Al hombre que a la persona como comúnmente se le llama como chismoso, no tenía perdón. Al ocioso era una forma de castigo, pero está curando, echándole algo en la nariz, ¿no? Bañándole con plantas. Hay muchísimas maneras, ¿no? O sea, todo esa sabiduría, como decía el otro día, está ahí. Entonces, ¿qué hace la persona, no? Y la tercera escala, la mayor, es ser murraya. Él fue Onaya, no rompió la dieta, siguió hasta adquirir el poder de transformarse en otros animales muy poderosos y ir en persona a estos espacios. Ahora me preguntan, ¿es verdad? Cuando mi papá era joven, había su abuelo que adquirió el poder de Murraya. Nosotros en la costumbre nos bromeamos con el cuñado. Y el cuñado se bromeó. No, tú todavía no es Murraya. No le creía. Él invitó a 4 personas que le agarran 2 de los pies, 2 en el medio y 2 en la cabeza de los brazos. Y uno de ellos era el cuñado que se burlaba o bromeaba con él. Ingirió el ayahuasca, por nosotros tomamos ayahuasca. Otros pueblos dietan otra cosa, ¿no? Solamente escucharon que grita y se levantó y se fue. Pero yo sigo viendo esas cosas que ocurrieron, ¿no? Hay un señor también en San Francisco, su familia es de Gabino Muñoz, en camino Joshua, profesor Gabino, el profesor Schwaga, su abuelo, igualmente entonces también tenía burro de su cuñado, hasta que se fue en la madrugada, llegó a la cocha y su cuñado no había llegado en la ceremonia que había tenido, ¿no? Y le ve que en la cocha está cantando. ¿Quién está cantando? Estaba en una rama de la lupuna, ¿no? Caminaba y de vueltas cantando. Y su cuñado asustado regresó y le dijo, pero ahí está mi cuñado en la cocha. ¿Qué hará ese que no ha regresado? Entonces, así hemos vivido por siempre. Mantenemos todavía algunos estos consejos hasta el día de hoy, ¿no?
y yo sigo averiguando. Ahí están los conocimientos que podemos sistematizar hasta el día de hoy, pero nos falta mucho más trabajo. Los conocimientos, bueno, estamos hablando de lengua, ¿no? Tanto de 1 y de 2, ahí estamos que nos vamos, nos retrocedemos. Ahora le invitamos a ustedes, ¿qué hacemos? En la agricultura, ¿no? La caza, la pesca y la recolección está desapareciendo también. Ya nos sembramos. De aquí del mercado de mis primos llevan su plátano ahí en la caería. Alguien decía, menudense, estamos llegando de allá, de acá. El año pasado, 2 años atrás, me fui a la caería para ver, porque había un amigo que estaba haciendo estudios sobre el internet en las comunidades indígenas. Vamos a almorzar, visitamos a mi prima, no había un almuerzo. Estaban comiendo naranja verde con sal. Eso es almuerzo. Y así están. La amiga le pregunta a alguien, ¿no? ¿Y cuántas en su, de acuerdo a su ficha? ¿Cuánto tiempo ves su celular? Hasta que termine la batería. O sea, ahí para. Ya no estamos normalmente como hacíamos las actividades, los hemos dejado. Igual en el arte, ¿no? Nuestro canto, nuestro ahí, muchos géneros, diversos cantos. En la cerámica, con lindos diseños, ¿no? En los tejidos, casi no, ya no. Más bien, las grandes industrias están utilizando los diseños y están sacando telar. Cuando el Consejo Chipío, cuando dirigía a Roma, lo demandó, ¿no? Y dio 10.000 soles, ¿no? Y hay un señor, aquí quiero aclarar a todo el mundo, a todos los que no están, tengo que ir a la radio también. El profesor Laureano Ríos es un alumno que se formó también en Formavial. Él está ocupado en hacer los estudios de diseño. Son más de 120 tipos de diseños. Hay patrones de diseños. Son patrones, pero luego hay un montón. Pero ahora se añade más. ¿No? Lo que averiguar es el diseño del Inca. ¿No? Y mucho más todavía. Ahora dibujan tigres también, hay plantas, pero eso no es malo, sino está añadiendo. Pero finalmente las figuras gráficas nos traen mensajes diversos para nosotros. Entonces finalmente el diseño es la escritura propia del Chipiro. Igualmente hay un montón de historias como para reforzar el trabajo en la lengua. En la matemática nosotros sabíamos qué tamaño de canoa hay que confeccionar o construir para traer 20 racimos de plátano. ¿Qué peso debe tener una canoa para yo llegar de aquí a Ruaboya? ¿Qué tamaño debe ser una canoa para yo ir a pescar solo? O sea, todo era cálculo, ¿no? Pero funcionaba. En la medicina ni hablar, ¿no? Estamos tratando de recuperar. Durante la pandemia nos hemos defendido con estos conocimientos hasta que se ha creado la institución, ¿cómo se llama? Se ha institucionalizado Comando Matico. El Comando Matico. Hemos salvado muchísimas vidas, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud decía el ajo es una vitamina, bueno, en fin, pero después se escuchó otra versión, que sí se puede curar, cuando todas las pastillas saben esas cosas. Bueno, hay un montón de experiencias en tema de salud. Había una machiguenga acá abajo, vivía, el señor, anoche estaba arriba, no recuerdo, ¿no? Había una señora embarazada y le decían, tiene que
¿qué se dice? Cesárea. Ya estaba todo listo. Faltaban 2 días. Bueno, pasado mañana viene al hospital, me tienen que cesariar. Y con la recomendación que ellos tienen, una planta de este tipo, que tiene que revertir la posición de la criatura, después lo toma. Y así fue. Y en la noche sintió algo que mueve en su vientre. Se va al hospital para el corte, le ven nuevamente antes de cortarle. El niño ya estaba bien colocado. No es cesárea. La señora sigue normal. Mi tía yo tenía una tía que sabía de cómo está la posición, qué cosa es. Sin ecografía, sabía qué cosa era, varón o mujer. O sea, todos esos conocimientos tenemos y bueno, así vivimos. Hay muchas mujeres, ¿no?, mis paisanas, que a través de sueños saben con qué hay que curar. Y yo, para llegar a sistematizarlo, es muy poco. Tengo bastante de información hasta el día de hoy, y tengo que sistematizar. Y me gusta cuando los muchachos del pedagógico, también de la UNIA, están tomando, cuando tienen que sustentar sus tesis sobre este tema, y yo les estoy apoyando. Pero hay que informarnos más todavía. Y bueno, eso es nuestra mentalidad, así pensamos nosotros, ¿no? Como repito, hay muchas cosmovisiones, todos son buenos para cada cual, como sentido. Bueno, yo creo que está en ahora, ¿no? Sí, listo. Bueno, eso es lo poco que puedo compartir. Seguimos. Espero que no haya llegado a la subjetividad, cada cual tenemos también pensamientos, y solamente quise saber qué tipo de cultura somos nosotros. Muchas gracias. Doy gracias al profesor Eli para explicar, que nos ha explicado lo que piensa su pueblo. Como extranjera quisiera agregar un poco más. En las clases de antropología aprendí que todo lo que concierne un pueblo tiene valores atrás. A veces escuchamos y decimos, qué raro ese cuento, o que se presenta en una forma que no comprendemos. Pero si podemos mirar atrás, y esto les aconsejo a ustedes que viajan en las comunidades, si pueden mirar atrás, a ver qué es el valor que enseña. Por ejemplo, en muchos pueblos hay costumbre de pedir permiso al árbol antes de cortarlo, o a pedir permiso a la madre tierra antes de excavar. El valor atrás es conservar la naturaleza, de apreciar la naturaleza, de no cortar por gusto, de no malograr excavando por nada, ¿no? Uno explica a la madre tierra, necesitamos sembrar aquí, o necesito tu madera al árbol, necesito tu madera para mi casa, pero no voy a desperdiciar, voy a cuidarlo. Y entre los Matsiguengas hay una historia tradicional de que la luna, el sol, trajo fuego a la tierra y enseñó a los Matsiguengas que comían barro cómo sembrar yuca y cocinarla. Pero después no apreciaron sus buenas enseñanzas, se desesperó, por fin se fue. Pero ahí está sentado mirándonos y va a notar si
si hemos desperdiciado la yuca o si hemos matado animales en cantidades y dejamos desperdiciar. Y ahora la luna también está mirando y debemos tener cuidado de cómo cuidamos nuestra naturaleza, porque pueden quitarnos otra vez. Y nosotros venimos con la escuela y decimos, no, el sol gira y es una fuerza natural y no hay hombre en la luna. ¿Y qué pasa con el cuidado de la naturaleza? Podemos malograr y destrozar un valor muy importante que han llevado por siglos. Así que tenemos que tener cuidado, primero para entender lo que está enseñado. Estas enseñanzas, muchas son muy, muy valiosas, muy valorosos. Y queremos apreciar esto sin destrozarlo con nuestra ciencia. Gracias, profesor. Y ahora estamos cambiando el horario que ustedes tienen. Yo quería enseñarles el contenido de algunos de los libros para enseñar castellano, pero creo que si ustedes tienen interés me pueden pedir, podemos orientar a los maestros, y que ahora hay otros temas que más les van a interesar y ayudar, así que le doy a Heiser el resto de la mañana. Gracias. Sí, es bonito entender y comprender la cosmovisión. Inclusive nosotros hemos tenido una lucha, no un conflicto, sino había un intercambio de ideas bastante interesante con la doctora Patricia cuando hablábamos del tema de nuestras cosmovisiones y trabajar desde la educación comunitaria los libros que nosotros hacemos. Antes de presentar qué es ARIAP, quiénes somos nosotros, estaba pensando, cuando nosotros iniciamos no sabíamos por dónde iniciar, porque los profesores nos decían, si están dentro o fuera del contexto del Ministerio de Educación nunca va a llegar, ¿no? Ustedes no pueden hacer sus libros, ustedes no saben, ustedes tienen que regirse esto. Hay una norma, la famosa norma, no sé, norma Sandoval, norma Escobar, ¿no? Un montón de normas hemos conocido en el camino. Y cuando iniciamos, esto no está ligado al ministerio, esto no está ligado al que el ministerio quiere, esto no está desde nuestra competencia, esto no está. Un montón de peros hemos ido encontrando en el camino. Pero nosotros también fuimos bastante tolerantes y entender cada cultura. Por eso es que hemos hecho muchísimos viajes alrededor de la Amazonía. Inclusive hemos llegado a su comunidad del profesor Alejandro Patti, la comunidad de Ut. Tuve la oportunidad de conocer a su querida madre y tengo una foto con ella. Y comprender y entender, yo les estaba diciendo que para mí es bastante dificultoso también comprender y entender otras culturas, yo siendo shipibo también, ¿no? Pero ¿dónde fue nuestra razón de acercarnos y comprender? En el entendimiento, en el escuchar, en ya no ser nosotros los sabelotodos, ¿no? Nosotros que enseñamos, sino ellos escuchar y ellos que nos enseñan. Producto y fruto de este proceso de entendimiento de educación comunitaria es lo que nosotros vamos a presentar. Este material es material antiguo, pero van a ver cómo nosotros hemos ido también desarrollando nuestras actividades y cómo nosotros en el camino también hemos tenido una escuela de aprendizaje dentro de ARIAP también. La Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas ARIAP, comprometidos con la educación intercultural bilingüe EIB, viene elaborando materiales educativos de diferentes pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Nuestro compromiso es apoyar y fortalecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe para promover aprendizajes de nuestros niños y niñas de las comunidades nativas.
Asimismo, estos materiales están acompañados de videos pedagógicos que orientan a los profesores el uso adecuado de las mismas. La propuesta de materiales educativos de ARIAC como sociedad civil se proyecta como un aporte de la educación comunitaria y cuenta con la aprobación de la Dirección Regional de Educación de Ucayali. En este proceso se han hecho reajustes y mejoramientos de los mismos, siempre teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. Bueno, esto es un video chiquitito de presentación para mostrarles que nuestros libros no están fuera del contexto o cómo el ministerio diseña sus libros. Nuestro libro tiene 8 unidades, 16 lecciones y cada uno de ellos con procesos pedagógicos que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Y hay infinidad de materiales que tenemos a muestra. Pero yo quiero ahora presentar quiénes somos, qué hacemos, qué es ARIAC, dónde estamos ubicados. Nuestro nombre es la Asociación Raíces Indígenas Amazónicas Peruanas ARIAC, y ahí está el mapa del Perú, nuestra mapa, y está nuestra región Ucayali, y ahí están con todos los pueblos indígenas que por ahora estamos trabajando. Queremos llenar ese mapa amazónico, ¿no? Estamos en Amazonas, estamos en Loreto, estamos en San Martín, estamos en Madre de Dios, estamos en Ucayali, por ahora. Pero quisiéramos trabajar con todos, como les decía, estamos trabajando con Axénicas, con Axánicas, con Aguajún, Axánica y Axénica y Aguajún, una parte, ¿no?, del territorio. También estamos con los Xipibos, con los Cacataibos, y estamos también con los Machiguenga y con los Yina. También hemos estado en Megantoni, fuimos a hablar con el alcalde de Megantoni para poder entablar un convenio y trabajar en lo que es elaboración de materiales educativos, pero lamentablemente como son cuestiones políticas no se dan, ¿no?, como uno piensa, pero nuestra intención fue ir, llegamos y ahí había una brecha bastante interesante en cuanto a ser indígena y no indígena. En esa parte de la municipalidad de Megantoni, por ejemplo, la municipalidad tiene 5.000 trabajadores. Ya de los 5.000 trabajadores tiene casi 4.500 trabajadores que no son de la zona. Y 500 entre barrenderos, porteros, chofer, el que bota la basura, son de la zona y son de pueblos indígenas. Y había muchísima discriminación laboral en ese sentido. Y trabajamos bastante fuerte con el tema de la ley de la no discriminación. Entonces, podrán ver, este es el mapa mundi, donde está nuestro querido Perú y qué es lo que hacemos, ¿no? Realiza su trabajo como parte o en la parte de la Amazonía. Siguiente, por favor. ¿Ya? El trasfondo de ARIAC, ¿cómo estamos mirando, cómo estamos trabajando y cómo está el Perú? ¿Ya? El Perú es uno de los países considerados pluricultural, multiétnico y multilingüe, debido a la cantidad de lenguas indígenas que se hablan dentro del territorio peruano. También promueve leyes que favorecen a los pueblos indígenas. Muchas de estas leyes no se aplican como debe ser, por desconocimiento o el poco interés de algunas autoridades de turno, poniendo en peligro la vida, salud y el territorio donde viven los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Como dijo la profesora Ángela, nosotros somos pues especialistas creando leyes, pero no aplicamos, tampoco implementamos, ¿no? Esta situación por mucho tiempo ha creado una brecha enorme de oportunidades en desarrollo, sea en educación, salud y servicios básicos que son fundamentales. Por todos estos motivos y razón, cuando ARIAC comenzó a trabajar y opinar sobre educación EIB, salud y otros temas, no fueron muy bien recibidas. Fuimos restringidos y excluidos en los diferentes espacios donde podríamos alzar nuestra voz. Pero luchamos contra todos estos obstáculos para ganar nuestro propio espacio y liderazgo en la sociedad. Ahora tenemos reconocimiento de diferentes instituciones públicas y privadas como una organización
que trabaja y promueve el desarrollo de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Como decía, nosotros, personalmente fui yo excluido de muchas reuniones, ¿no? A mí me sacaban porque hay que invitarle a Heiser si no es profesor, porque habla de educación, porque hace esto, porque lo hace aquello, ¿qué nos va a decir Ariad? Ahí está la profesora Doris, muchas veces me dijo, no podemos invitarte porque Ariad no tiene profesores, ¿no? Pero ahora pues, ¿no? Ahora estoy por terminar, un año me falta, y mi apunte es el Ministerio de Educación. Voy a ser ministro, van a acordarse, ¿ya? Entonces, igual en las reuniones de las organizaciones, en el mismo instituciones entre nuestras organizaciones también, ¿por qué Heiser habla de educación si no es profesor? Gracias a Dios he tenido una formación integral de valores con mi madre y también he sido formado por otras capacitaciones en temas de comunicación. Soy enfermero y también soy comunicador, también he llevado cursos de diplomados en lingüística para lenguas vernáculas que me ha ayudado muchísimo para poder trabajar y entender a otras culturas y comprenderlo, y primero yo interculturalizarme para yo luego también hablar de la interculturalidad. Siguiente, por favor. La Amazonía. Sabemos cómo es la Amazonía, ¿verdad? La Amazonía es uno de los lugares más peligrosos en el mundo. Su accesibilidad, navegación y transporte son uno de los más peligrosos que existen ya en el mundo. Tiene ríos muy caudalosos y la navegación es muy peligrosa y arriesgada. Tenemos carreteras en pésimas condiciones que imposibilitan llegar a tiempo a nuestro destino. El transporte aéreo también es uno de los más peligrosos por las constantes lluvias y vientos muy fuertes. Hay posibilidad de accidentes aéreos en cualquier momento. El mayor peligro reportado por casi todos los que han tenido la posibilidad de visitar la Amazonía es contraer algún tipo de enfermedad. Esto se debe a que las selvas tropicales están llenas de insectos de todo tipo y son criaderos de mosquitos como el del dengue, malaria, leishmaniasis, leptospirosis y otros. Según el Ministerio de Cultura de Perú, a la fecha se tiene información de 48 pueblos indígenas aproximadamente, siendo 4 de los Andes y 44 de la Amazonía. Muchos de ellos ya están en proceso o en peligro de extinción. Siguiente. ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión como ARIAD? Nuestra visión es: ARIAD es una organización indígena, social e intercultural que participa en el desarrollo social, político y lingüístico orientado a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Nuestra misión: promover y fortalecer a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, desde los saberes ancestrales de la educación comunitaria, respetando su cosmovisión y lengua de cada pueblo. Nuestro objetivo general: desarrollar y promover programas y proyectos de educación intercultural bilingüe, salud con pertinencia intercultural, desde el contexto de cada pueblo, desarrollar y promover comunicación y redes sociales en sus propias lenguas. Asimismo, en cuidar el medio ambiente y su población en general desde los conocimientos y saberes de la educación comunitaria. Objetivos específicos: desarrollar, capacitar y promover una buena propuesta innovadora nueva de educación EIB desde la educación comunitaria. 2. Informar, concientizar y sensibilizar la importancia del cuidado de la salud dentro y fuera de la comunidad desde sus contextos culturales e idioma de cada pueblo. 3. Fortalecer y revitalizar lingüísticamente a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana por medio de materiales educativos y de comunicación audiovisuales como la radio, canal digital y otras redes sociales en su propia lengua. 4. Promover, sensibilizar y concientizar el cuidado del medio ambiente a través de los medios de comunicación escrito, oral y televisivo desde sus cosmovisiones y contextos culturales de cada pueblo.
Durante todo este tiempo hemos realizado varias actividades que nosotros queremos mencionar, solamente algunas nada más. Por más de 12 años realizamos campañas de relaciones públicas con todas las autoridades, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, utilizando los diferentes medios de estrategias de comunicación. Realizamos visita a las diferentes autoridades locales, regionales y nacionales para dar a conocer nuestras actividades y trabajos que realizábamos en la región Ucayali. Participamos con nuestras ponencias en diferentes eventos que fuimos invitados y hemos realizado charlas y talleres con diferentes organizaciones para dar a conocer nuestro objetivo como organización. Creamos nuestras redes sociales como la página web, Facebook, canal YouTube, para dar a conocer más de nuestras actividades que desarrollamos. Nuestra política es no crear controversias con nuestras autoridades, sino nos basamos en las leyes, normas y reglamentos que favorecen a los derechos de los pueblos indígenas y pedíamos siempre las facilidades necesarias para ser parte de la solución, más no del problema. Lanzamos una propuesta educativa bilingüe y diferente basado en los conocimientos de educación comunitaria, respetando siempre los lineamientos políticos del Ministerio de Educación. Realizamos campañas de información, concientización y sensibilización en temas de salud preventivo promocional en sus propias lenguas y brindamos apoyo a muchos enfermos de las comunidades nativas. Hasta la actualidad creo que tenemos más de 80 hermanos indígenas entre shipibos y no shipibos que hemos ayudado en cuestiones de tratamientos médicos complejos, cirugía y otros que se nos han venido y nos siguen llegando durante todo este tiempo, ¿no? El tema de la enfermedad. Nuestros logros: somos reconocidos por la Dirección Regional de Educación de Ucayali, DREU, por promover y fortalecer la EIB por medio de educación comunitaria. Y tenemos vigente un convenio interinstitucional firmado el 2024. Hemos preparado textos escolares en 6 idiomas indígenas de la Amazonía peruana. La DREU los reconoce como una nueva propuesta pedagógica innovadora. A lo largo de nuestra existencia organizacional, hemos apoyado a más de 35 indígenas en operaciones quirúrgicas de emergencia. Tenemos un grupo de jóvenes indígenas técnicos en enfermería quien se encarga de apoyar a los enfermos, llevándoles a sus consultas y tratamiento médico a los diferentes centros de salud. Hemos realizado 8 cursos de capacitación de docentes bilingües durante los años 2023 y 2024 y tenemos planificado realizar más actividades como estas durante todo el año 2025. Ahí me falló un número. Recibimos invitaciones del departamento de Amazonas y Masa en el norte, en el distrito de Megantoni, en el sur, para trabajar la EIB con ellos por medio de convenios interinstitucionales que todavía no se han concretizado. Contamos con un equipo técnico muy capacitado en elaborar textos escolares para inicial y para primer y segundo grado de primaria. También en capacitar a docentes en su uso y manejo de estos materiales, en ilustrar los libros y en diagramar. Falta capacitar más en la enseñanza del castellano como L2. Lo que tenemos: logramos establecernos como una organización indígena que promueve y desarrolla la educación intercultural bilingüe en la Amazonía peruana. Somos miembros y coordinadores regionales del Colectivo Nacional de Educación Comunitaria que coordina con la DIGEVIRA por medio del Ministerio de Educación. Contamos con una propuesta radial, con un programa radial, Ashenuikawa, que significa Aprendamos Juntos, en el pueblo shipibo. Es el espacio radial más escuchado entre los shipibos a nivel de la región y por redes sociales. Tenemos aproximadamente 22.000 oyentes diarios y se emite por una emisora local por las ondas de FM de lunes a viernes de 20 horas a 21 horas de hora local. También tenemos un canal digital que promueve el cuidado del medio ambiente, una página web
Facebook y canal YouTube, y muy pronto, este año, lanzamos nuestro programa de podcast. Brindamos asistencia técnica a docentes y líderes indígenas, así como a las iglesias en temas administrativos y legales que presentan sus instituciones. Adicional a ello, apoyamos con servicios de impresiones, copias, internet y auditorio implementado para que realicen sus talleres y reuniones institucionales. Nuestras dificultades en el trabajo. Al inicio de nuestro trabajo, recibimos muchos rechazos de parte de las autoridades y líderes a nivel local, regional y nacional, inclusive de algunas organizaciones indígenas. Nuestros viajes que realizamos son bastante lejanos, los ríos son muy caudalosos, la navegación es sumamente peligrosa y muchas comunidades son divididas por la creciente del río a kilómetros de tierra firme. Las comunidades no cuentan con servicios básicos y están propensos a sufrir cualquier tipo de malas situaciones. En los lugares que visitamos no existe ningún servicio básico que nos pueda servir como ayuda en medio de la selva si se presentara alguna emergencia. En la Amazonía existe solo dos estaciones, temporada de lluvia y temporada de verano o de sol. En la temporada de lluvia hay inundaciones, derrumbes y aislamiento de muchas comunidades por meses. En esta época hay aparición de nuevas enfermedades tropicales y en temporada de verano hay sequías, incendios forestales y mayor tiempo para llegar a una comunidad. También en la época de verano las comunidades sufren con el tema del agua. Al no contar con un pozo de agua, deben caminar largas distancias para encontrar agua limpia para tomar. También las siembras de semilla no crecen rápido por el fuerte calor del sol que existe y se marchitan rápidamente. Nuestras dificultades como institucional, estamos en procesos legales de adquisición de terreno de nuestra organización. Esto refleja que no tenemos una buena infraestructura como seguridad para nuestros bienes. Nosotros estamos ahorita en una disputa legal con una organización que alquilaba este terreno o este inmueble, bien era de la Asociación Amazónica Sueca, y ellos eran alquileres igual que nosotros, pero la Asociación Amazónica Sueca nos ofreció en vendernos el terreno después de tener un año de negociación con la otra parte, y nosotros hicimos todo lo posible, hicimos una campaña, gracias a la doctora Patricia, conseguimos el dinero y compramos el terreno. Llegamos en una negociación con esta otra parte y nos decían que en 15 días dejarían y desalojarían el bien. Y así fueron pasando como 6 meses. Yo tuve que ir a Lima por temas médicos, y ahí hubo más hostigamiento, y de repente la otra parte cambió de idea, no sé quién habrá dicho, y empezaron a decir que ellos también eran dueños del terreno. Entraron con perros. Nosotros teníamos una contaminación ambiental terrible todos los días. La marihuana que venía detrás de nosotros era insoportable. La pestilencia de la caca de perros era insoportable. Había músicas, ahí estaban tomando ayahuasca y estábamos siendo bastante acosados. Y mi equipo, sin mi consentimiento, actuaron y quisieron desalojar a estas personas. Muchos de mis hermanos y hermanas shipibos y shipibas estuvieron en mi contra. Nunca me preguntaron. Levantaron un documento denigrando mi capacidad como líder, mi capacidad como persona, mi dignidad. Mis hermanos fueron denunciados hasta la actualidad. Tienen una denuncia penal con requisitorio y todo, y mucha familia del pueblo shipibo que también habían trabajado con nosotros, que tenían nuestros conocimientos, que habían recibido ayuda de Ariad, se pusieron en nuestra contra. Inclusive líderes reconocidos, que son mis amigos, que conmigo comían, que conmigo tomaban, que conmigo también estaban en la fiesta, ni siquiera tuvieron la idea, o por lo menos la iniciativa, de buscarme y hablar conmigo personalmente para preguntarme qué estaba pasando.
mis hermanos fueron golpeados, ahora todo mi personal está denunciado penalmente, estamos luchando en ese sentido. Y después hubo otra y otra familia, personas, profesoras, profesores que se sumaron. Y nosotros estamos rodeados, nuestro bien está rodeado de 16 cámaras aproximadamente. Y cuando yo vine, me fui a aceptar la denuncia, y cuando vi los videos, me daba mucha pena de ver a profesoras, profesores, líderes, lideresas, comunicadores, amigos míos, familiares míos, en contra de nuestra organización y en contra de mi familia y en contra mía. A mí me preguntaron, Heiser, ¿procedes con la denuncia penal contra todos ellos? ¿Los conoces? Yo a toditos los conocía. Habían venido borrachos, golpeaban la puerta, insultaban, pateaban, estaban pernoctando ahí la noche, y una serie de cosas que hemos pasado, y estamos en esa lucha. Y me da muchísima pena que nuestros líderes, conociendo el trabajo que hacemos, nos sigan acosando y nos sigan viendo mal. Quizás de repente y ahora ya no tanto, pero en ese momento fue tan hostigante. Yo no podía ni siquiera caminar, estaba en un bastón, pero tuve la valentía de buscar y escribir a cada una de las personas que estaban en el video. Ninguno de ellos, hasta el día de hoy, me da la cara. Y me da pena, y así a veces hipócritamente me saludan. Yo los saludo porque yo no tengo nada contra ellos. Yo nunca he pensado mal de ellos. Jamás he actuado mal de ellos. Nunca he actuado con mala fe. Pero me hubiera gustado que cada una de esas personas viniera. Inclusive, cuando me seguían preguntando, yo les dije, conmigo todo. Yo soy el político. Yo soy la cara visible. Yo soy el representante de Arial. Pero a mi familia no me lo toca. Con mi familia no. Con mi familia nadie se mete. Y si se meten con mi familia, yo no sé cuál sería mi reacción. Yo creo que cada uno de ustedes también sentiría lo mismo. Y estoy seguro que si ustedes ven a su hermano, a su papá, a su tío, a su amigo, llevarles ingrillados o ir a la cárcel, créanme que ustedes tendrían la misma reacción y la misma impotencia y la misma rabia y cólera que yo ahorita siento al contar esto. Me molesta y nos molesta, y teníamos plata para construir un local bonito, una posta comunal, y nos habían vendido no porque era Heiser Suárez o porque eran mis amigos, sino porque habíamos presentado un plan que íbamos a hacer con esa casa. Hasta ahorita tenemos ese mal rato con ellos. Seguimos oliendo marihuana, seguimos oliendo pestilencias, 2 personas que físicamente se nota que no son de buen vivir, su facha, su aspecto, todo es mal, y ahorita que estamos acá seguimos recibiendo acoso. Ha llegado nuevamente una notificación, tenemos que ir a declarar el día 18, y mira todos los problemas que tenemos si estamos acá. Si tendríamos una propiedad, una oficina, créanme que nosotros estuviéramos ahí con nuestro nombre o con nuestro propio auditorio. Yo no voy a responder, no voy a caer, y menos voy a actuar así como actuaron conmigo mis hermanos chipivos y chipivas. No, conmigo no es. No me voy a liberar, no me voy a igualar, y tampoco me voy a ponerme a nivel de ellos. Y yo voy a seguir demostrando con hechos, con mis trabajos, con el trabajo de ustedes, que nosotros sí estamos trabajando y haciendo las cosas bien. Esa organización que habrá hecho para el pueblo indígena Shipibo Conibo, de repente para su amigo, para sus familiares, pero para el pueblo Shipibo, que haya yo escuchado que ellos han hecho algo por nuestros pueblos o por los pueblos indígenas, no tengo conocimiento. Entonces, para nuestros viajes, en la Amazonía no contamos con una movilidad propia, que nos facilitaría muchísimo en cumplir con nuestros trabajos y actividades programadas. Cuando viajamos, estamos en constante peligro de ser asaltados o que estén contra nuestra integridad física. Y ya nos ha pasado, casi nos asaltan, nos han robado, nos han perdido muchas cosas. En el camino hemos sufrido carro que iba en el medio, se malogró en medio de la nada, 2 días sin comer. Pero era tan bonito porque estabas disfrutando de algo que te gusta y de algo que quieres hacer y de algo que quieres lograr, ¿no? Que era mejorar nuestra educación para nuestros niños.
Nuestro personal sufre constantemente de enfermedades muy complicadas y eso paraliza nuestras actividades programadas. El profesor Artemio Pacaya, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan y lo conocen, era trabajador y también es parte de la autoría de nuestros libros, ha fallecido después de la pandemia del COVID-19, consecuencia del post-COVID. Y ha sido una pérdida bastante difícil también, ¿no? Y también uno de nuestros donantes, mayores donantes, también ya pasó a la presencia del Señor. Hemos tenido un quiebre bastante difícil, pero aún seguimos porque creemos que ya no solo, sino con ustedes vamos a hacer las cosas bien. Hemos sufrido pérdida de vida humana, ya hemos sufrido bastantes situaciones complicadas. Los cambios políticos y monetarios es un gran problema para nosotros. Ahorita, por ejemplo, el dólar ha caído, ¿no? El dólar ha caído bastante. Y a veces cuando recibimos apoyo nos dan en dólar, pero cuando cambiamos acá, nuestro presupuesto baja rotundamente. Pero igual no nos ha afectado nuestro almuerzo, felizmente. Seguir haciendo abogacía y relaciones públicas con las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales, así como buscar convenios de cooperación con otras instituciones que comparten nuestros objetivos. Este trabajo también requiere de un presupuesto financiero. De invitarle a las autoridades, a ustedes, no se trae así nomás. Vamos a los Orlandos, pues ahí conversamos, ¿no? Aunque sea me digas, hola, pero ya has conversado conmigo. Y cuesta eso. La siguiente. Nuestros retos: no tenemos financiamiento para imprimir los libros de experimentación que debemos validar con todos los pueblos indígenas. Quizás con uno, pero imagínate cuántos imprimiríamos, ¿no? Que tiene ya 6 pueblos indígenas, excepto el pueblo Shipío por el convenio con la DREU. Necesitamos llegar a más regiones y pueblos indígenas para presentar y socializar nuestros libros educativos. No contamos con equipos técnicos modernos para la implementación de nuestros proyectos educativos. Necesitamos implementar un centro de salud con enfoque intercultural para favorecer a muchos hermanos indígenas de la Amazonía. Seguir haciendo abogacía y relaciones públicas con las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales, así como buscar convenios de cooperación con otras instituciones que comparten nuestros objetivos. Este trabajo también requiere de un presupuesto financiero. O sea, en general, si no tenemos plata, no hacemos nada. ¿Ya? Ok, esos son nuestros contactos. Ahí está la doctora bellísima con su foto más presentable. Está el señor Arnel, estoy yo arriba. Y ahora, por ejemplo, como les vuelvo a repetir y recalcar, nuestra lucha es tener nuestro propio espacio. Nuestra lucha es tener nuestra propia oficina, nuestro propio terreno, y también crear, de repente, lo que dijo la profesora Cristina, ¿no? Quizás crear en el futuro no muy lejano ni tampoco muy corto un centro de piloto de formación tanto en docencia y para las escuelas en temas de educación intercultural. Les pido de todo corazón que si creen en Dios o en alguna creencia que ustedes tienen, oren por nosotros, recen por nosotros. Nosotros estamos en una lucha constante, y ya les he dicho, en el tema legal. Si a mí me llevan todos presos, a mi gente, pues me quedo yo solito, porque soy yo el único que no me ha denunciado. Pero no estoy solo, detrás de mí hay mucha gente. Ahora yo me he tomado el valor. Antes yo estaba diciéndole a mi familia, no lo hagan, no hagan esto, no hagan lo aquello. Ahora sí yo voy con todo. Este año yo voy con todo. Hemos ya contratado ya más abogados, gracias a los amigos que nos están apoyando. Y entonces, esta vez sí, si Dios me perdone, no quiero perdonar yo a nadie si siguen tocando a mi familia y la libertad de mi familia y la tranquilidad mía. Porque todos merecemos vivir tranquilos y en libertad. Así que si escuchan por ahí alguna cosa que sucede con nuestra organización o conmigo, ya saben de primera mano lo que les he dicho. Ustedes aman a su familia, ustedes aman a sus hijos, ustedes aman a sus esposos, a sus esposas. Yo también amo a mi familia. Y no voy a dejar a nadie
por más amigo, por más amiga, por más líder, por más maestra, maestro que sea, si se mete conmigo, tendrán sus consecuencias también. Y así estoy muy convencido y fuerte, duramente. Y quiero seguir así, para seguir trabajando y haciendo el bien para todos, no un bien para mí. Yo no busco un bien personal, busco un bien común. Eso somos nosotros, eso es nuestra organización, así que vamos con todos. Yo estoy seguro que ustedes se suman a nosotros y nosotros sumamos a nosotros. Cualquier información que escuchen, cualquier información que quieran saber, ahí están nuestros contactos. Búsquenos, llámenme. Yo ni siquiera soy alto, yo ni siquiera soy así como para que me tengan miedo o para que hablen detrás de mí. Díganmelo en la cara y que me busquen y que aquí voy a estar bien parado para darle la información lo que quieren, porque nuestro objetivo, nuestro trabajo es buscar el bien colectivo para todos. Muchísimas gracias. Esto es Ariad, estos somos todos, estamos en la lucha y seguramente vamos a triunfar y vamos a ser ganadores y campeones de la educación intercultural bilingüe. Gracias. Esta es la presentación. Voy a tocar otro tema hasta que llegue el almuerzo, o ya llegó el almuerzo, no sé qué hora es. 1/4 para las 12. 1/4 para las 12. Con toda esa información, con todas esas cosas que hemos dicho y hemos hablado, yo quiero compartir una experiencia exitosa de México sobre cómo implementar una escuela o una comunidad de educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Vamos a ver, yo les voy a ir preguntando, Henry me va a ir diciendo, aquí paramos, ya dale, aquí conversamos. Entonces, en México, ustedes saben que tiene muchísimas culturas, muchísimas lenguas, también tienen este problema de la educación intercultural bilingüe. Y ellos han hecho un programa o implementaron un proyecto bien bonito y voy a compartir con ustedes y vamos a conversar de esto hasta la hora de almuerzo. Henry. Panitum, Tata Antonio Wahpistin, Nana Lola Amambesti Juanituri, Juanitum Jurenasti, Gustani Setimu, Piasti Mawichuni, Taiwichu Hataru, Shesuni Ashuni Chani, No Wetarisuni, Ashuni Chani, Wandi Kwani, Kimboka Inde Ambe, No sé si Harasti. San Isidro y Oringuitiro son dos pequeñas comunidades indígenas. A ver, en este minutito, ¿qué han visto? A ver, ¿qué han visto? Dos niñas hablando en su idioma. ¿Qué más? A ver, maestra, ¿qué más? Un letrero de bienvenida en 3 idiomas. ¿Era 3 idiomas? Idioma originario, castellano, inglés. Muy bien. ¿Acá hay eso? No. Sí hay. Sí hay. ¿Qué más hemos visto? A ver, ¿qué has visto, maestra?
2 niños hablando en su lengua original. 2 niños hablando en su lengua original. Maestra, ¿usted qué vio? Formas de trabajos de agricultura. La agricultura. Por acá, Lenny. 2 niños, ¿no? Presentan sus papelitos ahí. No sé qué decían. A ver, mujeres con su vestimenta, otra información nueva. A ver, ¿qué más? Textualizado, ¿no? La información. Profesor Macedonio. Bueno, yo he visto dos niños hacer presentación, algo de sus familiares, algo así. ¿Han visto cómo era la comunidad? ¿Cómo eran las casas? Ahí se ha quedado, ¿no? Ahí está, mírame. ¿Cómo están? ¿Qué están viendo ahí? Ahí vive la Leni, allá vive la maestra Melody, por acá está la maestra Margarita, por ahí, ¿no? ¿Qué más ven? A ver, Henry, continúa. De la meseta purépecha en el estado de Michoacán. Sus habitantes son en su mayoría monolingües, hablantes de purépecha o tarasco, como también se le conoce a esta lengua. ¿Qué ha dicho la información? ¿La mayoría son qué? Monolingüe. ¿Y cómo se llama la lengua? Chichirechacha. No es Chuyachaki, ¿eh? Puréchipa. ¿Ya? A ver, vamos, estamos mirando ahí un burrito, un carrito, muchos árboles, cerros. A ver, ¿qué más? Estilo piurano o estilo cajamarquino, más bien. ¿Ya? Con poncho, ¿no? Es una zona donde hace frío seguramente, ¿verdad? Ya, a ver, continuamos, Henry. Desde 1995, los profesores de estas escuelas decidieron enseñar a leer, escribir, contar y hacer operaciones aritméticas en purépecha. Esto que pudiera parecer simple, representa un hecho de gran importancia para la educación indígena en México y el mundo. Mira, acá hay profesores de matemáticas, ¿no? Acá está mi cuñado Haroldo. ¿Está utilizando números naturales o está utilizando su idioma? Ahí no estamos mirando 2 más 2, 3 más 3, 3 por 3, ecuaciones, ¿no? Sino está escrito en su idioma. Qué bonito, ¿verdad? La etnomatemática, que nos falta trabajar muchísimo, sobre todo en la secundaria. No sé si en otros pueblos, en Ashénica, pero en Shipibo sí, tenemos cantidad de diminutivos y cantidad de aumentativos. En el español es grande, muy grande, demasiado grande, o nada más, o grandazo, grande, pequeño y mediano, ¿no? Pero en Shipibo, ani masco, pero cuando quiero decir más ani que más masco, ¿qué digo? Tenemos varios, mira, como dice Lenny, de 2, ani y masco. Ani chaisi, sane ani ura, bubun ani, algo más. Iura ani bon ani, a ver Haroldo. Unsa ani, bubun ani, uwa miras. Imagínate, y en el castellano solamente hay 3. No, pero cuando hacemos la seriación, Ajá. no, hay otro que se va desde el más grande. Desde el más grande hasta el más pequeño. Claro, va a depender el tamaño del que está delante. Del tamaño que está. Pero nosotros no necesitamos una figura para saber de qué tamaño es. Nosotros ya es mental.
Cuando me dicen, Uri, Marcos, yo cuidaré a mi mamá, que cuando me da un pedacito de pan. Pero yo ya me imagino de qué tamañito me ha dado, ¿no? No está cronometrizado, ¿no? Tamaño 10, tamaño 9, tamaño 8, tamaño... No. Cuando a mí me dan, Marcos, yo cuidaré a mi mamá, how do you me cune? Anicha, ¿no? Más o menos el tamaño. Lenin, how do you me cune? Anicha, bien grande. Haroldo, Senérane, de tamaño regular. Pero yo ya me imagino y en mi cabeza ya está de qué tamaño les voy a dar. Pero en la cultura occidental debe ser 1 metro, 2 metros, 2 metros y medio, ¿no? 1 pulgada, 2 pulgadas. Pero nosotros ya tenemos todo acá. Ya sabemos, por cultura, por inercia, no sé, ya sabemos cuánto le voy a, no sé, en Ashénica, a ver cómo es cuando le digo, más o menos. Esto. Entonces, miren, se ríen. Y acá están empezando a contar, a sumar, pero con letras, porque seguramente esta lengua, este pueblo, ya tiene su alfabeto, tiene su grafía, ¿verdad? Entonces están escribiendo. O sea, sería quizás nosotros también enseñar matemáticas así, ¿no? Ustiura, Raúl. En realidad, el pueblo shipibo solamente tiene 2 números. Ustiura y Raúl. Ya, y el resto ya es quechuanizado. Kimisha es Kimcha, Chosco es Chosco en quechua, ¿no? Pichica, Sucuta, Canchis, Pusaka, Iskun, Chunca, Chunca Ustiura, Chunca Rabu, Chunca Kimisha, Chunca Chosco, Chunca Pichica, Chunca Sucuta, Chunca Canchis, todo ya es. Pero nuestro número solamente es 2. 2 números, 1 y 2. Ni 0 tenemos, porque somos de algo siempre visible a dar, ¿no? ¿De qué tamaño es tu casa? Anicha es equipa, pero cuando digo anicha es, ya me imagino de qué tamaño ya es. Y cuando me digo, ¿de qué auto es mi robo? Anicha, ¿no? Es cuando me dice Anicha, seguramente ahí ya vive su mamá, ahí vive sus hermanos, sus abuelas, o con alguien está viviendo, o tiene muchos hijos. ¿Ya? Y también muchos maridos. Perdón, ¿ya? Entonces, para despertarles, ¿ya? Entonces, así nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Y cuando hacemos casa, contamos con nuestro pie, ¿no? Así vamos contando. No tenemos una cinta métrica, pues. No tenemos nuestra wincha. Ajá. Nosotros, como dicen, a mí me acuerdo que cuando era chibola, mi abuela no sabía contar, ¿no? Pero ella decía, ¿no? Contaba huevo todos los días que ponía la gallina. Este es para mi nieto, este es para mi otro nieto, este es para... Marcaba. Entonces, ¿cuántos huevos hay? O sea, 3, o sea, no decía 3. No cumbábana, huetzabábana. Así contaba mi abuelo. Y cuando viajaba mi abuelo, que le decía que una semana va a regresar, y ella agarraba carbón, y en su pona le ponía el día que se fue mi abuelo, un palito, al día siguiente otro palito, y ella sabía cuándo ya va a regresar mi abuelo. Así lo contaba los días de mi abuelo. Y eso me hace recordar una cosa, cuando yo me fui a la comunidad de Ut, donde está Arne, que fue dijeron, ese es su mamá del profesor Alejandro Patti. Yo me fui y me acerqué, ¿no? Señora, ¿qué tal? ¿Cómo? Yo soy su amigo. No sé si el profesor me considera su amigo, pero yo me consideraba su amigo para que me invite el masato, ¿no? Y yo me fui y le pregunté, señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, yo voy a tomar, ¿se puede por foto para mandarle a tu hijo? Sí, me dijo. Y yo le pregunté, ¿y cuándo fue la última vez que vino Alejandro acá? Nunca. Creo que había ido 2 años, pero ella me dijo, cuando la luna estaba ahí, vino mi hijo. Pero no sé, pues, qué mes será, cómo será ellos que entienden el mes, o en nuestro caso, ¿no? ¿Cuántas lunas habrá pasado? Pero es un número, es física eso, ¿o no? Es pura física.
Y no necesitamos pues sumar 2 por 2, 3 por 2, como dice la maestra. Igual también a mi abuela también hacía eso, ¿no? Este huevo, este es para Heiser, este es para Ronald, este es para Linder, este es para Iván, este es para Delia, este es para Delicia. Los huevos tenían nombres. Y por eso es nuestra pertenencia, ¿no? Mi huevo, mi pescado, mi casa, mi chacra, mi pescado, mi río, ¿no? Somos de cultura muy de pertenencia. Y eso es lo que también están haciendo esto acá, y sigamos viendo, pero para que ustedes se van dando cuenta cómo es que ellos han pensado para implementar una educación o un proyecto de educación intercultural bilingüe en la comunidad, no sé qué cosa dijo, ¿qué lengua era? Chuchubashi, creo, ¿no? Ah, Churunchurchín, algo así, ¿ya? A ver, vamos. En cuanto al proyecto a nivel general, a mí lo que se me ha hecho muy significativo es que en el caso de educación indígena hay una bandera de lucha, hay una bandera de responsabilidad histórica, en donde lo más importante es recuperar la cultura y recuperar la lengua y llevarlas a niveles superiores. Me parecía realmente único, es un proyecto único, el proyecto escolar de San Isidro y Uringuitiro, donde los maestros y la dirección apostaron por una educación iniciando con su lengua materna, que es el purépecha, y trabajando con el español como L2, como segunda lengua, y no como ocurre en la gran mayoría de las situaciones de la llamada educación bilingüe. La educación tiene como efecto el desplazamiento de la lengua original, la lengua indígena. Hay una especie de conciencia, de despertar de la importancia de la la interculturalidad y de la importancia y el valor de las lenguas indígenas de este país. A mediados de la década de los 90, estas escuelas eran consideradas en el ámbito magisterial como de castigo, caracterizadas por el bajo rendimiento de sus alumnos y sus altos índices de ausentismo y deserción. Actualmente estos profesores han organizado un currículo intercultural bilingüe que incluye un programa de enseñanza del español como segunda lengua. Iniciar esta labor no fue sencillo. Hubo que partir de la nada, definir un alfabeto en purépecha, articular una metodología para la alfabetización en lengua materna y elaborar materiales didácticos, entre otras cosas. Pues avanzamos, logramos en el primer año que los niños pues leyeran y escribieran en su lengua, que era la lengua purépecha. Nosotros mismos fuimos aprendiendo en el camino, tampoco no éramos expertos en lengua purépecha, ¿no? Sobre todo en la escritura. Fuimos aprendiendo y se dio un aprendizaje en conjunto, niños y maestros. Ese fue el origen de este proyecto. Quizás lo más difícil fue que los maestros y maestras purépechas, formados ellos mismos en un sistema castellanizador, aprendieran a leer y escribir en su lengua y luego que aprendieran a enseñarla. El problema principal es de que, bueno, había muy poco material, cómo trabajar. De hecho, fue un año difícil. Tuvimos su servidor, el maestro Joel, el maestro Gerardo, fuimos los tres que entramos en ese nuevo ritmo de trabajo. Bueno, total, nos arriesgamos. De antemano sabemos de que apoyo real así de la Secretaría, pues no hay. Yo me acuerdo que llegamos a San Isidro por primera vez hace casi 10 años, en agosto de 1998, con el maestro Antonio Carrillo de la UPN y el maestro Humberto, maestro indígena que nos trajo aquí, que nos llevó a este proyecto.
nos bajamos, entramos a la escuela y empezamos a platicar con ustedes. Y nos empezaron a llevar por los salones, vimos las clases, vimos a los maestros. Los profesores indígenas no han recorrido este camino solos. Contaron con el apoyo y la participación de un grupo de antropólogos, pedagogos y lingüistas de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional, quienes han colaborado íntimamente con el proyecto escolar desde hace varios años. Y en ese momento nosotros habíamos recorrido ya varios estados, Oaxaca, Veracruz, buena parte de Michoacán, buscando algunas escuelas indígenas muy particulares con su proyecto propio. Y cuando llegamos aquí, pues rápidamente nos impactó que pues aquí había proyecto escolar, había como que una idea, una línea, una acción colectiva y había también liderazgo académico. Y eso nos gustó mucho y eso hizo que dijéramos, bueno, si ustedes nos invitan, pues aquí nos gustaría participar y conocer más a fondo este proyecto. Durante los primeros 2 años de trabajo, el equipo de investigación. A ver, hasta ahora, ¿qué han visto? ¿Ah? Están emocionados. Ya. Han trabajado, pero Ajá, a ver. no solos, sino... Sí. A ver. Algo importante, ¿no? De lo que acá es difícil entender, crear nuestro propio sistema educativo y crear nuestro propio currículo. Eso es algo que se resalta en esta parte. Claro, también se ve que hay un docente indígena y los otros 2 me parece que no son indígenas, pero han tenido toda la vocación de servicio, las ganas de hacer un buen trabajo, me parece, el involucramiento, respetando la cultura. Y no solamente los docentes, sino también con la participación de lingüistas, antropólogos, que han estado como soporte. Eso creo que ha hecho de que se enfoque quizás de manera un poco más pertinente a la cultura con respeto para que se logren los aprendizajes. Gracias. Sí, un equipo multisectorial, ¿verdad? De comunidad, autoridades educativas y también antropólogos, sociólogos, lingüistas, ONGs que pusieron y que creyeron en esta iniciativa. Pero a mí me gusta que ellos dicen, no fue fácil entender, no fue fácil crear una currículo de la educación intercultural bilingüe en el contexto de ellos. ¿Cuál será pues su modelo de servicio educativo de ellos, no? Sería interesante ver cómo aterriza, porque al final cuando se habla del currículo y termina, no, pero el modelo de servicio educativo no dice eso, entonces ya, pucha, entonces ¿qué hemos hecho, no? Pero eso es interesante, cómo habrán trabajado, vamos a seguir mirando. Se dedicó a observar la forma en que los profesores impartían sus clases, el modo en que utilizaban el purépecha y la manera en que aplicaban el Plan General de Estudios. No, hay un poquito, había cierta desconfianza por parte de algunos compañeros, no de todos, algunos asumieron esas condiciones de manera muy positiva, al grado de que los compañeros pues dijeron, bueno, pues si nos van a observar, pero también queremos que puntualmente nos estén dando algunos resultados y nos vayan indicando en qué estamos bien, en qué no estamos bien. En esa parte yo creo que recuerdo bien que la mayoría de los compañeros decían, bueno, pues es que lo que nosotros queremos es que nos digan cómo hacerle y no que nomás nos estén grabando y nomás nos estén viendo cómo si ellos ven que andamos mal y pues no nos dicen nada, entonces nosotros esperábamos que ellos nos dijeran, mira, ahí hazle así. Nosotros lo que necesitamos es una metodología, necesitamos técnicas de trabajo y bueno, pues no vemos eso. Vemos que los compañeros entran con cámaras, nos graban a los niños, pero no vemos resultados.
Esa era la primera expectativa que tenían los compañeros y bueno, su punto central era, bueno, pues que nos dieran ustedes esos planteamientos metodológicos, técnicos, para mejorar las condiciones en las clases. Pero las recomendaciones llegarían más adelante. Durante aquella primera etapa, el objetivo fue observar, durante un tiempo prolongado, cómo funcionaba la enseñanza, es decir, cómo era la interacción entre maestros y alumnos en el aula. Se quería medir el rendimiento de los alumnos y compararlo después con el de otras escuelas indígenas que imparten en español todas sus materias. Los resultados de dicha investigación tienen un gran valor científico. Demuestran que en aquellas escuelas donde se enseñan la lectura, la escritura y las matemáticas en la lengua materna o L1, los niños obtienen mejores resultados en purépecha que las escuelas castellanizadoras. Pero lo mismo sucede cuando leen y escriben en español, su segunda lengua o L2. También obtienen mejores resultados que las escuelas castellanizadoras. Hallazgos como este han transformado la manera de entender la educación bilingüe. Antes se pensaba que al aprender dos lenguas, éstas se desarrollaban por separado y se ubicaban en distintos lugares del cerebro. Hoy sabemos que esto no es así. Por el contrario, existe en el cerebro un área compartida muy importante. Imaginemos que el centro del lenguaje en el cerebro de una persona bilingüe es como un témpano de hielo, un iceberg con varios picos que sobresalen del agua. Estas puntas representan a las lenguas que, como el pure y el español, son totalmente distintas en su estructura lingüística. Debajo del agua, sin embargo, se desarrolla una capacidad compartida de varias competencias abstractas que el psicólogo canadiense Jim Cummings llamó capacidad o proficiencia común subyacente a las lenguas. Cuando los niños logran relacionar estos términos abstractos con conceptos de su propia cultura, aprenden mucho mejor la teoría matemática que sustenta el esquema. Cuando un alumno ya aprendió a hacer sumas y restas en su propia lengua, puede transferir esta competencia a su segunda lengua. En los grados más avanzados, cuando los alumnos han adquirido mayor dominio del español, la transferencia se da en ambas direcciones. El español contribuye cada vez más a la construcción del conocimiento y además, lo que el alumno aprende en español también lo puede utilizar en purépecha. Los niños los veíamos en los salones que en segundo, tercer, cuarto año escribían de corrido y bastante bien redactaban en su lengua. Y eso fue algo muy positivo y más sorpresa nos dio cuando vimos que en cuarto, quinto, sexto, esos mismos niños que casi no tienen contacto con el español aquí en la comunidad, redactaban también bastante bien español. Eso fue lo sorprendente. Y pues comparábamos esta escuela con una escuela, pues la de control o de comparación, donde desde el primer día del primer año de primaria los maestros enseñan a leer y escribir en español. O sea, le hacen un poco la promesa a los alumnos o a los padres, mira que no, estos niños van a aprender muy bien español, van a saber leer y escribir en español, porque desde el primer día lo hacemos. Y hoy en día sabemos, a nivel científico se sabe que no es el camino correcto para niños que no hablan esa lengua. Yo que ya estamos en escuela menos ya no usan, entonces me curan que mata tablet present, cookies sana, más o menos tasana que ya chido pues no uncha, no ya de, no uchun horengurina, no es más segundo, tercero zragurina que no. Por el contrario, el llamado proceso de castellanización consiste en que los maestros intentan alfabetizar y enseñar los contenidos curriculares en español, una lengua que los alumnos no manejan. Como vemos,
el español todavía es muy pequeño o inexistente. Por eso su canal está cerrado y la flecha del aprendizaje rebota. No puede llegar al área común y producir conocimientos. En cambio, la lengua materna indígena es de buen tamaño y su canal está abierto al aprendizaje. Pero no hay flecha, porque los maestros no aprovechan la lengua de los alumnos. No creen que a través de ella se pueda construir y transmitir el conocimiento escolar. De ahí el bajo rendimiento que existe en muchas escuelas indígenas por culpa de una educación castellanizadora, mal concebida y mal aplicada. Luego de esta primera etapa, el equipo de investigación volvió a las comunidades en el año 2003, pero ya no como observadores, sino como encargados de asesorar a los maestros y sistematizar su experiencia con el propósito de construir una metodología que pudiera ser útil en casos parecidos. Parto de la idea de que un programa de enseñanza, si no es asimilado metodológicamente por los maestros, difícilmente lo pueden aplicar. Y yo veo que enseñar una segunda lengua es algo difícil. Normalmente las normales y otros ámbitos de formación de profesores no tienen no dan suficientes, dan bases, pero no suficientes bases para mi gusto, de técnicas metodológicas que realmente tengan un resultado efectivo en la adquisición de la segunda lengua. En esta nueva etapa del proyecto, maestros e investigadores se dedicaron a organizar un plan de estudios para la enseñanza del español. Ya para entonces todas las materias se daban en purépecha y fue preciso establecer, dentro del horario escolar, una hora diaria para trabajar en español. Pues creo que estos maestros, los que están aquí enseñando, pues sí tienen ese papel de los maestros, porque sí saben enseñar y además hacen que el alumno aprenda en dos lenguas, en purépecha y en español, hablar y escribir. Nos hacían escribir el purépecha ya en la escuela, también el español, y hablarlo bien, al igual que aquí en mi casa, pero nada más practiqué más el purépecha que el español aquí en mi casa. Quiero enfrentarlo pues todo y tener un éxito. Pues quiero estudiar medicina. También me gusta derecho y licenciatura en sistemas computacionales. Esos tres me gustan. Quiero tener una profesión, una vida con una economía más alta que la que ahora tengo, ¿no? Y cuando salga de la escuela voy a entrar a la prepa, después de la prepa, la universidad, y así hasta que consiga una profesión que me guste. Me veo
hablando purépecha y español, dominando esas dos lenguas. Y por si ahí puedo, el inglés también, ¿no? Acá demostrar, porque mais não já não se redactarem texto de mais já não quer ter alguém em boa por tu li onda já já são se redactarem já tu li moes que já não. La tercera etapa del proyecto comenzó en 2007 y dio inicio en el momento en que los profesores decidieron crear ellos mismos un currículo intercultural bilingüe basado en el programa oficial, así como un vocabulario académico en purépecha para todos los grados de la escuela primaria. Pues el programa nacional pues, es para que se aplique en todas las escuelas, pero no toman en cuenta la diversidad, sobre todo de la gente, de la lengua, que prácticamente no son aplicables, porque no están pensados para el medio indígena, están pensados para la gente a lo mejor que es hispanohablante, ¿no? Nos dimos cuenta también de que dentro de los contenidos, pues no era nada más traducir los contenidos que venían implícitos o explícitos dentro de los materiales, sino teníamos que agregar la parte complementaria de la lengua, que es la cultura general, ¿sí? La sabiduría de los pueblos, cómo va inserto en la propia lengua, ¿no? La lengua de cada cultura no es solo un vasto conjunto de palabras que pueden organizarse gracias a un determinado número de reglas. Para un pueblo, su lengua es a la vez la forma y el contenido de su cultura, su manera particular de articular el pensamiento, de comprender el mundo y relacionarse con sus semejantes. Kamuguchi morning I sent Sutainka, Ayashni Ashinke, Rotoplazis Vaisaka, Hatsirinaka, Ishpitanshin Haya, Shanka, Rasta, Kayon Strogish Manohamayan, Hamjuna, Kayon Sipur Kamuguch Manayan, Tankayash, Trogish Manayan, Shanka. En manos del individuo, el idioma es el germen de su identidad y su inteligencia, marca sus límites y sirve de camino a su vida. Es por ello que la educación en cualquier lengua del mundo debe tomar como punto de partida sus conceptos y su cosmovisión particulares. A la vez, la educación en lengua indígena puede y debe enseñar también los conceptos más modernos de la cultura universal e integrarlos con las nociones de la cultura indígena. En matemáticas, por ejemplo, los profesores explican el plano cartesiano a partir de conceptos y figuras propias de la cultura purépecha. Entre los profesores decidimos llamar el plano Huirunaritacat, que en español quiere decir trazar en la superficie del papel. Por su parte, el eje X recibe el nombre de Jurimbit Xanaruk, que significa camino horizontal, mientras que el eje Y es llamado Tirinaritak, es decir, colgar algo verticalmente. Cuando los niños logran relacionar estos términos abstractos con conceptos de su propia cultura, aprenden mucho mejor la teoría matemática que sustenta el esquema. El proyecto realmente despegó cuando maestros y maestras crearon sus propios contenidos culturales y los incorporaron al plan de estudios para lograr un verdadero currículo intercultural bilingüe que hasta ahora no existe en el país. Integraron así las prácticas y los contenidos nacionales con la cosmovisión y los temas de la cultura indígena. Inis Wandon Skuri Panambe, Anchita Panchka, Mendor Went, Nirazina, Mendor Went, the Shentanambe, Avernena, where Spinde, Inis Undas Puja Shagana, is in the
por ejemplo, números decimales, mucha gente como miyukaru que dicha, ano andi bo, indem hi huertina, sapichek sandro sa eskurang dos nga. En 2009, los investigadores y maestros terminaron de elaborar el currículo en purépecha, así como los conceptos y términos asociados con cada tema del programa. Se trató de un trabajo extenso y complicado que ha costado años realizar. A través de este tiempo, se ha conseguido construir lo que en el medio científico se conoce como investigación colaborativa, es decir, la producción conjunta del conocimiento entre los maestros, alumnos e investigadores externos. Esto en sí constituye una experiencia novedosa dentro del ámbito científico, donde tradicionalmente existe una separación muy clara entre investigadores y sujetos de estudio. Kahiman ya serán un sungias, mandan a Jorentirichax, Angusax, Shentasax, Ambexander Marwatsun Hucha o Ambexander Ses Anchikwasun. Hi serán un sungias, Kimahini, en Axuringitil Anchiquartima, Ari cualquier profesora Velar, y Masander Incha Gustia, en Gari cualquier alfabetizaciones. Kaishu ya ima profesor Placid Incha Gustia, siempre alfabetizaciones. Kais profesor Clement, hincha kustehima alfabetización. Kimak markuk tankus ga terukutan tananchikori. Himboson hi wanda que es ima sander huka para cuestion ax terukutan wanda hucha honen pirich. Kaima guera kana puchen axura ka unks terukutan hoche danchikoet kamar wanda ya también. En el proyecto San Isidro Uringuitiro, varios de los profesores se han convertido ellos mismos en investigadores y productores del conocimiento que se emplea y se transmite en las aulas. De la manera de relacionarse el equipo de investigación con los maestros es que es un proyecto que intenta responder a las necesidades de los maestros, pero construir herramientas que no solo les sirvan a los maestros, sino quizás a otros maestros en el país que viven circunstancias parecidas. Lo más importante es que surja de una necesidad de la gente de las comunidades, como fue aquí, y no es una cosa impuesta desde fuera, ni desde el DF, ni desde el centro, ¿no? Entonces, ojalá que pudiera haber muchos más proyectos así. Lo más importante de este proceso es el cambio que ha desencadenado en todos los actores involucrados. Por un lado, los investigadores, que han dejado de ser distantes figuras de autoridad académica. Por el otro, los maestros, que se acercaron a su propia práctica con una mirada crítica y científica, para asumir con mayor criterio su papel fundamental en la educación y la producción del saber y la cultura. Y los niños, quienes aprenden y reafirman el valor de su cultura y son capaces de desarrollar con plena seguridad en sí mismos el potencial de su primera y segunda lengua como ventanas al currículo nacional y universal. Hablar purépecha ya no es para ellos un motivo de marginación y vergüenza, sino una herramienta valiosa para abrirse camino a la sociedad del conocimiento que les hace ser distintos y especiales frente al resto del mundo. Que estoy muy orgullosa de ser purépecha, de hablar purépecha, de hablar una lengua indígena, porque me gusta dominar muchas lenguas y ser mejor, ¿no? Así mejor, una persona que sea así chingona, como dicen algunos, y ganarle a las otras personas. ¿Por qué? Porque hablo una lengua diferente, pero que al mismo tiempo es igual y que tiene el mismo valor, ¿no? O a lo mejor más. Y
Sí, está bien. A 5 minutos de ir al almuerzo, se han visto bastantes cosas, ¿verdad? Preparación de los maestros, compromiso de las autoridades, los mismos niños, el modelo de la currícula, cómo enseña, observación, investigación. Quizás también podemos copiar algunas cosas, quizás en este año. Ellos han observado a los maestros cómo tratan, cómo trabajan con una cámara, y después un equipo ha estado analizando para ver el comportamiento del maestro o de la maestra y el comportamiento de los niños. Interesante, ¿verdad? Y desde ahí sacar una idea de cómo tiene que trabajar y cómo se tiene que ejercer sus derechos lingüísticos. Yo le quiero dar la palabra a la doctora Patricia, que ella es la lingüista, y de repente un resumen, doctora, que hemos visto para ir a almorzar. No creo que tengo más palabras de sabiduría que vimos. Requiere un grupo, ¿no? Personas que coincidimos y que trabajamos juntos, cada uno poniendo su parte. Y mire cómo puede resultar. Así que ustedes tienen ahora para imaginar, para crear, para mejorar lo que ustedes tienen en las manos. Y me alegro que tengan estas oportunidades. Buen provecho. Implica una planificación cuidadosa y el uso de estrategias eficaces de gestión del aula. Necesita preparación. No puede hacerlo rápido, pero con preparación antes de la clase. La gestión del aula ayuda a establecer la estructura, el orden y las expectativas necesarias. Ok. ¿Dónde estamos? Ok. ¿Qué es gestión del aula? La gestión del aula es el proceso mediante el cual los maestros crean, mantienen y supervisan un entorno de aprendizaje que promueve el éxito académico y el comportamiento positivo. Abarca todo, debe establecer reglas y expectativas hasta gestionar el comportamiento de los estudiantes, fomentar la participación y crear una cultura respetuosa en el aula. Una gestión eficaz del aula reduce las interrupciones, mejora la participación de los estudiantes y aumenta la eficiencia general de las actividades en el aula, lo que permite a los profesores centrarse más en la enseñanza y menos en las cuestiones disciplinarias. A veces necesita cambiar las reglas y necesita cambiar sus planes y necesitan poner otros si no funciona bien. Siempre, por todo el año, necesita pensar, ¿está funcionando bien? Los niños sí están aprendiendo o hay mucha bulla, hay mucho disturbo aquí, ¿qué hago? Entonces necesita preguntarse todo el año a ver si necesita cambiar algo. ¿Por qué es importante la gestión del aula? Una buena gestión del aula es fundamental para el éxito de los estudiantes y para un entorno de aprendizaje de apoyo. Cuando los estudiantes entienden las reglas, se sienten respetados y se les anima a asumir la responsabilidad de su comportamiento.
es más probable que se mantengan enfocados, comprometidos y motivados para aprender. Además, la gestión eficaz del aula reduce el estrés de los profesores y evita el agotamiento al minimizar el tiempo dedicado a abordar los problemas de comportamiento. Hay estrategias claves de gestión del aula para los profesores. Estas son algunas estrategias comprobadas de gestión del aula que los profesores pueden implementar para crear un entorno de aprendizaje estructurado y de apoyo. Número 1, establezca reglas y expectativas claras. Depende en la edad de los alumnos. A veces los alumnos pueden ayudarle a poner las reglas y expectativas. A veces puede hablar con los padres de familia y los padres de familia a veces tienen sugerencias o pueden ayudarle en establecer las reglas. Desarrolle rutinas y procedimientos. Y número 3, use el refuerzo positivo. Eso es muy importante. Refuerzo positivo. Este no es de gestión del aula, pero comentarios positivos antes de cualquier comentario negativo es mejor. Los niños van a recordar los comentarios positivos. Sea coherente con las consecuencias. Muy importante. A veces nosotros pensamos, no voy a hacer nada ahora porque estoy cansada y no quiero poner más esfuerzo en esto, entonces lo deja pasar, algo que no debe dejar pasar. Necesita ser coherente con las consecuencias y consistente. Fomente el compromiso y la participación de los estudiantes. Okay. Siguiendo, número 6. Momento. Construya relaciones positivas con los estudiantes. Es más probable que los estudiantes respeten y cooperen con un maestro con el que se sienten conectados. Muestre interés en la vida de sus estudiantes, escuche sus preocupaciones y trátelos con respeto. Construir relaciones positivas fomenta un sentido de confianza y hace que los estudiantes estén más inclinados a seguir las reglas del aula. Número 7. Practica la supervisión activa. ¿Han visto profesores que se sientan en su escritorio leyendo o haciendo otra cosa mientras los niños hagan su tarea? A veces eso sí pasa y necesita tener supervisión activa.
implica monitorear constantemente el comportamiento de los estudiantes y moverse por el aula. Al estar al tanto de lo que están haciendo los estudiantes, los maestros pueden abordar los posibles problemas antes de que se intensifiquen. Este enfoque proactivo ayuda a prevenir interrupciones y muestra a los estudiantes que el profesor está atento. Es muy importante. Ellos necesitan saber que el profesor está atento. Él sabe lo que están haciendo. Número 8. Enseñar habilidades de autorregulación. Anime a los estudiantes a desarrollar habilidades de autorregulación, enseñándoles a identificar y manejar sus emociones. Técnicas como la respiración profunda, los ejercicios de atención plena y la discusión de los sentimientos pueden ayudar a los estudiantes a aprender a calmarse y a tomar mejores decisiones de comportamiento. Y es algo que puede empezar en la parte primero del año, primera semana. ¿Cómo sienten? Si no está calmado, puede ayudarles a calmarse y a respirar y ayudarles con sus emociones con respeto. Todos no van a tener la misma manera de actuar. En primer grado, cuando yo estaba enseñando primer grado, vi un niño muy diferente de los otros. Este niño pensaba diferente. Un día, después de hacer su trabajo en su lugar, él me dijo, mi cerebro está quemando. Porque por una razón, tal vez tenía dolor de cabeza y él pensaba, tal vez por pensar demasiado. Pero yo necesitaba ayudarle a calmarse y a sentarse y a poner su cabeza en la mesa por unos minutos, porque él estaba muy emocionado por su cerebro quemando. Número 9. Usa señales visuales y verbales. Las señales visuales y verbales ayudan a guiar el comportamiento de los estudiantes sin interrumpir la lección. Las señas con las manos, las señas visuales y los recordatorios verbales pueden ser formas efectivas de inducir a los estudiantes sobre las expectativas y las transiciones. Las señales son particularmente útiles para los estudiantes más jóvenes o para las rutinas que necesitan recordatorios frecuentes. Yo creo que cada uno de ustedes tienen señales y rutinas útiles para su clase. A veces nosotros usamos y los niños siempre se paran y escuchan, porque quiere decir yo necesito su atención. Y yo creo que todos ustedes tienen el mismo. A veces una profesora o un maestro tal vez solo ponen la mano en el aire y dice, mira a mí, yo tengo que decirles algo, escúcheme. Hay maneras de
llamar la atención de los estudiantes, usando señales visuales y verbales. Número 10. Reflexione y ajuste las estrategias con regularidad. No, tal vez no va a funcionar todo el año y necesita hacer algo nuevo. Las estrategias de gestión del aula no son iguales para todos y pueden necesitar ajustes en función de la dinámica única de la clase. Reflexione sobre lo que funciona y lo que no, y esté abierto a modificar las estrategias según sea necesario. La flexibilidad y la adaptabilidad son componentes claves de una gestión eficaz del aula. Okay, pasamos a consejos adicionales para una gestión eficaz del aula. El primero, modele el comportamiento deseado. Ustedes mismos o los profesores pueden hacer como modelo y pueden mostrarle a los niños cómo comportarse bien. Demuestra el comportamiento que espera de los estudiantes con paciencia, respeto y atención. Establezca un sistema de recompensas. Esto sí es importante, recompensas. Incentive el comportamiento positivo con un sistema de recompensas como un sistema de puntos de clase donde los estudiantes pueden ganar recompensas grupales. Piensa en los grupos, tal vez grupo rojo, grupo azul, grupo amarillo, lo que sea, y sus recompensas. Pero en esto necesita pensar bien, ¿eso va a funcionar todo el año? ¿O solo voy a hacerlo los primeros 2 meses? ¿Cómo lo hago? Y si está dando estrellas o está dando stickers o algo así, necesita pensar en cuánto tiempo quiere hacerlo antes de poner en práctica este incentivo. Reflexiones finales sobre la gestión del aula. Ya hablamos de eso, es un proceso continuo. A veces requiere la adaptación. Cuando la gestión del aula es eficaz, los estudiantes prosperan académica, emocional y socialmente, contribuyendo a una experiencia de enseñanza gratificante. Gracias por su atención y yo quiero escuchar algo que tal vez ha hecho en este tema, o algo que ha visto otra profesora o profesor usando con éxito, algo que en gestión del aula. ¿Los comentarios? Problemas. Como algunos de ustedes saben, yo pasé 10 años entre los Matsigengas, viajando los ríos y caminando las playas y a veces pidiendo avioneta para subir cerros y bajar al otro lado por donde no podíamos caminar. Y encontré muchas experiencias. Y una de las cosas que los
profesores me preguntaban era, señora, ¿qué hacemos? Tenemos ese niño que es que disrumpe todo y molesta y patea pero cuando yo trato de retenerlo y aconsejarlo, los padres me quejan. Quizás ustedes tienen el mismo problema. Y yo no tengo infinita sabiduría para resolver cada problema, pero yo dije, uno, si mantenemos ocupado e interesado al alumno, no juega, no patea. Esto sucede la mayoría de las veces cuando están aburridos, cuando les hemos dejado sin atención, cuando terminaron su trabajo y ya no sé qué saben más hacer, así que empiezan a molestar a los vecinos. La prevención es lo mejor. Si podemos mantenerlos ocupados, tener algo siempre para que hagan, que sea interesante, cambiar actividades antes de que se cansen, vamos a solucionar una gran parte del problema. Pero si es cosa de disciplina, y para mí disciplina es formar, no es castigar. Esto es importante. La disciplina debe ser para formar y para ayudar, no para castigar. Yo empezaría con los papás, especialmente en comunidades donde resienten y quejan. Hablaría con los papás diciendo, señores, mi tarea es mantener contento y seguro a su hijo. Yo no quiero que vaya de la escuela lastimada, ni físicamente ni emocionalmente. Mi tarea es guardarlo en seguridad. Pero ¿qué voy a hacer si hay niños que patean, o que roban lápices, o que toman parte en bullying, y hablan mal y discriminan, y hacen sentirse mal al compañero? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué me permiten hacer? Para yo no contradecir lo que ustedes quieren, pero sí necesito mantener a los otros contentos y seguros. Y deja que los padres den las propuestas, gracias, para corregir, ¿no? Podemos separar al niño, podemos quizás separar dos que jueguen mucho, podemos ponerle un silla aparte para que no moleste a otros. Hay algunas cosas que podemos hacer sin golpearlo, y claro que le voy a hablar bonitamente y pedirle ayuda, pero pida a los padres qué tengo permiso para hacer, y si sobrepasa esto, les voy a mandar a casa, les voy a mandar a ustedes. ¿Qué hacemos? Y también invito a los padres y las madres que visiten la escuela. Yo necesito su presencia. Yo voy a mantener una silla para visitantes siempre, porque necesito que vengan, que vean, que me ayuden a mantener el orden. Fue interesante porque empezaron a visitar, y como las escuelas tenían media paredes, paraban afuera y miraban. Y un día escucho, ¡Manuel! Y Manuel se puso, se corrigió. La mamá de afuera se dio cuenta. Eso ayuda, apoya al profesor, que él no está diciendo mentiras, ¿no? O acusando falsamente, pero hay razones por el cual necesitaba el apoyo de los padres. No sé si esto funciona en su lugar,
pero es una idea que funcionó en nuestro. Luego que tengo las ideas de los padres, voy a la clase y digo igual a los niños: mira, aquí estamos en la escuela todos juntos, mi tarea es mantenerlos seguros, contentos y sin que nadie lastime a otro. ¿Qué quieren ustedes ver en esta clase? ¿Cómo debemos portarnos? Díganme ustedes, y voy apuntando en la pizarra. No quieren seguro que roben lápices, no quieren que pateen, no quieren que les hable mal. Y ponemos estas como reglas, ¿no? Y hago la misma pregunta: ¿y si alguien viola esto y no obedece, qué hacemos? Y los niños muchas veces tienen ideas de lo que se puede hacer. Yo ahora estoy apuntando, pero siempre recordando lo que dicen los padres, ¿no? Estoy tratando de complacer a los dos. Y cuando tenemos la lista de reglas y la lista de penalidades, y digo: bueno, esto es nuestro acuerdo, entonces, así vamos a hacer. Si ustedes obedecen las reglas, todos vamos a vivir contentos. Si alguien no sigue el lineamiento, ustedes saben ya lo que va a suceder. Me aseguran los maestros muy sabias que dentro de 3 semanas, si usted es consistente, casi no tiene mucho problema, ¿no? Si cada vez que hay una infracción aplicamos lo que ellos decidieron, vale decidir que no vale la pena. Y uno no tiene que estar gritando, uno no tiene que levantar la voz. Ellos ya saben. Y es una aula mucho más tranquila. Entré en una aula, yo los sorprendía, los asustaba por mi cara blanca. Tenía que ir atrás, sentarme ahí en una banquita 3 o 4 días, calladita, hasta que olvidaban que yo existía, y así aprendí lo que pasaba en la clase. Y a veces tiraban libros, ¿no? Jugaban, y necesitábamos aplicar las ideas que yo les doy. Entonces, pero aprenden. El secreto es que el maestro no puede fallar. Cada vez, aunque esté cansado, aunque esté distraído, cada vez hay que ser consistente. Si no, aprende que el maestro miente, que no va a haber nada, ¿no? Y todo está perdido por el resto del año. Pero si uno cumple fielmente, al principio ya no hay mucho problema después. Esto de rutinas y procedimientos también me ha gustado cómo algunos de ustedes crean estas rutinas. Y llegué una vez a una escuela, algunos de los antiguos conocerán al profesor Vicente, Andrés Vicente. Llegué a su escuela, él tenía 5 secciones, tenía que dejar tarea, ir a otra sección, dejar tarea, ir a otra sección, una aula muy saturado de trabajo para el maestro. Pero él tenía una técnica, dejó la tarea de matemática en este caso, los niños de primer grado, y estaba ya escrito en la pizarra. Los niños terminaban en su cuaderno y en columna, uno por uno, cada uno fue y resolvió el primer problema.
El segundo niño siguió, lo chequeó y dijo si estaba bien o mal. El tercer niño con el segundo problema. El cuarto niño chequeando y toda la clase dio la vuelta. Mientras él estaba enseñando allá, calladito, sin decir nada, él podía enseñar muy bien, pero los niños estaban trabajando. Y siguió así, el segundo grado, el tercer grado, todos tenían su trabajo en la pizarra. Y la rutina les permitió circular así, sin estorbar, pero cumpliendo, porque todos estaban mirando a ver si estaba correcto, tenía que corregirlo, no era como un reto, a ver si yo puedo poner correctamente la respuesta en la pizarra. Entonces, para mí esto fue muy, muy interesante. En una escuela abajo encontré una soga, debe haber sido bejuco de la selva, de un lado a otro, delante de la pizarra. Y ahí ensartada nueces grandes, nunca he visto este tipo, es como redondos, un poco chatos, no sé qué eran, pero eran decenas. Y quizás cuando era tiempo de matemática, los niños iban y separaban, no, 2 más 3, 3 más 5, un abaco excelente, ¿no? Todo hecho de material local. Y hay cosas que ustedes pueden hacer en el sitio que son muy ingeniosos y muy valiosos. A ver, cuéntenos, quizás ustedes tienen experiencias y han hecho algo de este tipo. Danos ideas, necesitamos más ideas. Elena. A ver, buenas tardes. Vamos diciendo sobre nuestras experiencias en el aula. Bueno, como acaba de decir la doctora Patricia, que aquellos años que ella ha visto con los materiales de la zona. También justamente nosotros trabajamos de igual manera, no solamente con materiales de la zona, materiales reciclados, con lo que hay en la comunidad, para que los niños puedan contar y para que los niños puedan resolver sus problemas. En este caso, los materiales de la zona es muy importantes en las escuelas rurales, porque nos permite trabajar. El gobierno no nos da los materiales como deben ser y nosotros como maestras CIB nos ingeniamos para poder enseñar a los niños de cómo nosotros vamos a enseñar a resolver problemas, a hacer cantidades, seriaciones, en todos los aspectos que nosotros enseñamos como pedagogas. Eso es desde mi experiencia. Gracias. Y hay materiales locales, ¿no? Cuando yo enseñaba, actualmente enseñaba aquí pedagogía, en los años muy atrás, y mis alumnos traían de los árboles de Xiringa, los nueces para contar, eran excelentes, ¿no? Y aprendimos a cortar 10 largos de 10 centímetros de la... No, es el material de que se hacen las flechas de las de la semana. Caña brava. Caña brava. Ya, las tallas muy y sana, esa es la palabra que necesitaba, hace años que no la uso.
cortar unos paquetes de palitos de 10 centímetros, 10 para cada alumno, para contar, aprender a contar y restar y hasta multiplicar, ¿no? Estas son cosas que ustedes seguramente hacen siempre. Sí, Sí, buenas tardes con todos. Muy buena la experiencia que cuenta la doctora, ¿no? Y nosotros como nivel inicial, creo que primaria también lo trabaja. Bueno, yo desde mi experiencia con mis niños y con mis padres de familia, sabemos muy bien que en las comunidades hay materiales, ¿no?, que son de la zona. Yo he elaborado con mis padres de familia las máscaras, ¿no?, máscaras de Wingo. Se pueden hacer las emociones. Es duro, pero por eso se trabaja con los padres de familia, ¿no? Y también hemos hecho figuras geométricas con las mismas, con el mismo Wingo, ¿no? Se hace el cuadrado, el círculo, y con eso los niños aprenden más rápido con los materiales que se elaboran, tanto con los padres y con ellos, ¿no? Los niños se encargan de pintar y los padres son los que hacen los tallados con el Wingo, ¿ya? Y también con lo que decía el ábaco, también como decía aquí el profesor Paqui, ¿no? Trabajamos con el ojo de vaca, guairuro, xiringa. Todas esas semillas son materiales que elaboramos nosotros con los niños. También he visto una publicación de la profesora Macy, ¿no? He visto en su publicación su experiencia que ella tiene. Estaba elaborando en su jardín cuando estaba trabajando con los niños. Yo he visto que ella estaba haciendo unos pinochitos de Wingo y de todas las semillas, pero había hecho unos muñecos, mujercitas y varoncitos. Yo he visto cómo elaboran esos niños. Creo que no sé de qué edad eran los niños, ¿no? Yo he visto sus publicaciones que habían elaborado los niños, y con los niños nosotros las maestras sí elaboramos materiales, solo que la falta de publicación, ¿no? Como decimos, hay tantos proyectos ahora que presentan para el Ministerio de Educación que se tienen que hacer, ¿no?, en esos proyectos para decir. El problema es que nosotros no nos inscribimos para esos proyectos. Es la actitud o la misma persona también como docente, también que nos falta eso, ¿no? No desconocemos, sí sabemos, pero nos falta inscribirnos en esos proyectos para presentar esos materiales. También escuchábamos los 3, 4 días que ya vinimos de la lectura también. Sí, los niños producen, yo tengo mis niños que producen, pero el problema es eso, que yo no me inscribo en los proyectos de Perú Lee, creo, ¿no? En todo eso. Y como mi institución es unidocente también, no tanto vengo a la ciudad. Vengo después de una semana, así, y después vengo a veces después que ya se ha cerrado, recién me entero, y todas esas cosas, ¿no? Pero sí tenemos tantas cosas maravillosas que hacemos, que elaboramos, tanto con los niños y los padres de familia. Gracias. Buenas tardes, justo iba a participar en mi experiencia, he trabajado con los niños de 4 años, entonces una vez estábamos queriendo enseñar cómo clasificar, contar con las semillas. Entonces yo primero coordiné con los padres de familia para que me ayuden a recolectar las semillas. Y bueno, las semillas lo recolecté yo con mis niños porque en pueblo nomás hay semillitas. Así. Y Wingo, ya los papás me lo trajeron Wingo porque eso era para que vayan a buscar Wingos así chiquititos. Nosotros le decimos avanzo. Entonces, para eso primero he hecho mi reunión, qué quiero hacer, qué quiero lograr con esos materiales que van a elaborar los niños. Entonces los papás entendieron y me ayudaron con gusto, traían así bien limpio todo eso. Entonces un día programé que vamos a elaborar un muñeco de Wingo. Entonces los papás estaban ahí emocionados, he sacado mi mesa afuera de mi escuelita. Entonces muchas veces decimos que la aguja es peligroso para trabajar con los niños, pero con la ayuda, tú estás monitoreando, bueno, es peligroso, ¿no? Pero cuando tú estás ahí viendo, no. Entonces las semillitas ellos lo insertaban, pero yo le decía,
sus patitas, sus piecitos, lo van a hacer con 5 semillitas. No se contaban ellos, lo clasificaban así, lo hacían. Entonces yo le pregunté, ¿cuánto hay acá? Y entonces le ponía, y veían, yo les explicaba. En el momento de hacer eso, ellos se sentían contentos porque ellos mismos lo estaban elaborando. Y no he terminado ese día mismo, sino al día siguiente o así. Entonces terminamos esto, los niños mismos exponían sus trabajos porque ellos lo han hecho. Entonces eso fue para mí un logro, o sea, eso servía para todo, no solamente área de matemáticas, sino en otras áreas también. Esa es mi experiencia bonita que he tenido con los niños de 4 años. Ya, gracias. La idea es establecer, usar materiales locales y establecer rutinas que nos hace facilitar la clase y tener acuerdo con los padres en cuanto a la disciplina, a la formación de los alumnos para no chocar con la comunidad, ¿no? En lo posible. Otro comentario. Estamos. Buenas tardes. Eso me hace acordar un poco de experiencias cuando inicié como docente en primaria, hace muchos años atrás. Conocí un alumno que era muy hábil, y este alumno se dedicaba a nombrar, ¿no?, como apodos a los niños, ¿no? Entonces le nace eso. Entonces, para aprender la lengua más rápido, entonces poníamos con hojas de plátano, se lo calienta en el fuego, se lo corta y queda durito un poco, se puede escribir ahí. Y ponían los nombres de animales, sustantivos más que todo, nombres de plantas, animales, por sección, insectos, peces, de río, de mar, lo que sea, ¿no? Pero seleccionándolo todo. Por ejemplo, en nuestro idioma, la carachama tiene como 10, 20 especies, ¿no? Hay que tienen barbitas, largas, anchas, un poco gorditos, y todo tiene su nombre. Entonces, vamos a nombrar carachama, todos se ponían el nombre de carachama, entonces se lo pega así atrás y van practicando, ¿no?, a su compañero, y hacen deporte. Y el muchacho muy hábil se comentaba, la carachama le pasaba en nuestra lengua, ¿no? Todo es en lengua, pero no ya ¿no? Entonces, Michel pasan animal, poco iniciativa, entonces, igual hacíamos con los animales, venado, sajino, ellos mismos elegían su nombre, ¿no? El tigre, yo soy el tigre, yo soy el zorro, yo soy. ¿Y por qué? Cuando se le pregunta por qué, también se dan sus significados. Yo soy el tigre porque soy fuerte, soy hábil. El otro, porque el zorro, porque yo sé comer gallinas, yo sé comer pollo, yo sé robar de los vecinos. Eso es la gallinita, ¿no? Entonces ellos se expresan así, de esa forma. Entonces se aprende haciendo, se aprende jugando. Hay 1000 formas de la comunidad. Eso también lo estoy aplicando en la universidad, ¿no? Como estoy trabajando ahora. Funciona. Entonces, no necesariamente, en la comunidad siempre nos hace falta para decir que hace falta, pero cuando somos ingeniosos, mira que con pilas, esas pilas las sentamos atrás, con esas pilas, dentro de la pila hay como tiza negra, entonces se lo raspaba, con eso se escribía, ¿no? Normal, tranquilamente se tenía lápiz duraba más que el lápiz, ¿no? Ese ya no se rompía esa punta tampoco, ¿no? Demora más. Entonces, esa experiencia realmente resulta. Entonces, de animales, de plantas, de objetos, entonces todos los tipos de flores, de mariposas, de insectos y 1000 formas de verlo, pero todos en nuestra lengua y atrás en castellano. Si lo volteamos todos en castellano, si lo volteamos a este lado todos en lengua. Entonces, primero practicamos nuestra lengua, segundo en castellano en lengua, ya se domina, ¿no? Es un juego, pero que funciona también. Vale. Buena idea, ¿no? Esto me hace recordar que años atrás los niños Yanesha tuvieron una competición. ¿Quién podría escribir más nombres de pájaros? Y escribieron, las lingüistas sorprendidas que
los niños supieron tantos nombres de pájaros y tuvieron un programa, leyeron sus listas y los padres sentados ahí diciendo, estos niños no saben nada de los pájaros. Pero orgullosos, sin embargo, de que habían hecho una lista tan larga. Y después de eso, hicieron su diccionario de pájaros y ordenaron los nombres en una lista de diccionario, en orden alfabético. Y hay un lindo, si ustedes miren en el internet ahora, hay un lindo diccionario de libros de nombres de pájaros añanchas. Ok, estamos en la hora y necesitamos descansar. Levántense, yo creo que estaban sentados mucho tiempo esta mañana, necesitan descansar. Nuestro tema de esta tarde, y pueden buscarlo ahí en sus separatas, es la diferencia entre el castellano y los idiomas amazónicos. Si ustedes se acuerdan, el castellano vino de Europa. No tiene ninguna semejanza con los idiomas de aquí. Y hemos estado diciéndoles que es difícil el idioma castellano para los alumnos y que necesitan ayuda especial para aprenderlo. Y esta tarde yo les quisiera conocer algunos de los puntos que son diferentes para que ustedes se den cuenta por qué es difícil y cómo quizás ustedes pueden ayudarles a los alumnos cuando chocan con algunos de estos problemas. En el primer párrafo en su separata habla de la dificultad, del nivel de dificultad del castellano para el hablante de la selva. Si se acuerda, hay 4 niveles de dificultad. Y los niveles de dificultad dependen de cuán diferente es el idioma de tu idioma. Si tú vas a aprender el portugués, cuesta trabajo, pero es menos trabajoso que aprender el árabe, que no solo tiene sonidos diferentes, pero una ortografía diferente, un alfabeto que no es igual. La diferencia es enorme. Entonces, para los que hablan los idiomas de la selva, hay tanta diferencia el castellano es tan diferente de su idioma materno que yo pienso que estamos en el 3er o 4º nivel de dificultad para los amazónicos aprender el castellano. Lo que ustedes mayormente escuchan, el castellano es lindo, es tan bonito, y yo lo aprendí rápido. Pero consideren de quienes escuchan esto. Ustedes escuchan esto de las personas normalmente norteamericanas de habla inglés, que el castellano realmente tiene parentesco, hay semejanzas con el inglés. Entonces no es tan difícil para los norteamericanos aprender castellano como es para los amazónicos aprender castellano, ¿no? Esto es uno, que ya sabemos que está, por las muchas diferencias que existen, el castellano es bien difícil para el del habla amazónico, sea cualquier idioma.
no pertenece a la misma familia de idiomas y sus estructuras realmente son muy al revés. Vamos a empezar con los sonidos. Si va a enseñar castellano, aquí va a encontrar que la mayoría de los idiomas no tienen la letra B, no tienen la letra F, no tienen la letra D. ¿Qué más? No tienen S final. Muchos idiomas no tienen S final. Y R no se pronuncia. Y la X. No la X de Shipibo, pero la X de castellano. Entonces, pero en el castellano usamos estas letras frecuentemente. Y yo, tratando de hacer una lección fácil para los alumnos al principio, pensé, bueno, vamos a enseñar saludos. El primer saludo y más fácil que yo sé es hola. Y incorporé en mi primera lección, el saludo hola. Resulta que esto tiene una de las letras que casi no existe en la hermosonía. Y los niños van a chocar con pronunciar esto. Si chocan, ustedes no tienen que preocuparse. Ustedes pueden enseñar dónde se pone la lengua para decir hola, la. Y pueden decir, vamos a practicar. Porque Krashen nos enseña que aprendemos a hablar por escuchar bien. Y cuando hemos escuchado bien al profesor decirlo correctamente muchas veces, nuestro oído va afinando, atunando y con el tiempo vamos a lograr. Pero al principio es mucho de esperar, no vamos a reñirlos, vamos a decir, bueno, seguimos practicando. La D es otra. Y hay muchos nombres que empiezan con D. Y una de las profesoras matsigengas se llamaba Dorotea. Pero nunca se podría decir esto en matsigenga. Irorotea era la pronunciación. Irorotea. Porque no había D. Ya. Estas cosas comprendemos, les ayudamos poco a poco a superar. Ahora, en la gramática hay un sinfín de retos. En primer lugar, uno de los retos básicos es que no hay diferencia entre el artículo femenino y masculino en la mayoría de los idiomas de la selva. Realmente el castellano y el inglés, el portugués, esta familia, es una de las pocas familias del mundo que tienen artículos. Los demás idiomas no tienen artículos. Entonces, para nosotros los extranjeros es un mundo aprender uno por uno todos los artículos del idioma castellano. Y hasta yo, que he practicado por años, me equivoqué en el horario que ustedes notaron, la panorama, cuando debe ser masculino. Y me caí otra vez en la trampa, aunque trato de dominar los artículos. Y no es solamente uno, él y la, son unas, uno, unas, unos.
y un sinfín más, ¿no? Entonces, yo sugiero que en sus listas de vocabulario cada semana, que pongan algunos sustantivos con sus artículos correctos, que vayan aprendiendo los sustantivos y los artículos como vocabulario, porque van a tener que tener mucha práctica para dominar los artículos del idioma. ¿Era difícil el castellano? Sí, para mí. Ahora, yo no soy una de estas dotadas que aprenden rápidamente idiomas. Yo he visto personas con un gran don, captan rápido. Yo no soy así, yo tengo que trabajar, ¿no? Y me ha costado años y hasta ahora estoy aprendiendo. Otro reto son los verbos. Lo más difícil quizás del castellano es las conjugaciones de los verbos. Hay como 48 conjugaciones para cada verbo, contando todos los tiempos y los mandatos y el subjuntivo, etc. Entonces uno tiene que memorizar uno por uno una gran serie de conjugaciones y saber cuándo usarlas. Pero no es solo esto. Los verbos en castellano llevan el tiempo. Si es presente, si está continuando la acción, si está pasado o va a venir. Y pensamos en términos de pasado, presente. 3 divisiones. El Shipibo tiene 5 divisiones del pasado. El Yaminaba tiene 6 divisiones del pasado. Uno muy lejano, otro no tan lejano, otro mediano, otro el mes pasado, otro anteayer y ahora en la mañana, ¿no? Diferentes tiempos. Cuando uno habla el castellano, ¿cuál tiempo va a indicar? No son equivalentes. Entonces ahí, en la división del tiempo, hay un reto que el alumno está procesando mientras está formando la oración. ¿Cómo va a decir esto? Usted puede ver ahí un modelo de los tiempos verbales del castellano, empezando con el modo indicativo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjugaciones. Después tenemos el modo potencial. Él habría dormido. Y el modo imperativo, duerma. Y todo esto el niño tiene que procesar y seleccionar cuál de estos tiempos va a usar. Otra diferencia: los idiomas de indoeuropeos se llaman o se pueden referir a ellos como idiomas de sustantivos. Damos importancia a los sustantivos. Pero los idiomas de la selva son idiomas verbales y muchos verbos son muy largos, que contienen todo el contenido de una oración o más. Si yo quiero que mis alumnos de segunda lengua amazónicos me comprenden
es mejor si uso verbos. En vez de decir Pablo es trabajador, Pablo trabaja mucho. En vez de decir fue muy viajero, viajó mucho. ¿Ve? Cambiando a la forma verbal es más fácil para el niño de la selva procesar la idea, pero no están acostumbrados a los sustantivos porque no los usan tanto. Ahora los verbos son aglutinantes. En Machiguenga el verbo más largo tiene 51 letras. Y quiere decir, lo escucharon cuando una canoa de niños venía muy rápido por el río y los adultos parados en la orilla sabían que iban a chocar y voltear. En esa velocidad no tenía que chocar y voltear. Y estaban ahí diciendo, ellos muy probablemente, seguramente van a voltear boca abajo, pero no se quedarán así, porque todos sabían nadar y no había problema de vida, pero seguramente iban a ir boca abajo, con los pies arriba, porque iban a chocar, ¿no? Y eso era toda una oración. Entonces, los niños tienen que aprender a desglosar ese verbo tan largo y ponerlo en otras palabras más cortas para formar la oración del castellano, ¿no? Esta es otra tarea que está pasando en su cabeza mientras usted le hace una pregunta y ellos están tratando de formular su respuesta. Cuando los niños están listos para aprender a conjugar verbos, estoy en la página 3, enseñe el proceso en el siguiente orden. Cada paso requiere mucha práctica, porque los verbos, por supuesto, no se conjugan en la misma forma que en el idioma. Los verbos son conjugados en los idiomas, pero con otro estilo. Entonces sugerimos la primera conjugación en modo indicativo, como andar, amar. Esto nos da un modelo que podemos seguir para los verbos que terminan en ar, ¿no? Después, otro problema es que la mayoría de los verbos comunes son irregulares. Ser, estar, ir. Hay una cantidad de los más comunes que necesitamos todos los días y son irregulares. Y aquí estamos tratando de aprender las conjugaciones y no cuadran, no son lo que esperamos. Esto confunde al alumno también y tenemos que tener conciencia de los verbos irregulares para darles atención especial. Seguimos con verbos de la segunda conjugación, comer y ese modelo y sus verbos irregulares. Y después la tercera conjugación con sus verbos regulares e irregulares. Y al final, el modo subjuntivo, que es muy importante en el castellano y lo usan siempre
pero requiere reglas especiales para manejar. Ahora el punto F no solo son los verbos, son los sistemas de concordancia. Hay en los idiomas de la selva sistemas de concordancia bastante complicados. Realmente el término tiene que acordar con algún prefijo en el principio de la palabra. Es un reto aprender las reglas de los idiomas amazónicos, pero no tienen el sistema de concordancia del castellano. Así que no es tan difícil decir las mariposas vuelan, son plural y ahí el verbo está cerca. Delicadas y ligeras las vemos en el pasto y nos admiramos de ellas. Es en la segunda oración donde el descriptor está lejos del original, del sujeto original. Entonces es bien difícil recordar que esto también tiene que acordar, tienes que estar en concordancia. Y si usted escucha a un extranjero, donde más va a fallar es cuando los sustantivos y descriptores que tienen que coincidir en concordancia están alejadas de los sustantivos originales, ¿no? Con que empezamos. Esto necesita práctica también, especialmente para sus alumnos. Esto requiere tiempo y explicación para que se den cuenta. Y escuchando, les prometo que el oído se acostumbra y después de tiempo uno se siente incómodo porque esto no suena bien, ¿no? Pero lleva tiempo para acostumbrarse. Todas las palabras de referencia hay que aprender uno por uno. Sara y Benito, estamos agregando algo con I. Sol o luna, estamos distinguiendo. Benito trae pescado, pero Sara lo cocina. Ahora opuestos, algo diferente. Oí lo anterior. Lo anterior significa algo que fue delante o antes. Las cuales veremos. Eso refiere a algo de lo cual hablamos antes. Entonces, hay una lista aquí, ejemplos nomás, pero cosas que uno tiene que aprender uno por uno para dominarlos en otro idioma. Ayuda mucho al alumno si usted explica estas palabras, el significado de pero, el significado de y, etc. Porque los niños no lo saben automáticamente. Y otro tropiezo que el profesor mencionó ayer, no diferencian en los idiomas amazónicos entre tú y usted. Y es bien difícil saber cuándo la persona es usted y cuándo es tú. Cuándo tiene uno suficiente confianza para tratar de tú. Cuándo sería un insulto tratar de tú. Y lo que escucho muchas veces es: usted me dice ahora qué debo hacer, mezclando, ¿no? Y los niños necesitan mucha más práctica y enseñanza en el significado de estas palabras y cuándo usarlas.
El uso de pronombres difiere de idioma a idioma. Estoy esperando que ustedes no están captando la idea de que los idiomas de la selva son deficientes, son sumamente complicados. Ha llevado a los lingüistas años para analizarlos. Y admiramos la variedad y la belleza de sus sistemas. Pero ahora estoy hablando de las diferencias con el castellano y lo que nos tropieza. Ustedes tienen un sistema lindo de combinar pronombres para decir oraciones como se le quitaron el sombrero, o lo quitaron, o quítenlo. ¿Quién sabe lo que es lo? Yo de frente no voy a saber. Tengo que interpretar qué había antes, a qué se refiere. Tengo que recordar que lo es masculino. Tengo que recordar el orden de decir eso, se, le. ¿No? Hay un montón de dificultad en esa frase tan sencilla, si uno es aprendiz. Entonces, usted necesita enseñar el uso de esos pronombres con mucho cuidado, gradual, y hay cuadros en los libros de... le he puesto aquí un cuadro que le puede ayudar a saber el orden correcto, espero que sea correcto, y que ustedes pueden enseñar poco a poco a sus alumnos. Otro tropiezo para mí es entre lo y le. Lo refiere a personas, bueno, y a objetos, pero muchas veces, pero también decimos ley para personas. Y cuando debemos usar lo y cuando le, y está aquí en la regla, y yo lo miro cada rato y trato de refrescarme, y sin embargo todavía me equivoco. Así que es algo difícil de controlar correctamente el lo y la ley. Y tengan paciencia con sus alumnos hasta que puedan comprender y dominar esto, porque les puede llevar tiempo. Ahora estamos usando ustedes para la segunda persona del plural. En vez de el verbo correcto, vosotros, casi nunca usamos vosotros. Pero hay diplomáticos y hay personas bien educadas que lo usen en discursos formales en una forma muy bella. Yo estuve en la Universidad San Marcos con el poeta laureado del Perú, y cada clase era una elocución bella, ¿no? Él estaba hablando normalmente, pero era como un discurso muy precioso, y él sabía usar esto, vosotros, perfectamente. Pero lo que él aconsejó a la clase es que no lo usáramos. Si no sabemos controlarlo bien, entonces no se atreven, porque vamos a mezclar terminaciones, vamos a mezclar usted y tú, y vamos a malograr la belleza. Así que no he tratado de dominar esto como hubiera
tratado si hubiera estado en la universidad. No, en la universidad uno necesita controlar eso, pero mi tarea era simplificar el currículum, que está en un idioma muy sofisticado al nivel de los maestros rurales, para que lo comprendan. Y mi tarea siempre ha sido simplificar. Ya. Entonces, si los verbos son difíciles, los pronombres son difíciles, la concordancia es difícil, y todo el resto de esta lista es difícil, ¿no? Y es un mito que es fácil para los alumnos aprender. Por eso necesitan 2 años para controlar BICS y 7, quizás 5 a 7 para controlar CALPS. Y a cada paso necesitan ayuda. Así que quería dejar eso con ustedes porque esto me ayudó a comprender porque lleva tiempo y paciencia para la enseñanza del castellano. Gracias. Ahora seguimos con la profesora Diana, que nos va a dar unas ayudas para ustedes que enseñan en castellano. Hay muchos maestros, o van a una escuela de otro habla, o son de cuarto, quinto, sexto o secundaria, y forzosamente tienen que enseñar en castellano. Y es un gran reto, y me han quejado cómo es tan difícil comprender a los niños. Hay cosas que uno puede hacer para aliviar, no para quitar el problema, pero aliviar. Y la señora Diana tiene unas ideas para ustedes. Muy interesante, gracias. Una experiencia, yo aprendo más español, bueno, tal vez es igual, pero aprendo español leyendo libros sencillos. Libros para niños que tienen frases y oraciones cortas y no muy complicados, y especialmente si tiene frases repetidas varias veces. Entonces esta frase siempre está en mi cabeza y puedo usar la frase en mi conversación o después. Es otra manera para mí aprender es canciones. Cuando nosotros fuimos a Guatemala hace muchos años, asistimos a una iglesia donde cantaban muchos coros. Y los coros tienen palabras repetidas. Y esas palabras repetidas estaban en mi cabeza y así aprendí. Pero hay varias maneras de aprender, y hay unos que aprenden mejor por estudiar reglas, y hay otros que aprenden mejor escuchando coros y cuentos. Depende de la persona, pero la persona que aprende con coros y cuentos siempre necesita entender la gramática después. Pero nosotros cada uno aprendemos en maneras diferentes. Ok, vamos a hablar, hemos hablado de cómo enseñar la L2, y vamos a
hacer la presentación un poco más específica en castellano. Aunque enseñanza en el idioma materno siempre es preferible para fundamentar los conocimientos críticos de la escuela primaria, hay ocasiones en que es necesario dictar clases en castellano a alumnos cuyo dominio de castellano es muy limitado. Puede ser que un docente hispanohablante enseñe en una comunidad indígena, o puede ser que un nativo hablante tenga que enseñar asignaturas del 4º al 6º grado donde se requiere hablar y escribir en castellano. Recuerde que en los grados inferiores es muy difícil enseñar bien si los niños no comprenden al profesor y puede causar gran trauma psicológico a los alumnos. Por esto se recomienda siempre que desde el grado inicial hasta el fin del 3er grado los profesores sean nativo hablantes de la lengua de la comunidad. El castellano se enseñará oralmente con la metodología de la segunda lengua. Y hemos hablado de esta metodología. Desde el 4º grado para arriba, los alumnos necesitan aprender a comunicarse cada vez más en castellano. Y es el deber de su profesor, sea uno de la comunidad o uno hispanohablante, promover este aprendizaje en forma paulatina y amena. ¿Dónde estamos aquí? Ok, estamos aquí de 1er grado hasta el fin de 3er grado. Desde el 4º grado para arriba, el castellano se enseñará oralmente con la metodología de la segunda lengua, así lo dije. Desde el 4º grado para arriba, los alumnos necesitan aprender a comunicarse cada vez más en castellano. Y es el deber de su profesor, sea uno de la comunidad o un hispanohablante, promover este aprendizaje en forma paulatina y amena. Ok, durante 4º y 5º grado, pasamos aquí. Sí. Okay. Es deseable enseñar la mayoría de las asignaturas en forma bilingüe, como hicimos ayer. Primero presentar la lección en el idioma materno y luego, después de que los alumnos hayan comprendido el contenido, repetirla en castellano. Así pueden dividir la tarea de aprender el contenido, adquirir el vocabulario para hablar del tema en castellano, y la alternativa puede aprender el contenido por medio de vocabulario desconocido, pero no es preferible. Es tarea tan difícil que solamente los más aptos tendrán éxito. Es mucho mejor empezar con el idioma de los niños. Recomendamos mucho a los docentes que si no lo saben, se dediquen a aprender el idioma de su clase para poder dar por lo menos algunas explicaciones en el idioma originario. Palabras de vocabulario importante,
palabras académicas importantes para la lección, o palabras como primero, segundo y último, o cosas así para ayudar a los niños. Si la clase ha logrado aprender bien, al llegar al 6º grado, los alumnos deben estar en condiciones de trabajar en castellano, pero siempre con ayuda estratégica para asegurar que comprenden los conceptos y el vocabulario nuevo. Cosas como el árbol de vocabulario o láminas en la pared con palabras nuevas, usando estos técnicos de idioma, segundo idioma, como hemos hablado. A continuación, ofrecemos las siguientes sugerencias y técnicas estratégicas que, al ser implementadas, pueden facilitar la comprensión de lecciones enseñadas en castellano a alumnos que todavía no dominan ese idioma. Ok, estamos aquí. Ok, el escuchar. Antes de leerlo, yo quiero decirles que uno necesita pensar bien en la lección antes de dar la lección, antes de hacerlo, porque necesita hacer notas de palabras difíciles o una parte de la lección difícil para los niños y estar preparado para estas partes de la lección con ayuda extra, más ayuda para ellos. El alumno necesita escuchar lenguaje lento con pronunciación clara. Nunca aprenderá a pronunciar correctamente si el profesor habla tan rápidamente que no le es posible distinguir entre los sonidos ni reconocer cuál es la división de palabras. Es importante que los docentes sean castellano hablantes o nativo hablantes. Se acostumbran a hablar más lentamente de lo normal cuando hablan con o enseñan a personas que aprenden el castellano. Es muy importante. Deje pausas entre un pensamiento y otro. El alumno necesita la pausa para procesar el tema recién tratado antes de pasar a otro punto. Por ejemplo, pensamos en personas tal vez políticos que están dando su, ¿cómo se llama? Su como presentación a todos para votar para esta persona. Si no hace pausas y sigue, nosotros no podemos captar bien sus ideas. Necesitan tener pausas, necesitan repetir las ideas. Como un predicador, necesitan hacer pausas y repetir para que entiendan. Y así nosotros también en el segundo idioma. Use palabras simples. Los alumnos no comprenderán un vocabulario elevado. Cuando enseñe frases y oraciones o cuando hace preguntas, repítalas en exactamente la misma forma. No confunda el aprendiz con 3 variaciones de la misma frase, especialmente en el principio. Cuando ya lleguen a un nivel más elevado, sí, puede
cambiar la pregunta o frase un poquito. Pero en el principio usa la misma frase, la misma oración para el niño a escuchar. Ok, ahora el leer. Ayuda estratégica el leer. Regresando a escuchar. Provea ejercicios para acostumbrar el oído a distinguir entre los sonidos que lo confunden. Por ejemplo, para diferenciar entre O y U, se puede preparar un ejercicio que contrasta los sonidos. Especialmente si hay sonidos que no tiene en su primer idioma y está enseñando algo en el segundo idioma, necesita tal vez un ejercicio para escuchar la diferencia. Ok, el hablar. Ya. Gracias. El leer. Wow. Un momento. No tengo el hablar aquí. Acá tampoco. Pero hay que hablar. Hay que hablar. Facilite mucha la práctica en la entonación de frases y oraciones de diversos tipos. Si la pronunciación de una letra es difícil para los alumnos, indique la posición correcta de la lengua y los labios. Y a veces con un diagrama en la pizarra puede poner un diagrama con la lengua en la posición correcta o los labios cerrados o algo para enseñarles cómo hacer el sonido. Al enseñar vocabulario, siempre enseñe el artículo con los sustantivos. El que no es nativo hablante del castellano tiene que memorizar el género de cada sustantivo. Y es difícil porque nosotros no podemos recordar todos. Enseñe el vocabulario con frases cortas que tengan significado. Hay veces en que las palabras sueltas no tienen mucho significado. Por ejemplo, no hay de qué. Solo tiene significado como una frase entera. Explique con especial cuidado las expresiones idiomáticas como estoy en la luna o justicia, patriotismo, familia, mamíferos. Es muy posible que estos términos no tengan equivalencias exactas en otro idioma. El leer. La asignatura de lectura debe enseñarse en el idioma materno durante toda la primaria, con una gran variedad de géneros literarios. Esto tiene el doble propósito de desarrollar conceptos en el idioma y también conservar y promover fluidez en la lengua materna. Cuando hay lecciones para leer en las diferentes asignaturas, como ciencias y cívica, se pueden utilizar los siguientes pasos. De la primera prioridad ¿a qué? A la comprensión. Prioridad es en la comprensión. Para lograrla, prepare a los alumnos para la lección.
Esto es importante. Antes de la clase, identifique las palabras que puedan ser difíciles. Necesita hacer preparación para cada lección y siempre piensa, ¿qué va a ser difícil para los niños? ¿En qué necesito trabajar un poco más? ¿Qué necesito hacer para enseñarles mejor? Ayude a los alumnos a silabear estas palabras y converse con ellos sobre los conceptos nuevos. Si hay un dibujo al principio de la lección, comente con los alumnos sobre qué ven y qué representa. Pida que los alumnos lean la lección en silencio. Luego pida que lean para usted en voz alta. Es importante que descifren y descubran el sentido por sí solos. Si el docente lee la lección primero, les quita esta oportunidad. Si tienen niños que no leen todavía, pueden leer con un compañero, pero muy calladitos, no con voz muy alta, porque quieren que los niños lean y descubran la lección ellos mismos antes de la profesora los lee. Después de que los alumnos hayan leído la lección, converse con ellos sobre el contenido. Haga preguntas. Asegúrese que comprenden todo. Explique las cosas que no comprenden. Y es importante hacer las preguntas al nivel de los alumnos. Por ejemplo, si no entienden mucho español, haga preguntas acerca de que ellos pueden responder sí o no. O que ellos pueden responder, por ejemplo, muéstrame el libro verde, por ejemplo, o muéstrame en el dibujo algo, y ellos pueden indicar la respuesta. Depende en su habilidad de hablar. Pero como está leyendo este libro, este cuento, y ellos están leyendo, probablemente pueden contestar con unas palabras. Depende en su nivel de hablar. Después de que los alumnos, ahora ponga usted un ejemplo, leyendo la misma página con entonación y expresión natural y observando la puntuación. Luego, pida a la clase que revisen la lección otra vez, procurando leer con buena expresión. Pueden turnarse en leer para un compañero de clase si no hay tiempo para leer para el profesor una segunda vez. Recuerden, el profesor nunca debe leer la página antes de que los alumnos lo hayan leído. Ellos necesitan la práctica de descubrir el significado por sí solos, porque ustedes están usando material, cuentos que ellos sí pueden leer en este nivel. No están usando material muy difícil para ellos, porque han escogido una lección apropiada para ellos. Ok, el escribir. Hay clases de escribir, clases no es la palabra, hay formas de escribir, por ejemplo, copiar
más o menos es escribir, copiar, pero es mejor, bueno, en el principio tienen que copiar, porque tienen que aprender a formar bien las letras. Pero después, cuando ya pueden leer un poquito, pueden escribir ensayos cortos. Por ejemplo, si tienen un cuento acerca de la casa y ellos ya saben cómo escribir mi casa, pueden terminar la oración con otra palabra. Mi casa es bonita, mi casa es grande. Pueden empezar a escribir oraciones así cuando están empezando a escribir. Utilice la escritura para reforzar la buena formación de las letras. Es el primer paso. La enseñanza de vocabulario y para practicar las estructuras gramaticales nuevas. Según la habilidad de los alumnos, algunos pueden contestar preguntas por escrito y escribir composiciones creativas en castellano relacionadas con el tema de la lectura. Si la lectura es un cuento acerca de gato, ellos pueden escribir un cuento corto acerca de un gato con su dibujo o algo. Pueden hacer sus cuentos y sus libros pequeños, y así tiene biblioteca personal. Corrija errores en el trabajo escrito, no tanto durante la producción oral. Para un aprendiz de un segundo idioma, formar oraciones requiere un esfuerzo de concentración muy intenso. Una corrección en el instante que habla le interrumpe el enfoque, pierde el hilo de su pensamiento y es raro que recuerde la corrección. En cambio, cuando ve correcciones en su trabajo escrito, puede contemplarlas y analizar la corrección. Ok, la cultura. Identifique antes de la lección las partes donde puede faltar información cultural, geográfica o histórica y prepare la explicación necesaria. Al empezar la nueva lección, explique todo el trasfondo, costumbres, historia y valores. Necesita preparar bien la lección porque necesitan recordar de muchas cosas para ayudar al niño a entender bien la lección. Ok, ahora hablamos de la gramática. Ya acabamos de oír acerca de las diferencias entre las lenguas amazónicas y castellano. Los siguientes puntos son difíciles y requieren de explicaciones y práctica especial. Oímos del sistema verbal, las conjugaciones y los tiempos. Son difíciles, que no coinciden con las conjugaciones ni los tiempos de los idiomas originarios. Los artículos, el género. Recuerde que quien aprende el castellano tiene que memorizar el género de cada sustantivo. A esta complicación se añade el hecho de que la mayoría de los idiomas del mundo, inclusive los idiomas amazónicos, no usan artículos. Los
aprendices del castellano tienen que aprender cuándo utilizar un artículo y además recordar cuál género tiene. Lo que ayuda, yo creo, lo que ayuda a los niños puede ser las palabras de los cuentos y las palabras de los coros que usan en la clase. Y también palabras en las paredes con su artículo. Y así, a verlo, ya tiene las dos, el artículo y el sustantivo. Es una ayuda grande, porque así va a pensar de las dos palabras juntas. Sí. Concordancia, concordancia. El sujeto con el verbo y el sustantivo con el adjetivo. Dominio de la concordancia se basa en conocer bien el género de los sustantivos. El nuevo hablante no tiene oído nativo para intuir cuándo cambiar el sustantivo o adjetivo para coincidir con el género apropiado, aún después de aprender las reglas. Esto solo se adquiere por escuchar mucho el idioma y por mucha práctica. El uso de tú y usted. En Guatemala usan la palabra vos, y nuestro hijo aprendió español en Guatemala con sus amigos de la escuela y de la calle, y usaba mucho la palabra vos. Pero él no entendió cuándo usar usted y cuándo usar vos. Hizo muchos errores usando vos en lugar de usted. El sistema de referencia, palabras que unen las partes de la oración y el discurso. Ejemplos: y, o, por qué, pues, pero, por consiguiente, etc. Cada idioma emplea estas partículas gramaticales de diferentes maneras, y para todo aprendiz es un reto llegar a dominar su uso en el castellano. Tiene que preparar bien para la clase. Mire la lección y analícela. ¿Qué conocimientos previos necesita un alumno para poder comprender esta lección? ¿Existe algún problema relacionado con los aspectos mencionados arriba, como vocabulario, gramática? Prepare explicaciones. Y haga una lista de las palabras y frases difíciles. Si es posible, pida a alguien que las traduzca al idioma materno para que los alumnos las entiendan mejor. Pero puede ser que no haya palabras equivalentes y que habrá que explicar con una frase en lugar de una palabra. Enseñe estas frases difíciles antes de empezar la lección. Use palabras simples. Antes de leer el contenido de la lección, por ejemplo, ciencia o matemática, pero digamos ciencia de flotar y hundirse. Puede preparar antes de la lección por las palabras difíciles y enseñar estas frases o estas palabras a los alumnos. Use palabras simples. Al pensar en una explicación, cambie los sustantivos a verbos.
Como los idiomas de la selva utilizan más verbos que sustantivos, los hablantes de estos idiomas tienden a comprender verbos mejor que sustantivos abstractos. Como Lucho es estudioso, en vez de decir eso, diga Lucho estudia mucho. En vez de decir es buen orador, diga da buenos discursos. Antes de la clase. Al presentar la lección, explique la lección en lenguaje lento, con palabras simples, y acompañe la lección con todos los objetos, dibujos, diagramas, demostraciones, dramatizaciones, todo lo posible. Los alumnos cuyo castellano es limitado no van a comprender todo el discurso, no lo van a comprender, pero es mucho más probable que adquieren el concepto si tienen ayudas audiovisuales. Prepare algunos ejercicios de práctica y desarrollelos con los alumnos varias veces antes de pedir que trabajen solos. Si no hay comprendido todo, esta práctica les ayudará a internalizar la lección. Cuando los alumnos empiezan a trabajar solos, necesitan su ayuda. Preste ayuda inmediata a los que fallan para que no se desanimen. Solamente va a saber si están moviéndose por la clase. Repita la práctica en varias formas para que los alumnos no se aburran, hasta que usted esté seguro de que la mayoría de la clase haya captado el concepto. Revise el concepto al iniciar la próxima clase y luego a intervalos para que los alumnos no lo olviden. Si hay vocabulario nuevo, colóquelo en la pizarra o en la pared y revíselo hasta que los alumnos lo hayan aprendido. Ya hemos hablado acerca del modelo para la lección bilingüe y recuerden, la primera fase era en el idioma materno. Y este modelo siempre da lugar para el repaso del día anterior primero, después la motivación. ¿Qué clase de motivación puede ser? ¿Qué clase de motivación para una lección en ciencias? Un cuento, adivinanza, sí, un dibujo, una canción, si es algo de la naturaleza, de los aves. Hay cosas de motivación que puede ser. Sí. Observación, elaboración y expresión. Las partes de la lección que hicimos ayer, Cristín y yo. La segunda fase en la segunda lengua. Primero lo hicimos en español y en la segunda fase en inglés. Ustedes van a hacer en lengua materna y después en español. Entonces van a repetir la lección en castellano, escriban las mismas preguntas en la pizarra
en castellano y el vocabulario. Y en sexto grado se puede presentar la lección primero en castellano y luego darla otra vez en la lengua materna para asegurar que los alumnos la comprenden bien. Ya llegamos al fin de la presentación acerca de usando castellano en la clase y las precauciones, ideas en cómo hacerlo bien para los alumnos. Gracias por su atención. Quisiera hacer algunos comentarios para enfatizar unos puntos que son de especial importancia. En este separate y en otros lugares hemos hablado de completar la enseñanza de castellano en sexto grado, sabiendo cuando esto fue escrito que no había lengua materna en secundaria. Pero lo que hemos encontrado en los años después es que cada año en secundaria hay conceptos nuevos, vocabulario nuevo, y que es importante explicarlos en el idioma o no los agarran. Así que realmente, y hemos aprendido que lleva más de 6 años para llegar al nivel de CALP que necesitan para llegar al tercer umbral. Así que necesitamos estar pensando en continuar las explicaciones, por lo menos en secundaria, y no pensar que con terminar primaria los niños van a saber todo. No es cierto. Empezamos pensando que podrían en el tercer grado, ya para cuarto grado ya van al castellano. Esto no nos resultó. En sexto grado todavía no nos resulta del todo, está mejor. Pero les advierto esto porque estamos descubriendo que se necesita más tiempo. Quisiera enfatizar el punto: el alumno necesita escuchar lenguaje lento con pronunciación clara. Hay unos dejos, y que no me explico cómo ustedes los comprenden porque se concentran, son bajos, están confundidos, que yo no puedo distinguir una palabra de otra. Y hay personas que enseñan así. No sé cómo el pobre aprendiz del castellano puede captar. Así que, aunque no sea su estilo, cuando habla con los que están aprendiendo, por favor, pronuncien bien, distingan entre palabras lo más posible y haga claro lo que diga. Esto es contraintuitivo para ustedes porque se habla en frases, ¿no? Y ir más despacio es difícil, pero va a ayudar muchísimo a sus alumnos. Y la otra cosa que necesito enfatizar es cuando usted hace una pregunta, el alumno necesita escucharlo en la misma manera. No les puedo decir los miles de veces que alguien me hace una pregunta y yo le digo, por favor repita, porque no capté una palabra. Y me dice la oración en una forma completamente diferente. Ahora he perdido la oración y la palabra que no conocía, ¿no? Y esto va a pasar vez tras vez con sus alumnos. Y esto también es intuitivo para ustedes, porque el castellano es tan bello, y lo es, y ustedes tienen 1000 maneras de expresarlo, y no es bonito decirlo de la misma forma, ¿no?
Pero el aprendiz necesita escucharlo exactamente como estaba antes. Y si no comprende una palabra, puede preguntarnos, ¿en qué significa eso? No lo vayan a variar la pregunta, porque le confunde, le desanima y es contraproductivo. Necesito explicarles que ustedes van a encontrar separatas en sus folders que no hemos tenido tiempo de conversar en la clase, pero me pareció información tan importante para ustedes que lo hemos puesto ahí y espero que lo lean. Por ejemplo, vocabulario, llave a la comprensión. Esto es relativamente nuevo, el descubrimiento que un aprendiz con 5.000 palabras claves, familias de palabras se llaman, pueden entender la mayoría del vocabulario diario. Y con 2.000 verbos más de familias claves puede aprender la mayoría de la terminología de CALP, académica. Hablando de familias de palabras, escribir, por ejemplo, uno sabe el verbo escribir, uno puede imaginar lo que es escribano, y escribiendo, y escribiré, y escritura. Muchas formas de este verbo núcleo uno puede adivinar sabiendo las palabras claves. Así que esto le puede ayudar. Había el otro día, la terminología matemática y la enseñanza de conocimientos básicos entre los grupos étnicos de la Amazonía peruana. No sé si ustedes saben que hay por lo menos 3 bases matemáticas aquí en el Perú, quizás más. Y todos no usan la base de 10. Y les ayudará a entender las dificultades de sus alumnos si saben que usan otra base, no vienen a la escuela con otros conocimientos. Entonces, si hay una separata que no han escuchado, es porque no había tiempo, pero es información que quizás les ayude. Y no tengo nada más, agradezco su paciencia en este día de calor. Muchas gracias. ¿Qué significa eso? Deporte. Mira, yo antes de terminar la clase de hoy día, quiero mostrarle un trabajo que de repente ustedes lo pueden hacer. Justamente lo que la doctora Diana mostraba. Este es un trabajo bastante interesante. De repente, si quieren, mañana a la hora de refrigerio, o lo pueden hacer para nosotros traer un poco de materiales, ¿ya? Estos son libros grandes, donde los pequeños pueden empezar a escuchar sonidos, empezar a adivinar, empezar a crear y empezar también a motivar la lectura y la creatividad, ¿no? Nosotros lo hemos hecho este es un trabajo bastante interesante, se llama libro grande. Ya, esta es una adivinanza, por ejemplo, ¿no? Esto lo hice cuando yo llevaba el diplomado de lingüística. Y es interesante porque acá el niño aprende a escuchar, a razonar y a adivinar según las características de los animales, ¿ya? Entonces esto es como un libro, puede ser como un libro motivadora, si quieren en algún momento. También podríamos capacitarles a ustedes y también estamos capacitados en dar
cursos de andragogía para aprendizajes para adultos, cómo enseñar a los adultos, ¿no? Pero este material se llama Rin 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 Haushukurin. ¿Ya? Rin 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 Haushukurin. ¿Cómo sería, profesora Consuelo, en castellano? Rin 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 Haushukurin. Rin Rin Rin, ¿qué cosita es? Así sería, ¿no? Rin Rin Rin, ¿qué cosita es? ¿Ya? Entonces es en shipibo, pero lo pueden hacer en sus idiomas, lo pueden hacer en el castellano, ¿ya? Entonces, abrimos el libro, tenemos nuestra carátula, nuestra contracarátula, el título del libro, ¿no? Del pueblo shipibo y de la región, ¿ya? Ilustraciones, con el permiso, los dibujos son de CIL Internacional, pero ahora ya son nuestras. El autor del libro, que soy yo, y alfabetización nivel 1. Acá hemos hecho este diplomado en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Peruana, allá en el 2010. ¿Ya? Y entonces, acá viene la adivinanza. Lo voy a decir primero en shipibo y después lo voy a traducir en castellano para que ustedes lo adivinen, ¿ya? El profesor dice esto, ¿no? Niños, ahora vamos a adivinar, pero todo tiene que ser contexto de ellos. No me vengan con elefante, con jirafa, no con rinoceronte. Ahí sí, al profesor lo llevamos a donde existen los rinocerontes, a ver si ella conoce o él conoce. Tiene que ser del contexto. Tigre tampoco, tigrillo acá, chuchupe, ¿qué más? Ronzoco, carachama, boquichico, nopaña, ¿qué más? Majás, ¿no? Animales que el niño pueda identificar, ¿ya? Acá dice, rin, 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 haushukurin. A ver los shipibos. A ver los shipibos. Iariki, hana y tantal, tonkushuko. Tonku tanishiko. No kuyurariki, yankun shama. Y iariki, kikimama mis. Hauri bakabo. Entonces los niños empiezan a decir, ¿no? Empiezan a adivinar. Nuevamente. Rin, 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 haushukurin. Iariki, hana y tantal, tonku tanishiko. No kuyurariki, yankun shama. Y iariki, kikishama mawamis. ¿Ya? Hauri, ¿qué es? En castellano sería rin, 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 ¿qué cosita soy? Yo tengo la lengua redonda, o no sé, ¿cómo será? Pues no, yo tengo la lengua redonda. Mi pie también es así, ¿no? Redondito, ¿ya? Mi vestimenta es bien verdecito y yo remendo todo lo que escucho. ¿Quién soy yo? Loro. Ya pibicho no remeda, pibicho no. Entonces los niños empiezan así a motivarse, y si quieren ustedes podemos traer materiales para que de repente ustedes, para no interrumpir la clase, pueden hacerlo a la hora de refrigerio, a la hora de almuerzo, y pueden llevarlo, ¿no? Como una práctica. Pero sí, es toda una metodología, es todo un taller para realizar este material. Otro, por ejemplo, ahí está. Y cuando el niño ya adivina, recién mostramos, así como dijo la doctora Diana, no es que vamos a mostrar primero y después decir, sino cuando el niño recién adivina, recién lo mostramos. ¿Qué cosa es? Loro, el bawa. Otro, por ejemplo, ¿no? Rin, 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 haushukurin, iarikibu, hushinta nishuko, y tansunta, charuta nishuko. Hauriga. Profesora Consuelo. A ver. Rin, 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 haushukurin, iarikibu, hushinta nishuko. No pintado, ¿ah? Iarikibu, hushinta nishuko, y tansunta, charuta nishuko. Hauriga. Boa. ¿Qué has dicho acá? Por acá, en castellano sería rin, 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 ¿qué cosita soy? Yo tengo, mi pelo es pacuchito, pero no pintado, ¿ya?
original. Mi pelo no teñido, ¿ya? Mi pelo es pacuchito. Y yo tengo las muelas sobresalidos. ¿Qué soy yo? Ardilla, dice acá, allá. Acá, ronzoco. ¿Cómo va a ser ronzoco? A ver, allá. ¿Ah? Sajino. Acá, choclo. Ahora vamos a ver qué cosa es. A ver, ¿qué cosa es? A ver, ¿qué cosa es? Mira, mira, ¿qué cosa es? ¡Mira! ¿Ves? Es choclo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá lo han hecho en castellano. Nuestros trabajadores, estos son trabajos hechos por las maestras de inicial de Purús, que han capacitado con nosotros el año pasado. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Todo esto. Y acá, por ejemplo, ring, ring, ring. ¿Quién soy yo? Maestra. ¿Quién es maestra? Ven, maestra. ¿Cómo lo diría usted a su alumno? A ver, ven. Como es tu idioma, entonces yo no tengo por qué traducir acá. A ver, ¿cómo lo haría usted en un salón de clase? Es ring, ring, ring. Ajá, ring, castellano, ring, se nos colega. Castellano es ring, ring, ring. Pero en shipibo es ring, ring, ring. ¿Eh? En castellano es ring, ring, ring. Ring, ring, ring. ¿Quién soy? Tengo pepitas negras en mi barriga. En verano te refresco por las noches y por el día. Yo soy. ¿Están seguros? A ver, la mano por ahí. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sandía. A ver, dos dicen sandía, maestro. Ta, 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 ta. Es una sandía. Uno más. Ring, ring, ring. ¿Quién soy? Oro parece, plata no es. Y no lo adivinas de aquí a un mes. Yo soy. Plátano. Menstruación. Oro parece, plata no es. Y no lo adivinas de aquí a un mes. Plátano. A ver, adivina, adivinanza. Es el plátano. Pero esto, por ejemplo, ¿de qué grado sería? De primer grado, ¿no? Podemos hacer adivinanzas de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. De ahí también de inicial. Canciones también podemos hacer. Pero también este libro podemos hacer historietas, por ejemplo. Una historia del paiche colorado, del bufeo colorado, narrar foto por foto, o foto voz, donde el cuento se narra mirando la foto con palabras solamente claves. ¿Ya? Si en algún momento alguna UGEL o alguna institución educativa quiere tener alguna capacitación para elaborar estos materiales, nosotros con gusto los capacitamos. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ya pueden verlo acá lo vamos a poner Juanita. Y esto también, en algún momento, ¿dónde está Juanita? En algún momento hemos trabajado también con adultos y son 12 principios para un aprendizaje efectivo de adultos, ¿no? Para escuela de padres o para alfabetizar a adultos también. Lo pueden ver, pueden tomar fotos si desean y cualquier cosa ya coordinamos más adelante. Pero ahora sí, ¿ya? Entonces, hay deporte de vóley, hay deporte vóley y fútbol y vóley. Ya el profesor César Mendívil está allá con el señor Arnel, esperándoles, y muchísimas gracias y nos vemos mañana.
Y que me tacha no sawa woteranki y que